El análisis del carácter. El concepto de carácter no tuvo su origen en Reich. En 1908, Freud publicó un escrito titulado El carácter y el erotismo anal, en el que señalaba la relación existente entre la combinación regular de tres rasgos: orden, obstinación y mezquindad, y el erotismo anal. En sus conclusiones, Freud postulaba la idea de una estructura del carácter. En cierto modo es posible dar una fórmula de la composición de un carácter dado a partir de sus rasgos constitutivos. Los rasgos permanentes del carácter son la perpetuación inalterada de los impulsos originales, la sublimación de estos o bien las reacciones contra ellos. La fórmula resultó ser inadecuada, ya que no es posible deducir el carácter de una combinación de rasgos. Estos son más bien aspectos de la estructura unitaria. Durante los años siguientes, Freud desarrolló los conceptos de la psicología del yo. Los rasgos del carácter fueron observados, estudiados e interpretados, pero no se hizo ningún intento de formular unos tipos caracterológicos básicos. En 1921, Abraham publicó un artículo sobre el carácter anal en el que explicaba muchos de los rasgos que iban asociados a los problemas anales y por inducción los relacionaba con ciertas experiencias de la infancia. Más tarde, en 1924 y 1925, amplió su estudio de los tipos caracterológicos con dos escritos adicionales sobre el carácter oral y el genital. El intento de relacionar los tipos caracterológicos con el desarrollo libidinal del niño tiene evidente mérito. Desgraciadamente, los tipos caracterológicos de Abraham están descritos en función de sus rasgos específicos, sin intentar una síntesis por medio de las historias de cada caso. El problema se complica aún más por el hecho de contener la literatura psicoanalítica referencias a otros tipos caracterológicos, tales como el obsesivo, el histérico, el masoquista, etc., no integrados dentro de un sistema general. Reich no planteó el estudio del carácter a partir de consideraciones teóricas, sino como un problema práctico de la técnica analítica. No aisló los rasgos, sino que trató primeramente de comprender el carácter en su papel de resistencia a la interpretación analítica y secundariamente de incluir su función en la economía libidinal del organismo. Lo primero le llevó a los principios del análisis del carácter. En este sentido, definió Wolff el carácter como el comportamiento característico del paciente al defenderse de la penetración analítica y del material inconsciente. La relación entre el carácter y la economía de la libido requiere el conocimiento de la formación y estructura de aquel. La definición de Abraham relaciona el carácter con la organización libidinal. Desde el punto de vista tradicional, el carácter se define como la dirección adoptada habitualmente por los impulsos voluntarios de una persona. Hemos de darnos cuenta de que cualquiera que sea la forma como definamos el carácter, este es la actitud fundamental con la que el individuo se enfrenta a la vida, tanto en la consulta psicoanalítica como en el mundo exterior. Una vez comprendido el carácter, es fácil percibir la naturaleza y el significado de la resistencia que opone el paciente. Por lo general no se tiene en cuenta que el carácter describe una realidad objetiva. Puede ser fácilmente observado por otros, pero solo con gran dificultad llega el individuo a ser consciente de su propio carácter. Contemplamos a los demás de un modo crítico, pero a nosotros mismos favorablemente. Lo principal del carácter es que representa un modelo de comportamiento o una tendencia habitual.
Es un modo de respuesta fijo, congelado o estructurado. Posee una cualidad característica que siempre lo distingue como el sello de la persona. En este sentido, toda estructura del carácter es patológica. Del individuo cuyas energías libidinales nunca han sido estructuradas de una manera típica o en una dirección habitual, no puede decirse que posea una estructura de carácter. Tales individuos, bastante raros, son difíciles de definir y describir. Poseen una expresión vivaz y una espontaneidad que desafía cualquier intento de comprensión. Es conveniente distinguir los conceptos de personalidad y carácter. Ambos son percibidos por el observador. La primera, la personalidad, no obstante, es generalmente más subjetiva. Nos referimos a la personalidad de un individuo calificándola de agradable, magnética, fuerte, depresiva, etc. Se trata de nuestra respuesta sentimental a otro ser. El carácter, por el contrario, ha de ser determinado mediante la observación y el estudio del comportamiento. La personalidad es la expresión de la fuerza vital del individuo y probablemente la extensión de dicha fuerza al medio ambiente. Existe relación entre personalidad y carácter, pero ambos términos no deberían ser empleados de manera intercambiable. La relación entre el yo y el carácter es complicada. El yo es fundamentalmente la percepción subjetiva de uno mismo, mientras que el carácter y la personalidad son apreciaciones objetivas. La descripción que hace el paciente de su propio yo se distingue por su falta de fiabilidad. El paciente habla de su yo en función de su yo ideal, el cual expresa cierta capacidad inmanente más que una función real. Por esta razón, el analista ha de construir el verdadero yo a partir de la determinación de la estructura caracterológica y de la valoración de la personalidad. Desgraciadamente, el individuo neurótico se identifica con su carácter, del que el yo ideal también forma parte. Sucede así porque la estructura del carácter representa el único modo en que la vida instintiva es capaz de funcionar. El individuo obstinado considera su obstinación como su principal cualidad. En cierto modo lo es, pero por otra parte constituye un enemigo que impide la realización de una vida más plena y satisfactoria. En todo caso, no se le puede recomendar su abandono sin ofrecerle a cambio un mejor modus vivendi. Estas situaciones pueden ser relativamente difíciles en ocasiones. Había un paciente que se tenía que convencer a sí mismo, lo que le producía frustración y ansiedad. Se le sugirió que dejase de hacerlo, y su respuesta fue: si no me convenzo a mí mismo para levantarme por la mañana, me quedaría todo el día en la cama sin ir a trabajar. El carácter es la resultante de fuerzas opuestas, el impulso del yo y su defensa, que también emplea las energías de éste. Si logramos separar al yo de la estructura del carácter en la que se encuentra incrustado, el camino para la transformación de dicha estructura queda abierto. Pero para lograr la identificación del paciente con su yo, en oposición a su carácter, es preciso vencer y eliminar las defensas del yo. Independientemente de cómo se haga, esta es la tarea de toda terapia analítica. Cuando Reich escribía que toda neurosis se debe a un conflicto entre las necesidades instintivas reprimidas, que siempre incluyen las demandas sexuales infantiles y las respuestas represoras del yo, planteaba el problema fundamental de la terapia analítica. El problema, sin embargo, ha de ser contemplado en su totalidad. El carácter es en sí mismo el trastorno fundamental, y no es posible hacer ningún progreso real hasta que el paciente no lo reconozca así. El análisis del carácter tiene, por tanto, un objetivo fundamental: hacer que el paciente perciba su carácter como una formación neurótica que limita e interfiere en las funciones vitales del yo. La tarea no es pequeña.
Tanto Ferenczy como Reich han señalado que mientras el paciente percibe el síntoma neurótico como algo ajeno al yo, acepta el carácter como si del mismo yo se tratase. El problema exige un análisis persistente y consecuente del patrón de comportamiento que muestre cómo encaja en cada acción en el cuadro general. Un principio básico del análisis del carácter exige que no se haga ninguna interpretación a nivel infantil, en tanto el carácter no haya sido disociado del yo. De lo contrario, dicha interpretación sería empleada para justificar la estructura del carácter, haciendo muy difícil su transformación. El no observar rígidamente la regla de que el carácter es el principal objetivo a atacar es motivo de confusión y de un posible fracaso de la terapia. Esta era la situación cuando Reich introdujo por primera vez el análisis del carácter como procedimiento técnico. Si se expone en un seminario un determinado caso de resistencia, un analista dirá que requiere tal medida, otro dirá que otra, y otro más dirá que otra. Cuando el analista, una vez asesorado, aborda de nuevo el caso, aparecen muchas posibilidades y la confusión es peor que antes. Hay que asumir que una situación analítica definida, dadas ciertas condiciones, solo admite un procedimiento técnico óptimo, preferible a cualquier otro. Esto es aplicable no solo a una situación individual, sino a la terapia analítica considerada como un todo. No se puede negar que esta confusión persiste aún hoy entre los analistas. Todos ellos declaraban que el psicoanálisis no había profundizado lo suficiente y que su problema fundamental no había sido comprendido. Ello se debe únicamente al fallo de no dirigir el análisis desde el punto de vista de la estructura del carácter. El análisis de los síntomas y de los problemas, tal como se presentan, conduce a una comprensión superficial que no afecta a la insatisfacción interna. Tanto Reich como Ferenczy distinguían entre el síntoma neurótico y el carácter propiamente dicho. Según Reich, el síntoma neurótico se experimenta como un cuerpo extraño y produce una sensación de enfermedad. Nunca es racionalizado de un modo tan completo como el carácter. El síntoma neurótico se experimenta como algo ajeno al yo. El carácter en realidad no es racionalizado, es sólo la forma en que el individuo neurótico percibe su yo. Sólo es racionalizado tras ser sometido a un ataque. Cuando la estructura del carácter comienza a resquebrajarse a consecuencia de la terapia, dando lugar a una forma de ser más espontánea, ésta, aun tratándose de un comportamiento más saludable que el anterior, es percibida por el paciente como algo extraño. Por supuesto, el paciente desea ser distinto de como es, por eso recurre a la terapia. Este es también el significado de su yo ideal. Pero es como contemplar la orilla opuesta del río sin saber cómo llegar hasta ella. Como pedir que nade a una persona que tiene miedo al agua. El paciente tiene la sensación de que se le pide que abandone un territorio familiar para adentrarse en regiones desconocidas. Al empezar se encuentra asustado, débil e inseguro, la resistencia fuerte, la motivación ha de serlo también. Para ello, el terapeuta ha de lograr que el paciente sea consciente de su carácter y de que éste es un trastorno, al tiempo que le hace ver que existen otras formas mejores de actuar. El hecho de que el paciente experimenta esas otras formas de actuar facilita enormemente la tarea. En esta difícil situación, la transferencia desempeña un papel importante. Una persona se identifica con su carácter y no lo pone en tela de juicio, en tanto le permite actuar en su situación social sin demasiados conflictos. Si en su actuación fracasa, el individuo comenzará por desconfiar de las exigencias de su medio ambiente. Solo el fracaso reiterado y la profunda insatisfacción le llevarán a dudar de su forma de ser y actuar. Pero eso es todo cuanto puede hacer.
Adoptar una nueva forma de ser sin consejo es como dar un paso en el vacío. Sin embargo, la estructura del carácter es el resultado de un compromiso. Es la expresión de un equilibrio dinámico de fuerzas opuestas y como tal solo es relativamente estable. En las circunstancias cambiantes de la vida, con frecuencia resulta insuficiente. Cuando las fuerzas reprimidas estallan en forma de síntoma histérico, de ira violenta o de reacción obsesiva, el yo se siente amenazado. Por el contrario, un rasgo del carácter que esté integrado y que forme parte de la estructura del carácter es considerado por el individuo a lo sumo como una peculiaridad o una excentricidad. Si las fuerzas represoras son demasiado fuertes, lo que puede suceder cuando una persona se traslada a un ambiente más liberal, el individuo se siente ajeno a la nueva situación social. Ello demuestra una vez más la magnitud de la identificación con el carácter. Si la estructura del carácter se destruye, aunque solo sea temporalmente, el individuo quedará sumido en una gran confusión y se preguntará: ¿quién soy yo? ¿Qué soy realmente? De lo dicho se deduce fácilmente que cuando el análisis se ocupa del carácter, se produce resistencia. Puesto que todos desean verse libres de los síntomas neuróticos, solo encontraremos resistencia en aquellos casos en que desafiemos el carácter. Por nuestra parte, consideramos la resistencia como equivalente al carácter, coincidiendo así con la definición de Wolff. La pasividad del carácter pasivo femenino, la desconfianza del masoquista y la dependencia del carácter oral no son solo resistencias, sino formas fundamentales de comportamiento. No pueden actuar de otro modo, ni en la consulta ni en ninguna otra parte. Por consiguiente, no interpretamos tales actitudes solo como resistencias. Consideramos la resistencia como una manifestación más de la estructura del carácter, responsable también de los problemas que hacen que el paciente recurra a la terapia. Aunque esa pauta de comportamiento fuese la mejor solución en las condiciones reinantes de la infancia del paciente, constituye un grave impedimento en el medio ambiente del adulto. Si un niño desarrolla una actitud de desconfianza a consecuencia de haber vivido reiteradas experiencias negativas en la infancia, hemos de considerarla como una defensa frente a futuras desilusiones. El niño está ligado a su medio. ¿Acaso puede cambiar a sus padres? ¿Puede abandonar el hogar paterno? El adulto, sin embargo, no está tan limitado. Su continua desconfianza le impide apreciar a aquellos que son realmente sus amigos. Si de nuevo resulta perjudicado en una relación, ¿acaso no puede cambiarle, buscar otro amigo u otra pareja? Estas posibilidades se hallan implícitas en toda terapia, pero conviene hacerlas explícitas. Veamos ahora cómo actúa la estructura del carácter en una situación de transferencia. La mayoría de los pacientes inician la terapia con una actitud positiva. Esta actitud positiva es, sin embargo, muy superficial. Se basa en la esperanza en una rápida curación, en la promesa de felicidad y satisfacción que lleva implícita la terapia analítica y en un deseo real de ser diferente. Debajo de ella se encuentra la resistencia del carácter, temor, desconfianza, dudas, resentimientos, etc. Si el análisis se pudiese llevar a cabo sin tocar el carácter, todo iría bien. Como eso no es posible, hemos de contar con la aparición de actitudes negativas y con que cada paciente reaccione frente al analista según la estructura de su carácter. Si se tienen bien presentes ambos aspectos de la transferencia, es posible evitar mucha de la confusión existente en torno a esta cuestión. Una buena medida consiste en advertir al paciente que, aunque uno no ponga en duda su sinceridad ni su buena voluntad, existen ciertos elementos en la estructura de su carácter que sugieren la presencia de una actitud negativa. Cuanto más avanza el análisis,
más al descubierto quedan esos sentimientos negativos. Cuanto antes comienza el análisis del carácter, menores serán las dificultades ofrecidas por tales actitudes negativas. Pocos ofrecen tanta cooperación como el carácter pasivo femenino. Dicha cooperación oculta su hostilidad a la terapia, del mismo modo que ocultaba el odio que sentía hacia su padre. No se trata solo de un esfuerzo para ayudar. En la terapia, tal actitud expresa también el temor del analista y el deseo de no provocarlo. Este temor a la provocación descansa sobre un estrato más profundo de odio y hostilidad. A pesar de su cooperación, o precisamente a causa de ella, la terapia fracasa. Entonces, con motivo, el paciente ataca al terapeuta y demuestra su ineficacia, justificando de este modo su actitud pasiva. El analista se encuentra ante una difícil situación. Precisa de la cooperación del paciente, pero ha de desenmascarar sus motivaciones. Nos referiremos brevemente a la situación que da lugar al tipo de transferencia en que el paciente adquiere una gran dependencia con respecto al analista. En estos casos se ha desarrollado una transferencia muy positiva, lo que llega a impedir el ulterior progreso de la terapia. Cuanto más positiva es la transferencia, más reprimidas se encuentran las actitudes negativas. Finalmente, el carácter resulta inaccesible. Esto suele ocurrir cuando el terapeuta asume el papel de progenitor que más ha influido en la estructura del carácter. Al producirse la ruptura, la liberación repentina de las actitudes negativas reprimidas destruye la labor terapéutica. La situación analítica se basa en la relación auténtica entre dos personas unidas en un esfuerzo común. Las reacciones de cada una de las partes, analista o terapeuta y paciente, responden estrictamente a la estructura de sus respectivos caracteres. Y ello, aunque el analista adopte una actitud formalista y distante, en este caso el paciente reacciona ante el inconsciente del analista, es decir, ante aquellas expresiones sutiles que revelan su carácter. De hecho, la actitud formalista del terapeuta le impide tratar a fondo el carácter del paciente, ya que éste responderá de un modo similar. Si el analista emplea modales abiertos y espontáneos y ha resuelto los problemas de su propio carácter, la transferencia le proporciona el mejor material para determinar el carácter del paciente. La estructura del carácter puede deducirse de numerosos detalles del comportamiento cotidiano del paciente. Es posible determinarla a partir de la dinámica de la estructura del cuerpo y de su expresión, o a partir de la actitud del paciente hacia la terapia y el analista. Una vez que el carácter ha sido completamente determinado, es preciso individuar los elementos que componen su naturaleza compleja. Las fuerzas positivas del yo han de ser separadas de sus funciones defensivas. Estas últimas son analizadas, pero no se las elimina hasta que las primeras han sido reforzadas. Los conceptos de estructura del carácter y armadura del carácter no son sinónimos. El carácter es el caballero medieval, la armadura su defensa. Como toda armadura, la del carácter también limita la motilidad y produce una disminución de la sensibilidad. Las trabas a la motilidad dificultan las funciones agresivas del individuo. La disminución de la sensibilidad hace aumentar hasta cierto punto la agresividad. Podemos emplear esta palabra armadura, de armor, para designar únicamente aquellas estructuras del carácter que incluyen, como parte del mecanismo neurótico, la capacidad de disminuir la sensibilidad al dolor, quedando excluidas todas las estructuras pregenitales del carácter. Reich pasó del concepto de armadura del carácter a la de coraza muscular.
por manifestarse en las tensiones y rigideces de los músculos. Realmente lo más correcto es decir que carácter y estructura corporal son simplemente dos aspectos de la forma de ser del individuo. No obstante, independientemente de la definición, se había establecido un vínculo entre la psicología y la biología. Ahora es posible determinar el tipo de carácter de una persona mediante el estudio de su comportamiento o mediante el análisis de la actitud corporal, tal como se expresa en la forma y el movimiento, lo que ha supuesto un gran paso, ya que no solo ha hecho accesible al análisis y la interpretación el aspecto físico del individuo, sino que además ha permitido actuar directamente sobre las tensiones y rigideces musculares como medio de modificar el carácter. La mejor definición que podemos o descripción que podemos dar es la que viene dada por el argumento de la Divina Comedia de Dante. Recordemos que el poeta se encuentra perdido en un bosque. No halla el camino de vuelta y una fiera le impide continuar adelante. Indefenso y horrorizado, pide ayuda al cielo. Su petición es escuchada por su protectora, Beatriz, quien le envía a Virgilio para que le guíe de regreso al hogar. Este explica a Dante que el camino de vuelta pasa por el infierno, el purgatorio y el cielo. El infierno está lleno de peligros y escenas horrorosas. Es imposible atravesarlo sin un guía competente. Virgilio afirma que él ya ha estado allí y que conoce el camino. En el infierno, Dante asiste al sufrimiento de los pecadores, castigados según la naturaleza de sus pecados. Él consigue evitar el castigo, pero no la contemplación del pecado y sus consecuencias. Con la ayuda de Virgilio consigue pasar a través del infierno. Virgilio puede representar al analista que con anterioridad ha hecho frente a los problemas de su propio carácter y los ha resuelto. Dante es el paciente. El infierno es el sufrimiento producido por sus impulsos neuróticos. En el purgatorio es liberado de estas tendencias neuróticas y así puede experimentar los gozos del cielo. Como dijo Dostoyevsky en Los hermanos Karamazov, cuando el padre Zosima le dice a sus monjes: el infierno es el sufrimiento de aquellos que son incapaces de amar. Cada uno de nosotros ha de hacer frente a su propio infierno y atravesarlo para encontrar el camino que lleva al cielo y al hogar. Formación y estructura del carácter. La parte más confusa de la literatura psicoanalítica es aquella que se ocupa de la formación y estructura del carácter. Fenichel hace la siguiente observación: la descripción de los tipos patológicos de carácter es un tanto confusa. Los diferentes criterios empleados en la clasificación se superponen unos a otros, lo que hace necesarias frecuentes repeticiones. Sería muy provechoso que la caracterología psicoanalítica nos proporcionase una clasificación dinámica. Ya en 1908 señaló Freud la necesidad de formular una teoría general de la formación del carácter. No volvió a hacer esta sugerencia hasta 1931, cuando, tras haber explorado la mente y haberla subdividido en las categorías del ello, el yo y el superyo, planteó la posibilidad de distinguir los tipos de carácter humano según la categoría predominante. Así, habría un tipo erótico en el que la personalidad estaría dominada por las demandas instintivas del ello, un tipo narcisista, centrado en el yo, y un tipo compulsivo cuya vida estaría regulada por un superyo que controla su personalidad. Esta clasificación, aparte de la autoridad de Freud, es muy recomendable. El hecho de que no haya sido más ampliamente utilizada se debe a que está basada en la sintomatología y carece de una fundamentación genético-dinámica. El fallo de Freud, al intentar comprender el carácter, consistió
en su tendencia a equiparar neurosis y síntoma neurótico. No obstante, lo cual afirma Fenichel, durante las últimas décadas se ha producido un cambio fundamental en el cuadro clínico de las neurosis. En las neurosis clásicas, una personalidad integrada se veía repentinamente perturbada por acciones o impulsos inadecuados. En las neurosis modernas, sin embargo, no nos enfrentamos a una personalidad hasta entonces uniforme, trastornada por algún hecho inmediato, sino más bien a una personalidad manifiestamente rota y malformada, o tan involucrada en la enfermedad que no existe una línea divisoria entre personalidad y síntoma. Actualmente acuden a la terapia muchos pacientes que no presentan síntomas neuróticos destacados. Sin embargo, la neurosis se halla claramente establecida y es fácil de reconocer. Las obras de Abraham y Reich estimularon el interés por la estructura y formación del carácter. La caracterología de Abraham se basa en un conglomerado de rasgos. Sus tipos de carácter no eran conceptos dinámicos, aunque estaban genéticamente determinados. La base para una caracterología analítica fue establecida por Reich con la publicación de Análisis del Carácter en 1933. En este libro se estudia por primera vez en todos sus aspectos la cuestión de la caracterología analítica. En primer lugar, expone claramente la función económica del carácter. Desde un punto de vista económico, el carácter en la vida cotidiana y la resistencia en el análisis desempeñan las mismas funciones: evitar el displacer, establecer y mantener un equilibrio psíquico, aunque sea neurótico, y absorber las energías reprimidas. En segundo lugar, al hablar de la formación del carácter, parte de las mismas experiencias infantiles que dan origen a la resistencia en el análisis o a la formación de síntomas. De hecho, el carácter constituye la mayor resistencia a la terapia analítica. Las situaciones que dan lugar a la aparición de la resistencia del carácter en el análisis son duplicados exactos de aquellas situaciones de la infancia que pusieron en marcha la formación del carácter. Por esta razón, descubrimos en la resistencia del carácter una función defensiva y una transferencia de las relaciones infantiles con el mundo exterior. En tercer lugar, el libro contiene una clara exposición de la técnica del análisis del carácter. Por último, Reich presenta una serie de casos detallados a fin de ilustrar los tipos de carácter más importantes. Podemos disponer de modo esquemático los diferentes tipos de carácter, de manera que obtengamos un cuadro general de los principales trastornos neuróticos. Semejante disposición presupone una relación entre los tipos de carácter y un cierto modelo de desarrollo. ¿Sería posible entonces formular una teoría genético-dinámica de la formación del carácter que nos sirviera como dicho modelo? La estrecha relación existente entre la estructura del carácter y el desarrollo del yo halló su expresión en la concepción de los caracteres oral, anal y genital de Abraham. La mayoría de los analistas están de acuerdo en que si los tipos de carácter han de tener un significado, éste ha de estar relacionado con la estructura del yo. Ciertamente ello constituye una base razonable para el establecimiento de una caracterología dinámica y analítica, pero nos enfrenta al problema de tener que clarificar nuestros conceptos acerca de la estructura del yo. El carácter genital, tal como lo describe Abraham, es esencialmente no neurótico. Reich también emplea el concepto de carácter genital como símbolo de salud, en contraposición al carácter neurótico. Pero existen muchos individuos con una estructura libidinal
que ha alcanzado la fase genital de organización del yo y que no obstante son neuróticos. En realidad, si nos atenemos a las últimas teorías de Freud, expuestas en Más allá del principio del placer y el malestar en la cultura, hemos de admitir que en las condiciones de vida civilizadas resulta imposible una salud emocional absoluta. Las consideraciones teóricas indican que la fase anal no es una fase natural del desarrollo normal del yo. Freud recuerda la observación de Abraham de que desde un punto de vista embriológico, el ano corresponde a la boca primitiva, desplazada hacia abajo hasta el final del intestino. El ano comienza a funcionar al mismo tiempo que la boca, no después. Si el niño no controla voluntariamente los esfínteres en los primeros días de vida, de hecho posee cierto control, tampoco controla todos los movimientos de la boca. Los dos extremos del tubo digestivo se desarrollan simultáneamente. Por regla general, ambos extremos se ven igualmente perturbados. La madre, que es rigurosa en cuanto a la limpieza de los excrementos, suele ser estricta en lo que se refiere a la alimentación. Cuando el trastorno es grave, afecta a todo el tubo digestivo, produciendo náuseas y vómitos arriba, y estreñimientos y diarreas abajo. La mayor parte de los niños que crecen en ambientes civilizados padecen un cierto grado de trastorno de la función anal. El intento por parte del niño de lograr el control de los esfínteres a una edad demasiado temprana da lugar a espasmos y tensiones en los músculos, glúteos y el tendón de la corva. Ello produce un bloqueo de energía que sobrecarga la zona y crea un erotismo anal puramente patológico. Por tanto, aunque esté justificado hablar de tendencias anales, nos equivocamos si a la función anal le asignamos una posición independiente en la organización natural del yo. Por supuesto, si admitimos la existencia de tendencias destructivas innatas en el niño, el desarrollo de la dentadura puede ser considerado como un signo ominoso. Ensuciar los pañales también podría ser interpretado como un comportamiento sádico anal. Sin embargo, el instinto de muerte de Freud no constituye una valoración acertada de las tendencias agresivas del organismo vivo. Ello no quiere decir que en el niño no se desarrollen tendencias destructivas. Analíticamente, estas pueden ser descritas como una interferencia con las necesidades y ritmos naturales del niño, y esto es lo que queremos evitar. Del mismo modo, puede darse una estructura sádico-anal de carácter, pero no se corresponde con ninguna fase natural del desarrollo del yo, y no debe, por tanto, ser empleada como un tipo genérico de carácter. Aparecerá como una variante de alguno de dichos tipos. Freud va aún más lejos, coincide con Abraham, al dividir la fase anal en dos partes. En la primera de ellas existen tendencias destructivas a aniquilar las cosas y deshacerse de ellas, mientras que después predominan las tendencias amistosas hacia el objeto orientadas a poseer y retener las cosas. Ninguna razón de peso nos obliga a considerar estas tendencias como de naturaleza biológica o como algo más que productos de un determinado proceso cultural. Todo el mundo admite que la vida civilizada resulta imposible sin alguna forma de saneamiento. Sería igualmente imposible llevar una casa si los niños no estuvieran entrenados para hacer sus necesidades. Pero las observaciones que dieron lugar a la concepción de Abraham, con la que coincide Freud, corresponden a la situación cultural imperante en una parte de Europa a principios del presente siglo. Por aquel entonces, el adiestramiento para hacer las necesidades era extraordinariamente severo. Comenzaba muy pronto y era impuesto de un modo muy estricto. Las familias eran grandes, los medios de limpieza muy deficientes, y el temor a los gérmenes estaba generalizado. Si el entrenamiento comienza cuando el niño es lo suficientemente maduro como para comprender lo que se le exige,
La experiencia se convierte en un paso más en la adquisición de las habilidades y capacidades que distinguen al hombre civilizado. No difiere en nada del aprendizaje para utilizar objetos de plata, cuidar de los vestidos, etc. El momento en que se produce dicha madurez coincide con el comienzo de la fase genital. Todavía hoy hay muchos padres que insisten en el control de los esfínteres a una edad demasiado temprana. Las consecuencias son desastrosas para los niños. El nervio motor del músculo externo del esfínter anal no se mileniza hasta una época más tardía, por lo que no es posible ejercer control sobre dicho músculo demasiado pronto. El análisis bioenergético demuestra que los niños aprietan las nalgas y contraen la base de la pelvis y la parte posterior de los muslos a fin de contener la evacuación. Al ser una posición dolorosa da lugar a graves conflictos. Al rebelarse contra la presión de los padres, el niño manifiesta tendencias destructivas. Esta es la primera etapa. Por ser más fuertes, los padres ganan la lucha y el niño se ve obligado a someterse. Entonces, en una segunda etapa presentan tendencias retentivas. Lo que ha sucedido es simplemente que el temor al movimiento es más fuerte que su necesidad natural de evacuar. El niño padece frecuentes estreñimientos y los padres intervienen una vez más con laxantes, enemas u otros medios a fin de resolver el conflicto neurótico. Todo el problema podría evitarse con comprensión y paciencia. Esta división de los modelos de comportamiento en dos tendencias opuestas es característica de Freud. La fase oral se divide también en dos períodos separados por la aparición de la dentadura. En el primer período se da únicamente una posesión oral, sin que exista ninguna ambivalencia en la relación con el objeto, es decir, con el pecho de la madre. La segunda etapa, que se distingue por el comienzo del mordisqueo, podría denominarse etapa sádico-oral. En ella se observan las primeras manifestaciones de ambivalencia. Para que un niño se vuelva ambivalente respecto a un objeto, que es para él fuente de nutrición y placer a la vez, ha de intervenir un factor externo fuertemente perturbador. En este caso es la aversión, consciente o inconsciente, de la madre, lo que produce los sentimientos confusos en el niño. Es una equivocación considerar a nuestros órganos agresivos como elementos sádicos. Los dientes sirven para morder tanto en el amor como en el odio. Los brazos pueden abrazar o estrujar, el pene acariciar o penetrar. En nuestras consideraciones en torno al desarrollo del yo, prescindiremos de la fase anal y de la idea de la existencia de dos etapas en la fase oral. Diremos simplemente que el desarrollo del niño va de una situación de dependencia emocional a otra de independencia, del yo nebuloso del niño basado en la oposición placer-dolor, al yo cristalizado del adulto basado en la realidad de la fase oral a la fase genital. El crecimiento, tanto físico como psíquico, del organismo es un proceso continuo. Quienes viven cerca del niño en crecimiento saben que es imposible distinguir el proceso de cambio, aunque nos demos cuenta de él. Los primeros pasos los da con ayuda de otros hacia los 7 meses de edad. A los 11 meses puede dar algunos pasos solos, pero no caminará hasta mucho después. La primera palabra no significa que hable. El crecimiento es lento y consta de innumerables experiencias cotidianas que amplían la conciencia que el organismo tiene de la realidad, tanto de la realidad interna de sus sentimientos como de la realidad externa de su entorno. Cuando contemplamos de un modo analítico la historia de un individuo, observamos un espectro que va de la inmadurez a la madurez, del mismo modo que cambia el color de un tomate a medida que madura. Los momentos culminantes de este espectro solo destacan cuando comparamos puntos alejados. Las zonas adyacentes se suceden unas a otras de manera imperceptible.
El niño recién nacido se encuentra completamente indefenso desde el punto de vista biológico y depende por entero de la madre para su mantenimiento. No puede desplazarse de un sitio a otro como hacen otros mamíferos recién nacidos, y ni siquiera es capaz de mantenerse asido a su madre. Ha de ser transportado y sujetado durante el transporte. Lentamente va adquiriendo fuerza y coordinación. Primero se sienta, más tarde es capaz de ponerse de pie y después comienza a andar. Pero incluso a la edad de 3 años, en que ya es capaz de correr y jugar, sigue necesitando cuidados. Trata de que le transporten y lo consigue. Si cae, ha de ser levantado. Biológicamente, la dependencia del niño es prolongada. No alcanza la madurez biológica hasta la pubertad. Al final de este período de crecimiento físico está prácticamente completo. La función sexual se halla bien establecida a nivel genital. El desarrollo emocional no sigue una progresión lineal. Es extraordinariamente rápido en el primer período y se va atenuando gradualmente hacia la edad adulta. Si distinguimos ciertos períodos en este amplio espectro, es solo a fin de lograr una mejor exposición. La vida tiene únicamente 2 puntos fijos, el nacimiento y la muerte. Cuando hablamos de la fase oral, nos referimos a un período de la vida del organismo en el que éste es máximamente dependiente y la necesidad de recibir alimentos domina sus actividades. A medida que crece y se desarrolla, llega de un modo gradual a un período de equilibrio energético con el medio ambiente. Una vez que cesa el crecimiento físico del organismo, se ve en la necesidad de descargar el excedente neto de energía resultante de las actividades relacionadas con la alimentación. Una de las características del proceso vital es que produce más energía de la que necesita para su crecimiento individual. Cuando el protozoo alcanza este nivel, mantiene el equilibrio energético por medio de la división celular. En el metazoo, esa función la desempeñan la sexualidad y la reproducción. Designamos esta fase de la vida del individuo como la fase genital. Los procesos vitales son continuos. La genitalidad no emerge hecha y derecha como Minerva de la frente de Júpiter. No sabemos a qué edad toma el niño conciencia de sus genitales por primera vez, pero seguramente ocurre el comienzo de la fase oral de su existencia. Al año de edad o antes, el niño puede tener una erección completa. A partir de los 2, 3 o 4 años, los niños demuestran un considerable interés por la actividad genital. Es evidente que esta función madura con lentitud. Sin embargo, hay una edad que varía para cada niño en la que éste entra en la fase genital. Poco después, la genitalidad queda establecida, aun cuando la función no esté madura. A partir de entonces, la supremacía de los genitales aumenta a medida que el organismo gana en fuerza, control y coordinación de movimientos. A medida que disminuye la oralidad, la genitalidad aumenta. Podemos equiparar la oralidad a la dependencia y la genitalidad a la independencia. En el período que va del nacimiento a la adolescencia, hay algunos hechos que señalan los cambios fundamentales: la dentición a los 6 o 7 meses, el inicio de las funciones de andar y hablar, el control de los esfínteres, el interés por otros niños y el juego con ellos, el ir a la escuela, la dentadura permanente, etc. Si fuésemos capaces de adaptar las exigencias culturales que le planteamos al niño a su ritmo natural de crecimiento y desarrollo, evitaríamos buena parte de los trastornos mentales. Cualquier interferencia grave con el proceso de crecimiento da lugar a un problema patológico en el carácter que puede durar toda la vida. Ahora veremos qué formas adoptan estas interferencias. Dijimos que el niño al nacer depende de la madre para su amamantamiento. Este consiste en algo más que en la simple alimentación. El niño necesita cariño, seguridad, aportes narcisistas,
A este respecto, pueden verse los estudios de René Spitz sobre los efectos de la privación en el niño, que incluso puede llegar a perder la vida. La relación del niño con su madre es de carácter libidinoso, pero entraña un proceso energético. El contacto del niño con el sistema energético de la madre excita la energía de su propio sistema y la hace fluir hacia el punto de contacto. Si éste está en el pecho, la carga de energía en la boca del niño es muy grande. La pulsación longitudinal desde el centro hacia los extremos ha dado comienzo. El principio de realidad ha empezado a actuar aún cuando el niño no sea de momento consciente de la realidad externa que constituyen el pecho y el pezón. El crecimiento, la maduración y el establecimiento de la base bioenergética del principio de realidad siguen una conocida ley biológica. El desarrollo avanza de la cabeza a la cola. El niño necesita el contacto físico con su madre, tanto como el alimento o el aire. Como mejor se logra la intimidad necesaria es a través de la lactancia. La sustitución del pecho por el biberón debilita mucho el contacto. Cuando al niño apenas se le atiende, la pérdida de contacto con la madre constituye una grave privación. Desde el punto de vista bioenergético, la lactancia tiene muchas otras ventajas sobre el biberón. El lactante tiene mayor control sobre la ingestión de alimento que el niño alimentado con biberón. Puede tomar la cantidad que desee. Más importante, sin embargo, es el hecho de que el pezón es succionado profundamente hacia el interior de la boca por la acción de la lengua contra la parte posterior del paladar duro. La tetilla de goma es succionada generalmente con los labios. El primer procedimiento es más activo que el segundo. Aquí surgen los principales interrogantes. ¿De cuánto contacto con la madre precisa el niño para evitar cualquier sentimiento de privación? Y como corolario, ¿durante cuánto tiempo ha de continuar la madre protegiendo, alimentando y cuidando al niño? Las respuestas exactas dependen de cada niño concreto. No obstante, podemos dar una idea aproximada. Solo el niño sabe o siente realmente cuánto contacto necesita. Algunos necesitan más que otros. El bebé expresa sus necesidades por medio del llanto. Un niño puede expresarse vocalmente o por medio de gestos. Todo niño que llora precisa de cierta atención. Dejar que un niño llore sin atenderlo origina en él un sentimiento de desesperación y desamparo. Si esto se convierte en una práctica regular, el bebé o niño deja de llorar. Es inútil, pero este sentimiento de inutilidad persiste hasta que se pone de manifiesto como una de las razones de la resistencia en la terapia analítica. No es posible malcriar a un niño con amor. Pero este ha de ser verdadero amor, es decir, un sentimiento de ternura que responda a las necesidades del niño y no a lo que su madre cree que son esas necesidades. Aunque las demandas del niño constituyen nuestra única guía en lo que respecta a sus necesidades, disponemos de medidas objetivas para determinar si dichas necesidades han sido satisfechas. Un niño feliz es un niño sano. Un niño satisfecho es un niño hermoso y de ojos brillantes, aspecto resplandeciente, modales vivaces y espíritu combativo y emprendedor. ¿Durante cuánto tiempo ha de continuar la madre satisfaciendo las necesidades del niño? En este caso también son las necesidades del niño las que determinan la respuesta. Es preciso reconocer que las circunstancias de la vida civilizada implican una serie de exigencias para la mujer que le impiden dedicarse a su hijo del modo que lo hace la madre primitiva. Por otra parte, los bebés y los niños no son aún seres civilizados y sus demandas no difieren mucho de las de los niños nacidos en culturas menos complejas. El resultado es que la mujer moderna se halla frecuentemente en conflicto con sus hijos. Aunque a los 3 años de edad no tenga lugar ningún hecho biológico importante, es esta una edad significativa para la biografía del individuo.
Las madres primitivas por lo general amamantan y acarrean a sus hijos hasta esa edad. A los 3 años aproximadamente el niño adquiere el control de los músculos de los esfínteres, una buena coordinación motora y una comprensión suficiente del lenguaje hablado. A esta misma edad el niño comienza a dar muestras de cierto sentido de independencia y de un sentimiento de responsabilidad respecto de sus propias necesidades. La investigación psicoanalítica ha demostrado que el complejo de Edipo se inicia aproximadamente en este periodo. Estas consideraciones nos llevan a la conclusión de que aproximadamente a esta edad queda establecida la función genital. Desde un punto de vista bioenergético, ello significa que la oscilación longitudinal de la energía está ahora fijada en la cabeza y los genitales. El problema planteado por la creciente independencia del niño está biológicamente ligado a su genitalidad en desarrollo. El conocimiento de la estructura y de los tipos de carácter lo obtenemos mediante la observación clínica. Por ejemplo, cuando el comportamiento del individuo se caracteriza por los sentimientos de privación, acusado temor a la pérdida del objeto amoroso, vacío interior y desesperación, hablamos de una estructura de carácter perteneciente a tipo oral. Estos individuos son dependientes en sus relaciones. Están sujetos a grandes fluctuaciones en su estado de ánimo, que van desde la alegría hasta la depresión. Para producir semejante estructura de carácter es preciso que la privación se agrave y que tenga lugar en los primeros 6 meses de vida. Si la privación no es tan grave o se produce más tarde, la estructura del yo será más fuerte y desarrollada, pero presentará cierto grado de oralidad en forma de rasgos orales. La base bioenergética de esta estructura de carácter es la debilidad de la oscilación longitudinal de energía. Ni la cabeza ni los genitales se hallan fuertemente cargados. La función de realidad está condicionada por la actitud del entorno. El carácter oral solo acepta la realidad si ésta le es favorable. Un medio desfavorable es rechazado, si bien no se da una negación de la realidad como la que encontramos en la esquizofrenia. Comparemos ahora la descripción anterior con la situación del niño que no sufre ninguna frustración grave hasta después de haber cumplido los 3 años de edad. Esta es la época en la que el niño supera la primera infancia y da muestras de cierta independencia. Como es capaz de hablar y de comprender el lenguaje hablado, los padres esperan que comience a obedecer sus órdenes. Tiene que ser instruido. La masturbación y los juegos eróticos le son prohibidos. Se hace hincapié en la cortesía y los buenos modales. Desgraciadamente el niño tiene ideas distintas. Su independencia recién descubierta y su interés consciente por los genitales le llevan a entrar en conflicto con sus padres. Aunque uno no quisiera pegar a un bebé, el niño de 3 o 4 años suele recibir lo suyo con regularidad. Si la función genital ha quedado firmemente establecida, no se produce retraimiento de la realidad. El niño hace frente a la frustración, la privación y la presión mediante un mayor endurecimiento. La energía no se retira de la cabeza ni de los genitales. El niño puede ocultar su interés genital, reducir su carga o mostrarse abiertamente desafiante, pero nunca se da por vencido. Esto es lo que queremos decir cuando afirmamos que aproximadamente a esa edad la oscilación bioenergética queda fijada en ambos extremos. El endurecimiento produce rigidez, tanto física como emocional, y los diversos tipos de carácter pertenecientes a este grupo se distinguen por la inflexibilidad de la estructura de su yo. Por ser la rigidez su característica más sobresaliente, denominamos a este tipo estructuras rígidas del carácter. Este amplio grupo comprende varios tipos clínicos: el varón fálico narcisista, la mujer histérica, el carácter compulsivo, el neurótico obsesivo, el carácter anal, etc. Todos estos subgrupos clínicos tienen como denominador común la rigidez estructural, tanto desde el punto de vista caracterológico como somático.
El tipo rígido de carácter difiere mucho del tipo oral. Mientras el carácter oral se aparta de la realidad, cuando ésta ofrece condiciones desfavorables, el carácter rígido se pone aún más tenso, pero mantiene el contacto. Por esta razón, los sujetos pertenecientes al grupo rígido se suelen desenvolver bien en el trabajo y están poco sujetos a las fluctuaciones del estado de ánimo. Constituyen el grupo que anteriormente fue descrito como tipos de bloqueo afectivo, en contraposición a la impulsividad que distingue el carácter oral. A causa de la rigidez, la motilidad se encuentra disminuida y el individuo padece sensaciones de falta de vitalidad, pero no de vacío interior. El grado de rigidez varía, naturalmente, de un individuo a otro, y en un mismo individuo en diferentes circunstancias. Fenichel observó esta diferencia de reacción. En los casos extremos, la rigidez es total. En otros, no tan extremos, se conserva una relativa elasticidad, de forma que el rasgo de la rigidez aparece acentuado en las situaciones de angustia y parcialmente relajado cuando una experiencia de seguridad o placer le permite al sujeto bajar la guardia. El reconocimiento de esta rigidez caracterológica fue lo que llevó a Reich a formular el concepto de armadura muscular y a equipararlo a la actitud psicológica. Pero el concepto de armadura solo es aplicable a este tipo de estructura, ya que el carácter oral carece de esa defensa. Los individuos, así armados, experimentan poca ansiedad, ya que la función económica de la armadura está precisamente en reducir dicha ansiedad. Por el mismo motivo, su contacto con el mundo exterior es también limitado. En presencia de personas más espontáneas, estos individuos se sienten carentes de vitalidad, torpes, inferiores, etc. Esta experiencia es la que les hace recurrir a la terapia. Si ésta logra quebrar la armadura, inmediatamente se produce ansiedad. En el caso de una paciente de este tipo, el simple hecho de abrir demasiado la boca y los ojos daba lugar a una fuerte reacción. Emitió un grito de terror y todo su cuerpo se estremecía. Suplicó que no se repitiese esa experiencia, pues le asustaba demasiado. Cuando la armadura es incompleta, su poder de contención con respecto a la ansiedad es reducido. Las reacciones emocionales y la formación de síntomas se hacen más frecuentes y pueden llegar a dominar el cuadro. Si aumenta la presión sobre el individuo armado, puede darse una situación peligrosa. Existe un tipo intermedio de estructura del carácter que carece de rigidez y sin embargo no presenta las fluctuaciones del estado de ánimo ni el retraimiento de la realidad que distinguen al carácter oral. No se quejan de vaciedad interior ni se dan intensos sentimientos de privación. La ausencia de toda rigidez se manifiesta en la tendencia al derrumbamiento cuando aumentan la tensión interna o la presión externa. El hombre puede perder la erección justo antes de la penetración. Desde el punto de vista bioenergético, puede decirse que la pulsación energética no consigue afianzarse con seguridad en la cabeza y en los genitales. La función genital no está sobredeterminada, como en el carácter rígido, ni condicionada como en el tipo oral. Es vacilante como el resto de la personalidad. Se producen avances y retrocesos, esfuerzos y derrumbamientos, que a la larga ponen de relieve una pauta de fracasos reiterados. A este tipo de estructura se le denomina masoquista. Aquí se introduce un nuevo factor entre los determinantes de la estructura del carácter. La privación produce oralidad y la frustración a nivel genital da lugar a la rigidez. La primera es un factor que actúa con mayor intensidad en el primer año de vida. La frustración es un fenómeno edípico. En nuestra cultura es posible introducir un tercer factor entre el primero y el tercer año de vida. Este factor proviene de la madre demasiado protectora, solícita y cuidadosa. La ternura y el afecto son sustituidos por un interés en el bienestar material del niño, lo que afecta el desarrollo de la independencia de la nueva persona.
Con un juego de palabras difícil de traducir, decimos en inglés que en estos casos el amor de la madre, mothering, se ha vuelto asfixiante, smothering. Se manifiesta en forma de una alimentación forzada, ansiedad e interés por la función intestinal, y una excesiva preocupación porque el niño no resulte dañado en las actividades físicas. Todo ello se hace en nombre del amor, pero el resultado es la supresión del crecimiento del yo del niño. La resistencia y la rebeldía son pronto acalladas, la autoafirmación y la autorregulación no les son permitidas. Con la disputa de que mamá sabe lo que más te conviene, queda literalmente aplastado el espíritu del niño. El masoquismo tiene su origen en una serie de experiencias abrumadoras para el yo del niño, antes de que éste se halle firmemente asentado en la genitalidad. La supresión difiere de la privación en que, para llevar a cabo los objetivos de la madre, se usa la fuerza física. No es que deje de prestarse atención al niño, pero ésta se centra en sus necesidades materiales, hasta el punto de quedar totalmente excluidas las espirituales, en ese momento muy delicadas. La supresión difiere también de la frustración. Esta última tiene por objetivo adaptar las actividades instintivas del niño a las formas adultas. La supresión, en cambio, trata de someter al niño al superior conocimiento y sabiduría de la madre. Aunque no exista una privación real, la desaprobación y la amenaza de privación son empleadas para obtener obediencia. La lucha no se gana fácilmente. Antes de lograr la sumisión se producen grandes rabietas y estallidos de ira. El proceso que lleva al masoquismo comienza en el segundo año de vida. Se trata de un problema pregenital que da lugar a una estructura pregenital. Denominamos estructura masoquista del carácter a una pauta de comportamiento caracterizada por el esfuerzo y el derrumbamiento, la tentativa y el fracaso. Su característica fundamental es el temor a cualquier forma de autoafirmación. El carácter oral se afirmará a sí mismo si existen condiciones favorables. El carácter rígido se afirma de un modo impetuoso y compulsivo. La compulsión no es un rasgo característico del masoquista, sino una formación reactiva. En el masoquismo se produce una intensa ansiedad en todas aquellas situaciones que requieren agresión. La compulsión es una forma de rigidez que contiene la ansiedad. El masoquismo como estructura del carácter no es raro. Sin embargo, lo más frecuente es encontrar diversos rasgos masoquistas en la mayoría de los neuróticos. Durante el crecimiento y desarrollo de la estructura del yo, el niño está expuesto a 3 tipos principales de trastorno, cada uno de los cuales deja una marca característica en su personalidad. La privación conduce a la oralidad, la supresión al masoquismo y la frustración a la rigidez. Existe cierta correspondencia con los 3 tipos de carácter de Abraham, pero Freud se aproxima aún más con sus tipos libidinosos, erótico, narcisista y obsesivo. En la descripción que hace Freud del tipo erótico, este resulta ser idéntico al carácter oral. Están dominados por el temor a la pérdida de afecto, y ello los hace especialmente dependientes de quienes pueden negárselo. El carácter obsesivo no es masoquista, aunque haya en él importantes elementos masoquistas. Con todo, es en la estructura masoquista donde el super-yo domina realmente la personalidad, en medio de una gran tensión. El tipo narcisista ha sido descrito como carácter fálico narcisista. Es el principal ejemplo de estructura rígida. Parece poco probable que un individuo pueda crecer en nuestra cultura sometido únicamente a uno de estos trastornos. La mayoría de los individuos representan una combinación variable de oralidad, masoquismo y rigidez. El análisis del carácter no se basa en la pureza del tipo,
sino en la pauta de comportamiento dominante. Cuando diagnosticamos carácter oral, ello no significa que el individuo no posea rasgos masoquistas o que carezca de rigidez. El diagnóstico es el juicio que hace el analista acerca de las tendencias dominantes en la estructura del paciente. Las tendencias neuróticas secundarias son analizadas de acuerdo con su influencia en la configuración de la estructura definitiva. Entre los masoquistas podemos apreciar los siguientes tipos humanos. Un joven con la típica expresión de buen chico, otro con aspecto de niño inocente, un tercero estúpido y un cuarto de aspecto angelical. Se trata de actitudes masoquistas típicas. Cada una de ellas oculta las tendencias contradictorias. Los caracteres orales, en su forma más exaltada, tienden a darse aires regios. Los caracteres rígidos presentan una mayor variedad. En todos los casos, su carácter se distingue por la determinación. Unos son inflexibles, otros animosos, algunos claramente amargados, otros resentidos. Algunos se muestran abiertamente desafiantes, mientras que otros son taimados y astutos. En la determinación de estas características específicas reside el arte y no la ciencia del análisis. Merece la pena explicar brevemente la diferencia entre privación, supresión y frustración. El niño necesita recibir sustento, en el que va incluido el afecto. Desde el punto de vista bioenergético decimos simplemente que necesita recibir energía. Si esta energía no se halla disponible, se produce la privación. A la edad de 3 años aproximadamente el niño depende menos de los adultos para recibir energía. Todavía puede padecer privación, pero esta es menos grave. Cada vez siente mayor necesidad de expresar su afecto, de descargar energía. Cuando la necesidad de descarga aumenta, ya sea al jugar con otros niños, o en lo que se refiere al afecto hacia los adultos de su entorno inmediato, entra en la etapa genital. Su líbido, anteriormente orientada hacia el interior, se dirige ahora hacia el mundo y necesita un objeto. La falta de éste, o lo que es lo mismo, la falta de respuesta por parte de él, produce frustración. Desde el punto de vista bioenergético, la frustración expresa la incapacidad de descarga y la privación, la falta de carga. La supresión supone la negación de un derecho. El niño se ve forzado a ocupar una posición pasiva. Su voluntad es destruida. En el carácter oral, el yo está más o menos vacío, en el masoquista está aplastado. El carácter rígido posee un yo rígido, duro e inflexible. El carácter oral. La relación entre oralidad y depresión ha sido observada frecuentemente e interpretada psicoanalíticamente. El concepto de carácter oral fue introducido por Abraham, pero su estudio era de tipo especulativo y se limitaba a relacionar ciertos rasgos con la persistencia de tendencias observadas en el período infantil del desarrollo. Aunque el carácter oral no sea el tipo más común de estructura neurótica del carácter, los rasgos y tendencias orales se hallan en casi todos los individuos que recurren a la terapia analítica. Características del carácter oral. En primer lugar, tenemos la falta de éxito en el trabajo. Generalmente se da una incapacidad para conservar el empleo durante un cierto tiempo. En el carácter oral, la relación amorosa presenta las mismas alteraciones que la actividad laboral. Tiene intereses narcisistas, sus exigencias son considerables y su respuesta limitada. Espera comprensión, simpatía y amor, y es excesivamente sensible a cualquier gesto de frialdad por parte de su pareja o del medio ambiente. Al no poder satisfacer la otra persona las demandas narcisistas, el carácter oral experimenta sentimientos de rechazo, resentimiento y hostilidad.
puesto que la pareja tiene unas necesidades propias que el carácter oral es incapaz de satisfacer, la situación es de conflicto casi permanente. La dependencia es considerable, pero frecuentemente queda oculta por la hostilidad. En el tratamiento del carácter oral hay que convencer al paciente de que lo que él manifiesta como amor es percibido por los demás como una petición de amor. La expresión te quiero ha de ser interpretada como quiero que me quieras. Su actitud en la relación amorosa no se basa en el modelo adulto de dar y recibir. Más bien se asemeja al modelo infantil de necesidad y demanda, en el que la otra persona es considerada como el proveedor de los apoyos narcisistas necesarios. El carácter oral se distingue por el deseo de hablar y por sentir placer en la conversación. Es algo típico de tales individuos. Les encanta hablar de sí mismos, generalmente de un modo favorable. Saben convertirse fácilmente en el centro de atracción, sin sentir el menor desasosiego por su exhibicionismo. Este difiere del exhibicionismo de la mujer histérica o del varón fálico, que siempre tiene un significado genital. Para el carácter oral constituye un medio de atraer la atención, el interés y el afecto. Esta necesidad de expresión va acompañada de un alto grado de inteligencia verbal. Su capacidad intelectual no suele traducirse en éxito, a pesar de lo cual el carácter oral posee una imagen exagerada de sí mismo. Bien es verdad que esta inflación del yo tiene lugar en los periodos de bienestar y excitación. En los momentos de desesperación predominan los sentimientos de impotencia e insuficiencia. No podemos pasar por alto la tendencia a la depresión. Donde quiera que existe es característica de las tendencias orales. Cuando domina la personalidad, determina la estructura oral del carácter. Generalmente la depresión sigue un periodo de mucha actividad y aparente bienestar. La pauta euforia-depresión tiende a ser cíclica, aunque no siempre se ponga claramente de manifiesto. A un nivel más profundo, se descubre una dificultad para percibir el deseo. El carácter oral dirá frecuentemente que no sabe lo que quiere. Los deseos materiales suelen carecer de importancia para él. Unos pacientes dijeron que sobre todo querían paz. Se sienten poco dispuestos a aceptar la realidad y la necesidad de luchar por la vida. En la estructura oral del carácter, la agresión y los sentimientos agresivos son débiles. El carácter oral no suele hacer grandes esfuerzos para alcanzar lo que desea. Ello se debe en parte a la falta de un deseo intenso y en parte al temor a intentarlo. Este temor se pone fácilmente de manifiesto. La justificación que suele dar es el haber experimentado constantes decepciones. Normalmente espera conseguir de algún modo lo que desea sin tener que esforzarse, evitando de ese modo la temida decepción. La ira es una emoción difícil de provocar en él. En su lugar se observa una hiperirritabilidad. Puede manifestar una gran furia, pero sin que exista un sentimiento profundo. Uno no ha de dejarse engañar por sus fantasías o sueños de carácter hostil. Resulta difícil obtener de él una expresión de violenta hostilidad, tanto en la acción como en el gesto. El carácter oral es el tipo pegajoso. En casos extremos puede absorber la fuerza y la energía de otra persona. En cualquier caso, la incapacidad de valerse por sí mismo es característica de esta estructura del yo. Otro rasgo del carácter oral es la sensación de vacío interior. Esta se presenta en todos los casos, independientemente del comportamiento superficial. La soledad, aunque mantenga una relación amorosa, se da también con frecuencia. En ocasiones, una estructura oral del carácter puede estar disimulada por un comportamiento propio de un tipo más desarrollado de organización del yo. Solo tras una cuidadosa evaluación del comportamiento es posible averiguar si el carácter está determinado por esa organización superior
con la persistencia de algunos rasgos orales o si es fundamentalmente de tipo oral. Los rasgos del carácter oral son los siguientes: envidia exagerada, mezquindad neurótica, seriedad melancólica o acusado pesimismo, actitud pegajosa y aprovechada, deseo imperioso de hablar, ansia y esfuerzo vehementes, hostilidad, impaciencia, inquietud y por último apetito enfermizo e inclinación a las perversiones orales. La hostilidad es típica de todos los neuróticos. La del carácter oral normalmente es impotente, como muchas de sus acciones. El pecho se encuentra normalmente deshinchado y el vientre flácido y vacío al tacto. La deflación del pecho puede producir la depresión del esternón, que se aprecia en algunas estructuras orales. Los movimientos de extensión de los brazos suelen ser experimentados con displacer. El mantenimiento de esta acción lleva en ocasiones a la emisión de gritos y a la sensación de vacío interno. En otras acciones más vigorosas, como golpear, parecen carecer de fuerza. Los movimientos no están apoyados por un flujo de energía suficiente. Las piernas no son experimentadas como soporte estable del cuerpo. La sensación de debilidad en las piernas se basa en la correcta percepción de su funcionamiento. Se cansan rápidamente cuando adoptan posiciones tensas. El control de sus movimientos es reducido y la coordinación insuficiente. Tienden a compensar la debilidad de las piernas inmovilizando las rodillas cuando están de pie. Ello da a la pierna una sensación de rigidez lograda a costa de la flexibilidad. Los pies son débiles y con frecuencia el empeine está hundido. Desarticulada es la expresión que mejor define la estructura del carácter oral. Otra de las consecuencias de la debilidad de las extremidades inferiores es la falta de contacto con el suelo. La ansiedad de caída es frecuente en el carácter oral. En la infancia y en la vida adulta, estos individuos sufren pesadillas y sueños en los que caen. El miedo a la caída puede ponerse de manifiesto en la sesión terapéutica. El carácter oral suele quejarse de jaquecas, cuya frecuencia podría explicarse por las tensiones del cuello y la cabeza. Cualquier esfuerzo que produzca un fuerte flujo de energía hacia la cabeza puede dar lugar a las jaquecas por presión y a los vértigos, a los que tan proclives son estas personas. En el carácter oral las tensiones musculares se distribuyen de forma bien definida. Siempre se encuentra un fuerte anillo de tensión en torno a la cintura escapular y en la base del cuello. Los omóplatos están firmemente unidos al tórax. Los músculos pectorales están muy desarrollados en el varón. En la mujer los senos suelen ser grandes, colgantes y blandos. Los músculos largos dorsales están muy tensos, en especial entre los omóplatos a la altura de los pilares del diafragma y en su inserción en el sacro. Los músculos de la cintura pélvica están tan contraídos como los de la cintura escapular. En la parte frontal del cuerpo no se aprecia una tensión muscular acusada, pero ello se debe únicamente al deshinchamiento de pecho y del abdomen. Al palpar profundamente se percibe el espasmo de los músculos rectos abdominales. En la estructura oral del carácter, el sistema muscular está poco desarrollado en comparación con la constitución general del cuerpo. Este defecto del desarrollo muscular es típicamente oral donde quiera que se encuentre. El carácter esquizoide, por el contrario, presenta frecuentemente hipertrofia muscular y el masoquista un estado que podría definirse como agarrotamiento. Es bastante fácil producirle arcadas, lo cual puede deberse a anteriores trastornos en la alimentación con persistente tendencia al vómito. No es necesario decir que la función genital es débil. Oralidad y genitalidad son tendencias antitéticas. La una está relacionada con la función de carga y la otra con la de descarga.
El impulso sexual del carácter oral busca el contacto con la pareja. La descarga es algo secundario. Representa la necesidad de recibir, de ser alimentado por la pareja, es decir, el órgano genital está al servicio de la necesidad oral. La descarga genital es débil, tanto en el hombre como en la mujer. En esta última es frecuente que no se dé un clímax o orgasmo completo. Lo que falta es la fuerza del impulso motor para descargar los sentimientos. 1. En la estructura oral del carácter, el peso del cuerpo descansa sobre los talones. En la postura natural descansa sobre el arco metatarsiano, entre la parte delantera del pie y el talón. 2. El carácter oral tiende a estar inclinado hacia atrás. Los hombros están retrasados, lo que es compensado por la proyección de la cabeza hacia adelante. Más abajo la pelvis y las nalgas se mantienen adelantadas. En la postura natural la espalda se mantiene derecha, con la pelvis inclinada hacia atrás. Esta recuerda a una cola levantada o al gatillo de un arma de fuego lista para disparar. 3. El movimiento hacia adelante lo inicia la cabeza, mientras que en la postura natural comienza desde el suelo. 4. Al no ser las piernas lo suficientemente fuertes, en el carácter oral es la columna vertebral la que soporta el cuerpo, por lo que la espalda no se encuentra dispuesta para la acción agresiva. En el individuo sano el cuerpo descansa sobre las piernas, las cuales conservan la flexibilidad de la articulación de la rodilla. Este tipo de estructura se distingue por su libertad para la agresión y por la capacidad de respaldar sus acciones. 5. El carácter oral presenta ángulos de compresión entre los diversos segmentos del cuerpo que son obtusos y abiertos. Por el contrario, en la estructura sana, estos mismos ángulos son agudos. El cuerpo se mantiene comprimido como un resorte cargado y listo para la acción. 6. En la postura natural, los extremos del organismo miran hacia adelante. Esto puede interpretarse como una proyección hacia el mundo. En el carácter oral, dichos extremos ocupan una posición retrasada, expresando así su rechazo del mundo. El carácter oral es un organismo poco cargado, un recipiente medio llenar. Posee energía suficiente para mantener las funciones vitales, pero no para cargar por entero el sistema muscular. Las regiones y estructuras periféricas suelen ser las que más padecen. Las extremidades, la cabeza y el aparato genital están insuficientemente cargados. En el carácter oral la piel es delgada y se magulla con facilidad. Este único rasgo es suficiente para explicar toda la sintomatología, pero no lo es para explicar por qué dicho estado persiste. ¿Por qué el carácter oral es incapaz de colmarse de energía? Esta se encuentra disponible en el medio en forma de alimentos, oxígeno y placer en el amor o en el trabajo. La respuesta es obvia. La propia estructura del carácter tiene su origen en la inmovilización del impulso agresivo. Si un organismo siente temor o no puede extender los brazos para atrapar, la disponibilidad de medios no le sirve de nada. Por otra parte, el carácter oral tiene ciertas necesidades que ha de satisfacer. Su actitud hacia estas es infantil. Espera que el mundo adulto reconozca esas necesidades y las satisfaga sin necesidad de hacer esfuerzo alguno de su parte. Tanto si se considera desde el punto de vista psicológico, en términos de temor, como desde un punto de vista biológico, en términos de tensión muscular y energía de los impulsos, el carácter oral se distingue por la incapacidad de ser agresivo. La debilidad del impulso agresivo se refleja en la debilidad de la espalda. El cansancio de que se queja es atribuible a esa debilidad, localizada en la región lumbar.
Debido a ella, el carácter oral como personalidad carece del sentimiento de firmeza. A este carácter lo calificamos de flácido, a diferencia del masoquista, que a pesar del acusado desarrollo de su musculatura también carece del sentimiento de firmeza. El carácter oral tiene grandes dificultades para adoptar actitudes de oposición. Tiende más a huir que a hacer frente y atacar. La envidia se explica por el sentimiento de privación. El comportamiento pegajoso y aprovechado equivale en el adulto a la succión y al ser llevado en brazos en el niño. La debilidad de brazos y piernas sugiere igualmente una estructura infantil. El apetito anormal ha de ser interpretado como un intento de llenarse. La impaciencia y la inquietud son el resultado de los anhelos insatisfechos. No hay que sorprenderse de que el carácter oral manifieste a veces malicia y hostilidad. No obstante, la expresión de hostilidad suele ser verbal y solo raramente física. La incapacidad de proyectarse hacia el mundo le conduce a una terrible soledad. La decepción es la suerte inevitable del adulto, que espera que sus deseos sean reconocidos y satisfechos sin su propio esfuerzo. Son comprensibles los fracasos que sufren estas personas en la adolescencia y en la vida adulta. Las manifestaciones fundamentales de este trastorno requieren, no obstante, una explicación algo más detallada. Cuando existe un fuerte bloqueo en el camino de la energía hacia los brazos, ésta sigue el camino infantil hacia la cabeza y la boca. Ello es lo que produce la verbosidad del carácter oral cuando se encuentra en estado eufórico. Fenichel también es consciente de la naturaleza ilusoria de esta reacción. La manía no es una auténtica liberación de la depresión, sino una negación crispada de las dependencias. La falta de independencia se percibe a pesar de la excesiva autoestima. La energía fluye hacia arriba, no hacia abajo. Las piernas están poco cargadas y no mantienen el contacto con el suelo. No se produce ningún aumento de la excitación genital. Debido a la falta de contacto con el suelo, que es el equivalente a la falta psicológica de contacto con la realidad, da la impresión de que estos individuos están en las nubes, flotando en lo alto o fuera de onda. El hablar demasiado puede considerarse como movimientos simbólicos de succión. El carácter oral busca con su discurso admiración y afecto, es decir, apoyos narcisistas. Al hablar, la boca puede expresar también la función agresiva de morder, en lo que llamaríamos sarcasmo mordaz. El lenguaje del carácter oral es, no obstante, coherente y racional, exceptuando la imagen exagerada que pinta de sí mismo. Estos individuos poseen también la inteligencia clara y directa del niño. Podemos suponer, por lo tanto, dónde tiene su origen la exageración. Su yo es como el yo del niño, difuso, sin cristalizar y omnipotente. El verdadero yo comienza a existir con la toma de conciencia del mundo exterior y con la fijación de la oscilación energética longitudinal en la función genital. El niño no tiene capacidad para dar y recibir ni percibe lo que eso representa. Mientras el yo adulto está en función de la capacidad de dar y recibir, el yo infantil está relacionado con la capacidad de ingerir y absorber. La depresión, como fenómeno bioenergético, es comparable a los restos que quedan del globo hinchado después de estallar, un trozo de goma flácida. Ello da lugar a una pérdida de autoestima. Al ser tan grande la necesidad de aceptación y afecto del carácter oral, éste no se protege como lo hace una estructura rígida del carácter. Su dependencia da lugar a una extrema sensibilidad hacia el medio. En condiciones favorables, es decir, cuando cuenta con aceptación y afecto, el carácter oral florece. Pero si las condiciones se vuelven desfavorables, reacciona con irritación.
Su tolerancia a la tensión es reducida. El principio de realidad está poco desarrollado. Existen dos medios para evitar la depresión. Si la decepción llega a producir llanto, la formación de impulsos se mantiene. El llanto es la natural reacción infantil a la privación. En la vida adulta también actúa como un medio eficaz de liberar ciertas tensiones. La neurosis de este carácter oral tiene su origen en experiencias traumáticas ocurridas a una edad muy temprana. El concepto de recipiente a medio llenar solo puede explicarse si admitimos una falta de satisfacción durante el primer año de vida. El niño que desarrolla una estructura oral del carácter más tarde es como la persona que aún está hambrienta después de haber comido. Si así ocurre es porque evidentemente la comida ha sido insuficiente, no solo en lo que se refiere a la sensación de disfrute, sino también en lo referente a la satisfacción de las necesidades energéticas del niño. Este anhela a su madre y llora. La neurosis no se desarrollará en tanto el llanto continúe, ya que éste evita la depresión primigenia, pero ¿durante cuánto tiempo puede llorar un niño? El carácter oral se desarrolla cuando el anhelo de la madre es reprimido antes de que el niño haya satisfecho las necesidades orales. Esto da lugar a un conflicto inconsciente entre la necesidad por una parte y el temor a la decepción por otra. En la vida posterior, la represión se mantiene a través de la incorporación de dicho conflicto a la estructura de la actitud corporal. Desde el punto de vista psicológico podemos hablar del temor a volver a experimentar la angustia del primer sufrimiento infantil, de hostilidad inconsciente y de deseo reprimido. El yo renuncia a exigir conscientemente más aportes. El niño hace un denodado intento de actuar independientemente, obteniendo un éxito parcial. Pero las necesidades orales insatisfechas permanecen activas en el nivel inconsciente y encuentran una segunda oportunidad de manifestarse cuando la función genital queda definitivamente establecida después de la pubertad. El problema original aparece ahora como un trastorno de la genitalidad. La decepción en este nivel reactiva el conflicto original, el cual se extiende gradualmente hasta abarcar toda la actividad del individuo. La represión del anhelo de la madre da lugar a un niño prematuramente independiente. A consecuencia de ello, estos niños tienden a ser precoces en el habla y en la inteligencia. El andar puede adelantarse o retrasarse, pero estos niños nunca se encuentran realmente seguros sobre sus piernas. Su sentido del equilibrio es muy pobre. Las madres se quejan de que se caen a menudo, frecuentemente al tropezar con objetos perfectamente visibles. Ni los juguetes, ni los vestidos, ni la satisfacción de las necesidades materiales pueden compensar en un niño la falta de afecto y de contacto físico con su madre. Algunos niños se comportan como si estuviesen malcriados. Parece como si obtuviesen todo cuanto desean y aún así no fuesen felices. Lo que realmente deseaban, el contacto físico con su madre, les fue negado. Habiendo sido reprimido este deseo, nada los hará ahora felices. Desde el punto de vista psicológico, el carácter oral está en lo alto, es decir, por encima de la tierra. Su pauta de comportamiento es todo lo contrario de lo que denominamos estar aferrado a la realidad. Tanto psicológica como somáticamente, el carácter oral es el resultado de una madurez e independencia forzadas o demasiado rápidas del organismo en crecimiento. Si las raíces son débiles y carecen del anclaje adecuado, la energía del organismo fluye hacia arriba. En las plantas, esto da lugar a un tallo o tronco largo y a un desarrollo prematuro de las hojas y las flores. A las plantas las podemos podar para fortalecer sus raíces. ¿Por qué hemos de privar a las criaturas humanas de una infancia biológica naturalmente prolongada? Esta es la mejor garantía de felicidad y salud para el resto de la vida.
es de deplorar la tendencia a hacer que los niños maduren rápidamente. El problema de la formación y de la estructura del carácter sería sencillo si los factores biológicos de la necesidad oral y de la satisfacción genital fuesen sus únicos determinantes. El carácter masoquista. El masoquismo ha sido y es aún uno de los más difíciles problemas terapéuticos a los que se enfrenta el psicoanálisis. El fracaso de Freud, al tratar de superar la reacción terapéutica negativa en el caso del masoquismo, lo llevó a formular el concepto de instinto de muerte, aunque su justificación teórica se basaba también en otras observaciones. Por otra parte, la solución clínica del problema del masoquismo dada por Reich señaló el camino para la comprensión del fundamento biológico de la neurosis. Reich publicó sus observaciones en forma de artículo en 1932 con el título del carácter masoquista. Más tarde se convirtió en uno de los capítulos de su libro Análisis del carácter, que todavía hoy constituye uno de los grandes logros de la teoría y la técnica psicoanalíticas. La refutación clínica que hizo Reich de la teoría del instinto de muerte no invalida por completo las deducciones de Freud. Aunque neguemos la existencia de un masoquismo primario, es decir, de un instinto de muerte, estamos de acuerdo en que el masoquismo clínico es sadismo vuelto contra uno mismo. El problema del mecanismo por el que un impulso se vuelve contra el yo no fue explicado por Reich, si bien aclaró por completo las condiciones en que dicho mecanismo se pone en marcha y sus resultados. El masoquismo fue estudiado originalmente como una aberración del comportamiento sexual. Freud puso de relieve que el masoquismo podía adoptar determinadas formas carentes de perversión masoquista y de fantasías de malos tratos. Denominaba estas formas masoquismo moral y masoquismo femenino. Reich no resolvió el problema clínico concentrándose en la perversión masoquista, como era habitual, sino analizando el fundamento de su reacción caracterológica. Introdujo así el concepto de estructura masoquista del carácter, que a pesar de los 20 o más años transcurridos desde su publicación, no ha sido enteramente comprendido por los psicoanalistas. Reich resumió los principales rasgos del carácter masoquista de la siguiente manera. Subjetivamente, una sensación crónica de sufrimiento que se manifiesta objetivamente como una tendencia a quejarse, tendencias crónicas a dañarse y despreciarse a sí mismo, masoquismo moral, y una obsesión por torturar a otros que hace sufrir al enfermo tanto como al objeto. Todos los caracteres masoquistas son torpes y estáticos en sus modales y en el trato con los demás, a veces de un modo tan acusado que da la impresión de deficiencia mental. Según Reich, solo cuando todos estos rasgos se hallan presentes y determinan la clave de la personalidad y sus reacciones típicas, nos encontramos ante una estructura masoquista del carácter. A nivel corporal se observa que todos ellos empujan o aprietan y contraen el abdomen para obtener cierta descarga emocional. Es típico de estos pacientes el estrujar el pene durante la masturbación o en el momento de la eyaculación. A mayor escala podemos decir que el masoquista no niega la realidad como hace el esquizofrénico, ni rechaza sus exigencias como hace el carácter oral. Acepta la realidad al tiempo que la combate, admite la racionalidad de sus exigencias al tiempo que se resiste a ellas, se encuentra en un terrible conflicto más que cualquier otro tipo de carácter. Se puede observar una función diabólica en toda estructura masoquista del carácter. Se trata de una fuerza negativa que se manifiesta en forma de duda y desconfianza
al contrario que los sentimientos cordiales de confianza y amor. El diablo realiza su trabajo sucio bloqueando, mediante la duda o la desconfianza, todo impulso expansivo dirigido hacia afuera. En el carácter masoquista, la desconfianza, basada en tempranas experiencias infantiles, está firmemente atrincherada y ofrece una tenaz resistencia a cualquier ataque. En tanto exista, es de esperar una reacción terapéutica negativa que solo es posible eliminar mediante un minucioso análisis del carácter. Pero la posición solo se rinde temporalmente. A la menor insinuación de hostilidad, las cosas vuelven a estar como antes. Sin embargo, el diablo puede ser vencido si los sentimientos cordiales de amor, Dios y Eros dominan el cerebro y los genitales. El masoquista tiene excesivamente desarrollados los músculos de la pantorrilla y de la parte frontal del muslo. Paralelamente, los músculos de la corva en la parte posterior del muslo suelen estar bastante tensos. El resultado de todo ello es la incapacidad para ejecutar un movimiento pélvico normal. El carácter masoquista empuja la pelvis hacia adelante sin poder hacerla girar. El movimiento hacia adelante lo logra apretando las nalgas y contrayendo los músculos abdominales. Así se entiende la escasa satisfacción genital que obtiene. En el masoquista, el verdadero acto de descarga genital crea unas tensiones que impiden que se produzca una descarga efectiva. Normalmente el movimiento oscilante de la pelvis en el acto sexual es controlado por las piernas. Si éstas son débiles, como en el carácter oral, o se encuentran inmovilizadas, como en el caso de la estructura masoquista, resulta imposible el movimiento natural de la pelvis. El carácter masoquista tiene tendencia a fracasar y a asumirse en la sensación de estar en un atolladero, a derrumbarse en una ciénaga. Físicamente no se derrumba del todo, no llega a caer al suelo. La tensión de los músculos de la pantorrilla y de la parte frontal del muslo impide que ello ocurra. El movimiento es sacrificado en aras de la seguridad. El problema fundamental del masoquismo es la aparente necesidad de sufrir o de obtener satisfacción y placer del dolor o de experiencias que otros consideran desagradables. Habitualmente la necesidad de sufrimiento se expresa en forma de fantasías masoquistas, acompañadas de excitación sexual o en un comportamiento provocativo que conduce al castigo y a la humillación. En el primer caso, la fantasía, por ejemplo, de ser golpeado o atado, es una condición necesaria para lograr la descarga en el acto sexual. El comportamiento provocativo debe ser contemplado como si desempeñase una función similar. La humillación conduce a la tristeza, la cual libera los sentimientos más profundos. Después de una pelea con su pareja, el masoquista funciona mejor sexualmente. Estructuralmente, todos ellos tienden a ofrecer un aspecto pesado con un marcado desarrollo muscular. Tanto el hombre como la mujer son físicamente fuertes. Pero no se trata de la fortaleza física del atleta ágil y esbelto, sino más bien de la fuerza demoledora del gorila. Su apariencia física también recuerda a la del gorila, ya que la espalda tiende a ser redondeada, el cuello corto y grueso y los brazos y piernas musculosos. El auténtico carácter masoquista presenta la característica conocida como rigidez muscular, lo que explica su comportamiento atáxico tanto en el movimiento como en la expresión. Al observar el desplazamiento de energía de esta estructura, caracterizada por fuertes tensiones en la espalda, el cuello y la región lumbar, se obtiene una explicación del comportamiento masoquista. El masoquista no padece sensaciones de vacío interior. En su lugar se queja de una sensación de presión interna, como si fuese a estallar, y de la incapacidad de liberar la tensión.
no presenta signos de privación. Todo masoquista piensa que su madre lo amaba. Es la forma de expresar ese amor y no la falta de él lo que ha creado el trastorno. El calificativo de sofocante es aplicable al amor de la madre del masoquista y no al de la madre del carácter oral. El yo masoquista está aplastado como si estuviese atrapado en una prensa. Esto de tomarse casi al pie de la letra, la alimentación forzada en el extremo superior y el severo adiestramiento para hacer las necesidades en el inferior constituyen las dos presiones principales. Para que la agresión se vuelva hacia el interior, la presión ha de ser aplicada antes de que aquella quede fijada la realidad en las funciones genital y mental. El niño reacciona ante esa presión de un modo dramático, llora, se resiste y finalmente cede. Mediante la mirada, el gesto y el movimiento pide a su madre simpatía y comprensión. Esta apelación a los sentimientos tiernos de la madre es desatendida, poniendo como pretexto que mamá sabe lo que te conviene, o que ella siempre actúa por el bien de su hijo. La negación de las necesidades espirituales del niño mediante el excesivo énfasis en sus necesidades materiales da lugar al masoquismo. La represión produce el masoquismo. Lo que se reprime es la creciente independencia del joven organismo, el yo en formación. La represión no adopta la forma de una hostilidad abierta, sino que suele actuar bajo el disfraz de un desvelo, una protección y una preocupación excesivos. Finalmente se logra la sumisión y el masoquista se convierte en un buen chico. Para ello se adoptan severas medidas, regaños, castigos, apelación al amor que el niño ha de sentir por su madre y por último amenazas de ser privado del cariño materno si no obedece. Todo ello acaba por dejar al niño en un estado de terrible confusión. Sus sentimientos tiernos son requeridos para bloquear la agresión, la cual una vez bloqueada impide a su vez la expresión de la ternura. En ninguna otra estructura del carácter se da una ambivalencia tan marcada y un conflicto tan grande. Durante el desarrollo de esta estructura del carácter, el sistema muscular del niño en crecimiento es apartado de su función natural de movimiento y desviado a la función neurótica de retención. Los músculos se desarrollan en exceso para contener los impulsos negativos y controlar los naturales. La alimentación forzada tiende a producir vómitos que al ser contenidos dan lugar a fuertes tensiones en el cuello y la garganta. La insistencia prematura en el aseo obliga al niño a emplear el elevador del ano, los glúteos y el tendón de la corva para obtener el control del ano, dado que el esfínter externo aún no se halla bajo control voluntario. Las fuertes tensiones musculares en la cintura escapular contienen el odio hacia la madre. Aunque el masoquismo tiene su origen en prácticas iniciadas durante el segundo año de vida, la estructura masoquista no adquiere su forma definitiva hasta más tarde. Por lo general hay un periodo intermedio de luchas, rabietas y rebelión, y hasta que no cede esta resistencia, la estructura masoquista no queda plenamente configurada, lo que suele ocurrir después de la pubertad. ¿Podríamos dar otra respuesta a la pregunta de cómo y por qué el ser golpeado o la fantasía de serlo es experimentado como algo placentero? La respuesta de Reich a esta cuestión es una de las obras maestras de la investigación psicoanalítica. Demostró que lo que el masoquista busca no es ser golpeado, sino como cualquier otra persona, el placer de la descarga sexual. El mecanismo del placer específico del masoquista consiste en que, aunque él se esfuerce por conseguir placer igual que cualquier otra persona, un mecanismo perturbador hace fracasar dicho esfuerzo y le hace sentir como desagradables cuando exceden de cierta intensidad determinadas sensaciones que la persona normal experimenta como placenteras.
Este mecanismo perturbador específico es la espasticidad de la musculatura, que a nivel genital impide que los sentimientos tiernos carguen suficientemente el órgano de descarga. Ello da lugar a una acumulación de energía en la pelvis, de sentimientos tiernos en el vientre y de agresión en nalgas y muslos. En los casos graves, el masoquista experimenta la sensación de ir a estallar, se pone frenético y necesita alivio. Llegado a este punto se encuentra en la misma situación que el niño irascible y caprichoso, que, al enojar a sus padres, consigue que estos finalmente le peguen, tras lo cual llora, se tranquiliza y se duerme. Frecuentemente los padres perciben la necesidad de llorar del niño e incluso se dan cuenta del mecanismo. En el caso del niño, los azotes hacen aumentar la tensión hasta un punto en que la retención resulta imposible. La energía bloqueada se abre camino por medio del llanto convulsivo. Son el llanto y los sollozos los que liberan la tensión y producen la relajación, no los golpes. El masoquista se encuentra en una situación similar. El temor a una fuerte excitación genital le hace retener la energía en los órganos de la pelvis y en las nalgas. Aquí queda atrapada sin poder retirarse hacia adentro, ni salir afuera a través de la descarga. Esto da lugar a un insoportable estado de ansiedad. Para reducir la tensión, pueden emplearse dos mecanismos alternativos. Apretando con fuerza los muslos y comprimiendo las nalgas se fuerza la energía a pasar a los genitales, donde es descargada. Esta es la práctica masoquista habitual en la masturbación y en el acto sexual. Por supuesto, el placer de la descarga se ve considerablemente reducido. Lo que el masoquista hace es adaptar una práctica anal a la función genital. El otro método suele producir una mayor descarga, pero exige la aplicación de fuerza para que la tensión aumente hasta un punto en que la retención sea imposible y se produzca la descarga. El ser maltratado o la fantasía masoquista de serlo sirve para aumentar la tensión. No siempre es necesaria la fantasía de ser golpeado. Lo que hace falta es que esa fantasía sea lo suficientemente poderosa en un individuo determinado como para producir una fuerte reacción y movilizar la energía adicional necesaria para vencer el bloqueo. La fantasía tiende a repetir la situación infantil que dio origen al miedo y la tensión, movilizando de ese modo la agresividad congelada en la actitud de retención. La obsesión de repetición aparece aquí con toda claridad, pero también resulta evidente la razón de dicho comportamiento. Las interpretaciones psicoanalíticas de estas acciones, a diferencia de la interpretación dinámica a nivel bioenergético, contemplan la situación desde la superficie. Parece como si el significado más profundo de la fantasía de ser golpeado fuese: golpéame de manera que pueda lograr la relajación sin ser responsable de ella. Psicológicamente es cierto que se produce un desplazamiento de la responsabilidad de la persona que aplica el castigo. El papel de las nalgas tiene una doble interpretación psicológica. Según Freud, las nalgas constituyen la región erógena del cuerpo predilecta en la etapa sádico-anal. Reich demostró que la acción de golpear las nalgas desempeña la función de proteger la vulnerable región genital. La espasticidad de la base de la pelvis en el carácter masoquista se extiende también al aparato genital. El masoquista transfiere a la función genital un modelo de respuesta derivado de sus experiencias en la función anal. Teme la descarga involuntaria y trata de controlarla. Este control reduce el placer hasta un punto en que resulta insatisfactorio. El ansia creciente le impulsa a buscar una mayor satisfacción genital, y a medida que este ansia aumenta, lo hacen también la excitación y la retención. Se trata de un círculo vicioso en el que el masoquista se encuentra preso. Es algo característico del masoquismo, el que cuanto mayor es el esfuerzo, más desesperada se hace la situación. El masoquista se encuentra en una trampa y cuanto más lucha por salir de ella, más se enreda.
Dado que la agresividad está dirigida hacia el interior, no hay que perder de vista la naturaleza autodestructiva de su actividad. Este esfuerzo constituye la verdadera trampa masoquista, ya que no responde a las necesidades de la situación. Por medio de su sinceridad trata de obtener aprobación, amor y afecto. Esto queda claramente demostrado cuando se pide a una persona masoquista que golpee el diván. Pone todo de su parte en la acción, sin importar su significado, su propósito o sus consecuencias. No se enfada aunque pueda dar la impresión de ello. Es necesario convencerle de que sus esfuerzos no expresan sus propios sentimientos, sino que está haciendo lo que se espera de él, es decir, agradar, para obtener su aprobación. El masoquista, para progresar, tiene que aprender primero a expresar sus sentimientos negativos. Expresiones como no quiero, te odio, etc. surgen con facilidad. La agresión contenida es lo que origina el sentimiento negativo. Lo que dificulta el tratamiento del masoquismo es la profunda desconfianza que el masoquista siente hacia el mundo. Todo está impregnado de desconfianza, que el masoquista acaba por desconfiar de sí mismo, de sus actos y de su mejoría. Al estar basada la desconfianza en experiencias de la infancia que justificarían semejante actitud, no es de esperar que el paciente la abandone rápidamente. La tendencia a quejarse, como señala Reich, la expresión objetiva del sufrimiento masoquista, no es tan llamativa como la forma de quejarse, que la esencia de la queja. Teniendo en cuenta los esfuerzos y los fracasos, la ansiedad y la falta de satisfacción del masoquista, hay que admitir que sus quejas están justificadas. El tono lastimero de la voz, la constante repetición y la insinuación de culpabilidad le hacen a uno sospechar que el objetivo de la queja no es exponer un problema. Tarde o temprano hará que el terapeuta se enfade, por extraño que parezca. Tras esa reacción se advierte una mejoría en los sentimientos y el comportamiento del masoquista. El masoquista se muestra provocativo a fin de llevar la situación a un punto de excitación que le permita cierta descarga emocional. La energía del organismo se encuentra atrapada por la agresión dirigida hacia adentro, y esto cierra la salida. El ansia contenida dentro es lo que produce el sufrimiento. Pero las salidas no están cerradas del todo, pues ello significaría la muerte. Lo que se hallan es fuertemente estrechadas, y por ellas fluye un delgado hilo de energía. Vocalmente, este hilo de energía o aire produce el sonido quejumbroso. Si el masoquista abriese realmente la garganta y dejase salir la voz, no se quejaría. Claro, tampoco sería masoquista. Las tendencias a dañarse y despreciarse a sí mismo constituyen otra de las características. Y su significado sería más o menos el siguiente: mira qué despreciable soy. ¿Por qué no me amas? Con frecuencia estas tendencias no son expresadas vocalmente. Se ponen de manifiesto en la ropa y en el aseo corporal. Los pacientes masoquistas acuden a menudo a las sesiones desasiados y con ropas sucias. El desprecio que el masoquista siente por los demás se vuelve también contra sí mismo. Aquí interviene también un elemento provocativo. ¿Me amas a pesar de ser tan sucio y desasiado? La otra cara de la moneda la constituyen ciertas personas que poseen un sentido exagerado de la limpieza. Se trata sin duda de una reacción defensiva frente a las fuertes tendencias masoquistas al autodesprecio. Pero, ¿cuál es la dinámica energética de estas tendencias? ¿Cuál es su origen genético? A nivel inconsciente, el masoquista se siente como un gusano o una serpiente. Su tendencia a culebrear se puede observar tanto psicológica como bioenergéticamente. También a nivel inconsciente siente que pertenece al suelo.
Le resulta muy difícil mantener el cuerpo erguido y la tendencia a inclinarse hacia el suelo es característica. Ello es consecuencia del colapso de la oscilación longitudinal de la energía, que es la base del principio de realidad. El masoquista teme comportarse con firmeza, del mismo modo que teme una fuerte erección genital. En lo que respecta a su aspecto corporal, las fuertes tensiones musculares impiden la adopción de la postura erecta, la cual es el resultado de una poderosa oleada de energía. A consecuencia de los bloqueos del flujo energético, la corriente es discontinua y vacilante. Los movimientos no son directos y vigorosos, sino desordenados, de sondeo e indirectos. La percepción de este fenómeno es lo que hace que el paciente se sienta como un gusano. Los sentimientos de desaprobación hacia sí mismo son la expresión de esta percepción. Si buscamos un común denominador a todas las primeras experiencias que dan lugar al masoquismo, lo encontraremos en el sentimiento de humillación. El masoquista es un individuo que fue profundamente humillado de niño. Fue formado para sentirse incapaz e inútil. ¿Qué experiencias suelen producir ese sentimiento? La alimentación forzada, el entrenamiento para hacer sus necesidades, que invadieron el sentimiento de intimidad con su propio cuerpo del niño. El uso del enema es perjudicial para los niños. El exceso de cuidados le roba al niño su intimidad. Las palizas a la vieja usanza en que las nalgas del niño quedan al descubierto actúan de un modo similar. La naturaleza humillante de dichas experiencias estriba en la exposición forzada y en la interferencia con unas funciones que todo organismo animal considera personales. El interés que algunos padres muestran por las funciones intestinales de sus hijos tiene su origen en sus propios sentimientos neuróticos de vergüenza respecto a dichas funciones. Es casi imposible encontrar un masoquista que no tenga la sensación de que las funciones de descarga anal, uretral y genital son algo sucio. De niño el masoquista se vio forzado a mostrar zonas y funciones corporales consideradas sucias y repugnantes. La insistencia en la alimentación puede llegar a crear un problema similar. El niño que es obligado a comer reacciona frecuentemente devolviendo la comida. Esta acción produce una reacción de repugnancia en la madre. El niño opone una tenaz resistencia a esta interferencia en sus funciones naturales. Esta resistencia debe ser eliminada antes de que se desarrolle una estructura masoquista del carácter. Sin embargo, solo raramente se emplea la fuerza física para lograr obediencia. Las madres creen que actúan por el bien de sus hijos y por regla general no les pegan. En lugar de ello, la obediencia es recompensada con la aprobación. La rebelión, en cambio, es desaprobada. Una vez que el niño se ha sometido y la pauta de comportamiento ha quedado establecida, todas las acciones del individuo se orientan a obtener aprobación. Todos los masoquistas poseen una necesidad desmesurada de aprobación. Tratan de agradar con la esperanza de que la aprobación les reportará amor. En esto, por supuesto, se ven constantemente decepcionados. No juzgamos a quienes amamos del mismo modo que no amamos a quienes hemos de juzgar. Resulta humillante para un organismo sentir que su seguridad y aceptación dependen de su servilismo. A la larga el masoquista se vuelve servil. Se ha observado que el masoquista puede parecer bastante estúpido en el trato con los demás. Incluso un análisis superficial revelaría que ello es debido a la confusión que con frecuencia padecen estos pacientes. Sufren un bloqueo de la capacidad para expresar ideas o sentimientos, lo que contrasta con la fluidez de expresión típica del carácter oral. A pesar de esta aparente torpeza de expresión, el masoquista es muy inteligente y sensible. Percibe y comprende el comportamiento de los demás de un modo penetrante y exacto. Por el contrario, ignora las fuerzas que determinan su propia conducta. Su inteligencia está al servicio de su desconfianza, por lo que desempeña un papel siniestro en su vida personal.
Así como el carácter oral se distingue por una tendencia cíclica a la euforia y la depresión, el modelo energético del masoquismo se caracteriza por la alternancia entre la ansiedad y el hundimiento en un atolladero o ciénaga. Es como hundirse en arenas movedizas, donde cada esfuerzo hace que uno se hunda más. No se trata de un callejón sin salida ni de una condición estática, sino de una lucha constante y un estado extremadamente dinámico. Todo movimiento para salir se hace a costa de una creciente ansiedad hasta que el masoquista, exhausto, cae de nuevo en la ciénaga. Allí queda ensimismado hasta que nuevos impulsos, un nuevo día o una nueva situación den origen a un nuevo esfuerzo. El camino de salida pasa por la descarga genital, pero en el caso del masoquista, ésta se halla bloqueada por un terror inexplicable. Es preciso aplicar una fuerza externa que le permita traspasar la barrera. Si se atraviesa la confusión superficial que presenta, se pueden encontrar en las capas más profundas perspicacia y resolución. A este nivel el masoquista reconoce su problema y los impulsos subyacentes. El problema del masoquismo solo puede ser comprendido y tratado como un trastorno caracterológico. La ambivalencia, la vacilación y la incertidumbre caracterizan todos los aspectos del comportamiento masoquista. Cada impulso agresivo, cada movimiento o gesto expresado por completo se ve sorprendido por la duda y la incertidumbre, por lo tanto es reprimido, retirado o empujado contra la resistencia. El carácter masoquista no experimenta una sensación de vacío interior, sino más bien una tensión interna y ansiedad. Piensa que tendría mucho que ofrecer en el amor y en el trabajo si pudiese librarse de dichas tensiones. Es más independiente que el carácter oral, pero su independencia está socavada por la gran necesidad de aprobación. El masoquista es el sujeto más complaciente con el analista, pero también con el que se obtienen los peores resultados terapéuticos. La expresión facial típica del masoquista es de inocencia o ingenuidad. Dicha expresión puede adoptar la forma de asombro, sonrisa bonachona o estúpida. Bajo ella se oculta el miedo, el desprecio, la expresión de repugnancia y aún más abajo el niño aterrorizado. Estas expresiones han de ser llevadas a la superficie y hechas conscientes. El temor ha de ser liberado. No hay acción más gratificante que la liberación de estas expresiones que se hallan congeladas. El masoquismo tiene su origen en actitudes de desaprobación y burla experimentadas a temprana edad. Por esta razón se asocia a la humillación. El masoquista teme mucho mostrarse tal como es. No es exagerado decir que teme que su ofrecimiento de amor sea rechazado. De niño fue humillado y no quiere arriesgarse de nuevo. La duda y la desconfianza se hallan profundamente arraigadas. ¿Será capaz de alcanzar la alegría y la felicidad? ¿No le producirá esto nuevos sufrimientos? Sin duda se los producirá. Llorará profundamente y sentirá una intensa angustia, pero solo tras haber llorado se sentirá en paz y hasta cierto punto alegre. El masoquista debe sufrir. En cuanto deja de esforzarse, le invade la tristeza. Si se libera del rencor que bloquea su sumisión, el terapeuta queda enfrentado a un niño profundamente infeliz. Pero el carácter específicamente masoquista está vencido. Su ansia de amar y ser amado se encuentra atrapada en cada uno de los extremos de su oscilación pendular. Arriba en el cerebro están la desconfianza y la duda, las cuales impiden el flujo de sensaciones a través de la garganta. El rencor, localizado en la parte posterior del cuello, es tan efectivo frente al masoquista como antes lo fue frente a la madre. El no quiero, originalmente dirigido hacia afuera, impide ahora ceder ante el yo.
y el diablo, situado en la mente, tiene siempre razones convincentes para justificar esta actitud. Abajo, el torrente de lágrimas es contenido por las fuertes tensiones existentes en el vientre. El masoquista solo se encuentra seguro mientras mantiene la pelvis y el vientre fuertemente contraídos. De vez en cuando un delgado hilito puede abrirse paso, pero no resulta peligroso. Cuando la presión es excesiva, se produce el desahogo a través de las quejas o de algún otro tipo de conducta provocativa. El masoquista lucha contra la desesperanza. Esta lucha crea un temor inconsciente que puede expresarse como miedo a ahogarse o a ser inundado por el mar de la infelicidad. Sin embargo, la aceptación de esta desesperanza es lo único capaz de romper el esquema de esfuerzo, provocación, frustración y fracaso. Si no hay esperanza, ¿qué sentido tiene la lucha? Hemos de reconocer que bajo la desesperanza hay fe, bajo el dolor alegría, y que bajo la base hepástica de la pelvis está el aparato genital y el camino a la libertad. ¿Puede dudarse de que el masoquista desea el sufrimiento y lo teme al mismo tiempo? Sí, no tenemos la menor duda al respecto. Hay un verso de una canción popular que refleja bien este estado. Estoy atrapado entre el diablo y el profundo mar azul. El carácter histérico. Aunque el concepto de carácter histérico es una creación tardía del pensamiento psicoanalítico, la histeria y los síntomas histéricos fueron el objeto de estudio que llevó Freud a las primeras concepciones del psicoanálisis. Sería interesante, por lo tanto, relacionar como parte del análisis de este tipo de carácter la dinámica de la histeria y la base bioenergética del carácter histérico. Para ello, hemos de empezar analizando la psicología y la biología de la estructura histérica del carácter. Fenichel describe el problema del siguiente modo. Teniendo en cuenta los mecanismos de la histeria, es de esperar que se manifiesten aquellos rasgos que responden al conflicto entre el intenso temor a la sexualidad y un intenso, aunque reprimido, deseo sexual. Los caracteres histéricos han sido descritos como personas inclinadas a sexualizar todas las relaciones no sexuales, sugestionables, propensas a los estallidos emocionales irracionales, a la dramatización y al comportamiento caótico e histriónico, incluso a la mendacidad y a su forma extrema, la pseudología fantástica. En lo que respecta a los problemas del análisis del carácter a nivel psicoanalítico, es en la obra de Reich donde hallamos las ideas más lúcidas acerca de la naturaleza de la estructura del carácter. Sobre el carácter histérico escribe lo siguiente. Su característica más destacada es un claro comportamiento sexual en combinación con un tipo específico de agilidad corporal dotada de un definido matiz sexual. Esto explica el que la conexión existente entre histeria femenina y sexualidad sea conocida desde hace tiempo. En las mujeres el carácter histérico se pone de manifiesto en la coquetería, abierta o encubierta, al andar, mirar y hablar. La base de esta estructura del carácter está determinada por una fijación de la fase genital del desarrollo infantil, con sus implicaciones incestuosas. El carácter histérico posee fuertes e insatisfechos deseos genitales inhibidos por la ansiedad genital. De este modo se siente constantemente expuesto a peligros que armonizan con sus temores infantiles. El impulso genital original es empleado para tantear, por así decirlo, la naturaleza y la magnitud de los peligros que le amenazan. El paciente con carácter histérico busca terapia y ayuda porque algo ha dejado de estar bajo su control y desea que vuelva a estarlo. Esto significa que ha hecho aparición la ansiedad y que el mecanismo neurótico regulador ha fallado. ¿Por qué? ¿Qué circunstancias han dado lugar a ello? Hay dos factores que pueden alterar el equilibrio entre
producción y descarga de energía. El aumento de la producción de energía sin el correspondiente aumento de la capacidad de descargarla produce ansiedad. Esto le suele ocurrir a las chicas jóvenes al comienzo de la adolescencia. También sucede en el transcurso de un buen tratamiento analítico, cuando la liberación de las emociones reprimidas hace aumentar la producción de energía antes de que se produzca un cambio equivalente en la capacidad de descarga. Ocurre cuando la carga emocional se eleva a un nivel muy alto, por ejemplo, al comienzo de una relación amorosa, sin que la posibilidad de descarga sea accesible de un modo inmediato. Se trata de la ansiedad amorosa normal, que puede volverse patológica si lleva al paciente a entrar en conflicto con poderosas fuerzas represivas. El problema de la histeria está relacionado con este proceso. Por otra parte, cualquier descenso importante de la descarga de energía sin un cambio equivalente en la producción da lugar igualmente a la ansiedad. Ya en 1894, en una discusión sobre la neurosis de angustia, Freud puso de relieve que la pérdida de satisfacción en el acto sexual debido a la práctica del coitus interruptus terminaba siempre en ansiedad. Del mismo modo, cualquier interrupción de la actividad sexual normal puede producir una fuerte ansiedad somática si no se dispone de medios alternativos para descargar la energía. El problema de la histeria y del ataque histérico están relacionados con el primer caso. El aumento repentino de la producción de energía, motivado por la liberación de las emociones reprimidas, da lugar a una gran ansiedad. Esta ansiedad es contenida o convertida en un síntoma somático y el conflicto es transferido a nivel psíquico. El ataque histérico es la contrapartida psíquica del intento de reprimir un fuerte estado de ansiedad. Freud admitió el corolario de esta proposición al decir que determinados aspectos sugieren que la neurosis de ansiedad es realmente la contrapartida somática de la histeria. La ansiedad es una experiencia habitual en el masoquismo que lleva o bien a la provocación y la descarga o bien al estancamiento en el atolladero o ciénaga masoquista. El carácter oral para el golpe abandonando el campo. En ninguna de estas dos estructuras alcanza este estado un nivel explosivo. La fluidez de los procesos energéticos, la falta de puntos de anclaje y la ausencia de rigidez impiden que se llegue a una situación explosiva. El ataque histérico es un fenómeno explosivo. La producción repentina de un exceso de energía puede ahogar el yo en el llamado estallido histérico, o bien puede encerrarlo en una parte del cuerpo donde, aislado, produce a su vez una sintomatología histérica. La inmovilización dará como resultado el sorprendente cuadro de la parálisis histérica. Si la energía no puede ser inmovilizada de un modo eficaz, dará lugar a movimientos involuntarios, clonismos, tics, etc. Lo importante de este proceso es el hecho de que la situación explosiva depende del desarrollo de una fuerza dentro de un sistema o recipiente cerrado y rígido. Es precisamente esta rigidez sistemática lo que constituye la naturaleza esencial de la estructura histérica del carácter. No se trata de una tensión o espasticidad específicas como las que encontramos en las estructuras oral y masoquista. La rigidez del carácter histérico es un proceso corporal, global, que rodea al organismo como si fuese una armadura. El concepto de armadura fue introducido por Reich para designar un estado en el que la ansiedad queda asimilada hasta convertirse en un mecanismo protector que tiene la finalidad económica de servir, por una parte, como protección frente a los estímulos del mundo exterior y por otra frente a los deseos libidinosos internos. Uno piensa inmediatamente en la armadura de los antiguos caballeros que servía de defensa frente a ciertas fuerzas externas. Posteriormente, Reich demostró que la armadura caracterológica tiene su equivalente somático en una armadura muscular, que desempeña la misma función desde el punto de vista bioenergético que aquella desde el psicológico. Aunque empleemos la expresión armadura del carácter o armadura caracterológica
como sinónima de resistencia del carácter, no hemos de confundir la armadura con el carácter propiamente dicho. Todo individuo neurótico intenta protegerse de los peligros y amenazas procedentes de fuera y de dentro. La armadura del carácter fue interpretada como la pecera de cristal donde nadaba el pez, la armadura de protección, pero exige aislamiento y limita la motilidad interna del organismo. La armadura está representada somáticamente por las tensiones y espasticidades musculares. Pero hemos de distinguir entre armadura y tensión muscular. Toda armadura se basa en la tensión muscular, pero no toda tensión muscular constituye una armadura. La existencia de esta última depende de que la espasticidad proteja de los estímulos externos y contenga eficazmente la ansiedad. Las fuertes tensiones musculares que se aprecian en los esquizofrénicos, en el carácter oral e incluso en el masoquismo no constituyen una armadura. Los individuos que padecen estos trastornos son sensibles y propensos a la ansiedad. ¿Cuál es entonces la verdadera naturaleza de la armadura muscular? Se basa en una total rigidez corporal. La espalda está rígida e inflexible. El cuello está tieso y la cabeza se mantiene erguida. La pelvis se encuentra más o menos retraída y se mantiene tensa. Lo más importante es que la parte frontal del cuerpo está dura, pero la rigidez del pecho y del abdomen es esencial para la armadura. La parte delantera es el lado blando y vulnerable del cuerpo, el lado sensible y el reino de los sentimientos tiernos. Si este lado está desprotegido, la armadura de la espalda no serviría de nada. Podría formularse la hipótesis de que la postura erecta del hombre, al exponer esta parte del cuerpo, requiere el desarrollo de una armadura para su protección. Podría ser así si no fuese porque la liberación de los miembros anteriores para la agresión en el hombre, en comparación con los mamíferos inferiores que lo usan como sostén y medio de locomoción, equilibra la balanza. En la medida en que se disponga de los brazos para el ataque y la defensa, no es necesaria una armadura. Genéticamente la armadura se desarrolla a partir de la inmovilización de la agresividad en el niño. La agresividad no se dirige hacia el interior, en contra del propio yo, como ocurre en el masoquismo, sino que se emplea en la defensa. Psicológicamente la armadura es la expresión de la actitud tensa que se adopta para hacer frente a un ataque. Desde el punto de vista dinámico, la tensión de la parte frontal del cuerpo se produce al retrasar los hombros y la pelvis y estirar de este modo los músculos delanteros al tiempo que se los contrae. Cuando las partes frontal y posterior del cuerpo se hallan encerradas en una envoltura rígida formada por músculos tensos, podemos decir que el organismo está armado. ¿Cómo funciona la armadura para contener la ansiedad? ¿Acaso queda encerrada la energía en los músculos contraídos? No es posible realizar grandes cambios en la estructura del carácter mediante la simple liberación de las tensiones musculares. Es una parte del trabajo, pero solo una parte. El cambio de estructura se produce a través de un cambio en la dinámica del carácter. La liberación de la agresividad de su función defensiva es lo que transforma el carácter histérico. Ninguna armadura puede ser eliminada sin liberar la ira reprimida, que fluye entonces con fuerza a los brazos y las manos. A medida que los hombros adquieren motilidad, el pecho se relaja, la respiración se hace más profunda y aumenta la producción de energía. Esto suele producir ansiedad, a no ser que el tratamiento analítico haya preparado una vía de descarga mediante el análisis de la función sexual. La técnica bioenergética de asentar las piernas en el suelo permite que el canal de descarga esté preparado antes de liberar la ira. Esto lo hace reduciendo la respiración por medio de un control inconsciente sobre los músculos de la parte frontal del cuerpo.
Aunque el diafragma se encuentra relativamente libre, la rigidez general de la estructura limita la entrada y salida del aire. Ello explica por qué el primer paso hacia el tratamiento biológico de la neurosis consistió en una técnica basada en el establecimiento de una respiración libre profunda. La mayor entrada de oxígeno hace aumentar la producción de energía y fortalece la formación de impulsos. Mediante dicha técnica, los impulsos podían desarrollar la suficiente fuerza para vencer la represión y alcanzar la superficie en forma de conciencia de acción. Aunque esta técnica se puede aplicar de un modo general, es especialmente recomendable para aquellas estructuras del carácter basadas en el mantenimiento de un equilibrio entre la producción y la descarga de energía. Aunque la relación entre producción y descarga de energía varía según los individuos, se mantiene relativamente fija en las personas de carácter histérico. Este tipo comprende individuos que podrían ser calificados de personas adaptadas. El peligro de esta estructura estriba en los poderosos impulsos inconscientes a salir de la armadura, a liberar al yo de sus limitaciones y a sentirse plenamente vivo. Muchos caracteres histéricos buscan inconscientemente situaciones que los exciten y aumenten su carga interior. Esta es la explicación bioenergética de su comportamiento de flirteo. En tales circunstancias se puede producir una fuerte ansiedad que dé lugar a una típica reacción histérica. Si como resultado de experiencias tempranas la estructura contiene acusados rasgos orales o masoquistas, la rigidez que finalmente desarrolla es lo suficientemente fuerte como para compensar esas debilidades subyacentes. La rigidez que uno puede encontrar en el trabajo analítico varía en gran medida. La armadura es un proceso que comienza en los músculos de la superficie, a diferencia de las espasticidades de las estructuras oral y masoquistas. En determinadas circunstancias, sin embargo, en que la frustración es muy grande y la situación vital desfavorable, el organismo puede volverse más rígido y menos flexible y el proceso extenderse a las profundidades. Mientras la pérdida de elasticidad produce fragilidad, la extensión del proceso de congelación a las profundidades puede llegar a tocar el centro con sus dedos helados. Si se produce un descenso permanente de la formación de impulsos en el organismo, tiene lugar un proceso de muerte real. En el extremo opuesto encontramos un organismo en el que la armadura es muy superficial y ligera. Estos individuos poseen tal grado de salud y vitalidad que a menudo son la envidia de los demás. Pero es difícil concebir cómo en nuestra cultura puede un organismo escapar sin verse afectado por algún trastorno de su función biológica. Todo carácter histérico afronta la sexualidad con una actitud inconsciente derivada del complejo de Edipo. Esta actitud se manifiesta como una ambivalencia hacia el objeto sexual que, como demuestra el psicoanálisis, se corresponde con la actitud de la niña hacia el padre. Este flujo de líbido hacia el varón adulto solo se produce después de que la función genital ha quedado plenamente establecida, es decir, hacia la edad de 2 o 3 años. Con anterioridad a ello, la fijación a un objeto se hace sobre la base del yo infantil, con sus fuertes exigencias orales y narcisistas. En el complejo de Edipo, las cosas dependen en gran medida del papel desempeñado por el padre en la infancia y juventud de su hija. Un padre autoritario puede producir en la niña un gran temor hacia el varón. En este caso no solo se inhibe el deseo genital, sino que además se reprime y bloquea la ira resultante de la frustración. La inhibición y represión de la ira sentida hacia el varón no ha sido suficientemente apreciada en el carácter histérico. Se ha dado mayor importancia al conflicto con la madre, a quien la joven considera como su rival en la pugna por conseguir el afecto del padre.
Todo esto es tan conocido que dudaría en extenderse uno sobre estas ideas, de no ser porque un cambio en la interpretación del problema puede permitir lograr una importante clarificación. Podemos explicar muchas cosas si admitimos que la base de la estructura histérica del carácter está constituida por una actitud ambivalente hacia el varón. Por una parte, el deseo se halla bloqueado por un temor que tiene su origen en el rechazo de la sexualidad infantil por parte del padre. Por otra parte, la ira se encuentra reprimida por el deseo reprimido. Podría simplificarse el problema diciendo que el deseo está bloqueado por la ira reprimida, del mismo modo que la ira está bloqueada por el deseo reprimido. El endurecimiento producido por la represión de estos impulsos antagónicos, uno de los cuales actúa en la parte frontal del cuerpo y el otro en la espalda, constituye la rígida armadura del carácter histérico. Toda represión actúa como una defensa frente a los impulsos antagónicos. La ira no puede ser descargada mientras no se suprima el deseo sexual hacia el padre o su sustituto. La ira y el orgullo reprimidos bloquean el acceso al deseo suprimido. En esta situación, ¿cómo actúa el carácter histérico? El deseo reprimido impide el acceso directo al varón. Los gestos abiertamente sexuales que implican una cierta motilidad de las caderas y el empleo de los ojos, aunque por lo general son inconscientes, sirven para incitar al varón a una acción sexualmente agresiva. La estructura del carácter del varón medio se amolda bien a este papel. Lo que viene después es la típica persecución, que generalmente acaba con la sumisión de la mujer, ya que esto era lo que ella pretendía inconscientemente desde el principio. A veces se da una resistencia aparente que es vencida por la fuerza. En la película italiana Arroz Amargo, esto queda reflejado de un modo dramático. Una joven coqueta y consciente de su atractivo sexual flirtea con el novio de otra muchacha. Su acción parece dirigida simplemente a apartarlo de su rival. Cuando un día ella le sigue a través de los campos, él se vuelve de repente y la golpea duramente con un palo que había cogido con ese propósito. Ella se le entrega sexualmente y se convierte en un amante servicial. Es típico de la estructura histérica del carácter el ceder ante la fuerza, ya sea directa o indirecta. Esto se suma al odio latente que siente hacia el varón. En la película mencionada llevó a la muchacha a dar muerte a su amante, pero no toda persecución termina con la sumisión de la mujer. En ocasiones una mujer acorralada puede volverse contra el varón y expresarle todo su odio con la furia de una arpía. ¿Cuál es el significado psicológico de este comportamiento? La sumisión de la mujer no es un acto de amor. El estigma de la neurosis desaparece de la relación sexual en la medida en que el amor interviene en esta. La sumisión, buscada de modo inconsciente, sirve para descargar en el varón la responsabilidad del acto sexual. Esto podría parecer masoquista si no fuese por el hecho de que el carácter histérico no es pasivo. Bajo la aparente sumisión se oculta una actitud agresiva que conduce a la descarga sexual. La persecución por parte del varón tiende a reparar la afrenta narcisista sufrida por el rechazo paterno de la sexualidad de la joven. Si la broma es llevada más lejos, sirve para vengar la afrenta original sufrida a manos del sexo masculino. Si el varón neurótico piensa que su acción es una conquista, la mujer histérica considera su comportamiento y el resultado de éste desde un punto de vista similar. La sumisión sexual restablece la relación edípica, pero de un modo satisfactorio para la mujer. Con su agresión, el varón demuestra su interés y deseo, con la persecución proclama su fuerza. Al aceptar la sumisión, admite su responsabilidad. La sumisión sexual que oculta una actitud agresiva es la marca distintiva del carácter histérico. El esquema de respuesta parece ser provocación, resistencia y sumisión. En este sentido, estamos muy lejos del comportamiento de flirteo
del carácter histérico de hace 30 o 50 años que excluía todo contacto genital. Sin embargo, la sumisión sexual no cambia en modo alguno el problema fundamental. La sumisión está basada en el temor, el mismo temor que condicionaba el comportamiento del carácter histérico de antaño, aunque no tan intenso. Es el temor a una fuerte excitación genital, a verse desbordado y perder el control. Por extraño que parezca, la sumisión tiene por función impedir la gran excitación sexual que tendría lugar si el deseo fuese experimentado y expresado de un modo abierto y directo. En este sentido, la genitalidad sirve como defensa frente a la sexualidad. Una característica del carácter histérico es que a pesar de la rigidez y la armadura del cuerpo, la pelvis es más o menos flexible y sexualmente activa. Las tensiones específicas del carácter histérico son superficiales. Las principales están localizadas en los músculos de la vagina y en los abductores del muslo. Los caracteres oral y masoquista carecen del balanceo de caderas que confiere a una muchacha lo que se denomina atractivo sexual. A veces se observa una motilidad exagerada, orientada sin duda al flirteo y que constituye un rasgo distintivo del carácter histérico. En nuestra cultura, las chicas poseen menos motilidad pélvica de la que sería de esperar en un organismo dotado de una vitalidad natural. Sin embargo, la afirmación de que el carácter histérico posee una estructura corporal en la que a la rigidez va asociada una pelvis sexualmente activa continúa siendo válida. De este modo, la descarga sexual está asegurada, al mismo tiempo que la rigidez limita la carga genital. A pesar de esta limitación, la pelvis puede moverse con aparente libertad. Las tensiones superficiales, sin embargo, son bastante fuertes y limitan necesariamente el movimiento y la plenitud de la descarga. El carácter histérico carece de síntomas mientras se mantiene el equilibrio entre producción y descarga de energía. Pero si este equilibrio se mantiene a un nivel inferior a la plena capacidad, la vida resulta relativamente poco interesante y carente de sentido. Cuanto más bajo sea el nivel relativo de producción y descarga de energía, más próximo a la muerte se encontrará el individuo. Cuando la producción de energía se detiene, cesa la formación de impulsos y el movimiento se paraliza definitivamente. Como vimos que sucedía en el caso expuesto en el capítulo anterior, cuando la producción de energía disminuye mucho, aparece una expresión de muerte en el semblante de la persona. Esta no siempre se da cuenta de un modo consciente de que funciona a niveles energéticos reducidos, pero los sentimientos de aburrimiento, de llevar una vida rutinaria y de insatisfacción son habituales en ella. A juzgar por la intensidad con la que la gente busca excitación de una forma u otra, podemos suponer que su vida cotidiana es bastante insulsa. Todo esto es bien sabido, pero es importante destacarlo, ya que explica por qué el equilibrio mencionado resulta bastante precario. El carácter histérico trata constantemente de alterarlo en el sentido de una mayor producción de energía y unos sentimientos más profundos. Este deseo y esta necesidad son los que le impulsan a flirtear, a buscar la aventura y a establecer relaciones extramatrimoniales. Al carácter histérico no le resulta excesivamente difícil aumentar el nivel de producción de energía. Cualquier cosa que aumente la sensación de excitación le sirve para ello. El método más habitual consiste en establecer una nueva relación. El problema es entonces cómo descargar la energía suplementaria. El aumento de excitación no elimina las tensiones y espasticidades genitales, ni resuelve la inhibición de la motilidad pélvica. Es verdad que el aumento de la excitación resultante de la nueva experiencia y del sentimiento de conquista da lugar a una mayor carga sexual, a un acrecentamiento de la vitalidad y a un sentimiento de alegría. Sin embargo, al no suceder lo mismo con la capacidad de descarga, la economía energética ha de volver al nivel anterior. La excitación disminuye, la producción de energía desciende,
la novedad deja de serlo y hay que buscar una nueva relación. Las fuerzas que actúan para mantener el status quo son muy poderosas. El que el paciente sea consciente del problema nunca es suficiente. Ante todo hay que elevar la producción energética a un nivel superior. Después, el individuo ha de aprender a soportar y a descargar este incremento de energía. Al ser más la energía disponible que la que puede ser descargada, es de esperar que se produzca cierta ansiedad. Cuando la producción y la descarga de energía son tratadas como un mismo problema, esta ansiedad es reducida al mínimo. La alteración del equilibrio energético tiene además otro efecto. La pelvis, que puede moverse con cierta facilidad a un determinado nivel de energía y sentimiento, a un nivel superior se paraliza. El aparato genital, capaz de descargar una cierta cantidad de energía, deja de funcionar cuando esa cantidad aumenta en un modo significativo. Así, cuando los sentimientos amorosos se movilizan en forma de impulso sexual, la ansiedad resultante puede ahogar el deseo sexual, impedir toda descarga o hacer que la mujer se vuelva contra el varón. Cuando uno trata de llegar al corazón del carácter histérico y de movilizar los sentimientos amorosos, tropieza con una obstinada resistencia. Esta resistencia está localizada en el cuello y la mandíbula en forma de tensiones musculares que dan a estas estructuras un aspecto rígido e inflexible. El análisis de la expresión revela orgullo y obstinación. Los caracteres oral y masoquista carecen de estas características. Podría decirse que en estos la falta de orgullo constituye un evidente defecto del carácter. Existe por supuesto un orgullo natural, pero el del carácter histérico es más o menos forzado, inflexible y obstinado. Es posible incluso establecer una correlación cuantitativa entre la intensidad de dicho orgullo y la tendencia a presentar síntomas histéricos. En el caso del orgullo y la histeria, merece la pena citar los nombres de algunas de las figuras femeninas de las novelas de Dostoyevsky. Inmediatamente piensa uno en Natasia Filipovna de El idiota, Lisaveta Nikolaevna de Los endemoniados y Katia Ivanovna de Los hermanos Karamazov. Todas ellas son mujeres hermosas y orgullosas que han sufrido un grave ultraje a manos de un hombre. En todos los casos el orgullo desaparece antes de la caída. Merece la pena citar estos nombres porque ellos constituyen ejemplos claros de la estructura histérica del carácter. Del mismo modo que no se encuentra un carácter histérico sin ese sentido del orgullo, siempre hallaremos en esta estructura del carácter la sensación profunda de haber sido dañado. Esta sensación inconsciente es tan intensa que determina el comportamiento del sujeto, que adopta la actitud inconsciente de no estar dispuesto a ser dañado nuevamente. El orgullo y la obstinación son en realidad dos aspectos de esta actitud. En todos los caracteres histéricos existe una doble sensación de daño, la una relacionada con experiencias de la primera infancia, la otra con experiencias de la adolescencia. Freud admitió este doble influjo en el origen de la histeria en su estudio Etiología de la histeria. De ambos influjos, el primero es el más importante. El otro, no obstante, determina el aspecto caracterológico y ha de ser analizado de un modo consistente. La sensación de daño, arrastrada consigo desde la primera infancia y causante de la inhibición de la sensación genital, es responsable del concepto psicoanalítico de complejo de castración en la mujer. La mujer que no haya padecido con anterioridad algún trastorno de la función genital no siente envidia del pene. No ha de darse por supuesto que la represión de la sensación genital que tiene lugar en la niña entre los 3 y los 6 años
se deba únicamente al conflicto generado por el complejo de Edipo. También puede desarrollarse una estructura histérica de carácter en niñas que han crecido en un hogar sin padre. Desde luego, incluso en esos hogares, el varón no está del todo ausente, ya sea físicamente o en espíritu. En todo caso, la ausencia del padre excluye el complejo de Edipo como factor único. Los otros factores proceden de la actitud negativa hacia el sexo propia de nuestra cultura. Entre ellos se cuentan la frustración de la masturbación infantil, las restricciones impuestas a los juegos sexuales de los niños, la negativa ante la curiosidad sexual infantil, etc. La niña se enfrenta al hecho de que la realidad de la vida social es hostil a su impulso sexual y reacciona ante ella del mismo modo que si la frustración proviniese del padre. Según sea la gravedad de dicha frustración, la niña reprimirá la sensación genital hasta la pubertad. Entre los casos más graves de rigidez se encuentran aquellas muchachas que pasaron sus años de infancia en un convento, la falta de vida privada que impide la prolongación de la masturbación infantil y la severa disciplina basada en el temor y la separación de sexos crean una situación extremadamente frustrante. La frustración del impulso sexual de la niña no es experimentada como una negación de la genitalidad. Como este impulso fluye directamente del corazón a los genitales, el rechazo es percibido como un rechazo del amor. Ello explica la intensa sensación de daño. En realidad, la percepción de la niña es correcta, ya que el amor que no se manifiesta a través del contacto físico no satisface las necesidades básicas del organismo. Todo contacto físico entre los padres y el hijo es experimentado por éste como un contacto sexual. La relación entre padres e hijos solo pierde su carácter sexual después de producirse la ruptura entre sentimientos tiernos y sensaciones genitales. Al haberse sentido dañada por expresar su amor, la niña aprende gradualmente a reducir su vulnerabilidad a esa ofensa y lo hace a través de un progresivo endurecimiento. Es como si dijese: no voy a ceder al amor que siento por ti. De este modo no podrás hacerme daño rechazándome. El orgullo es la actitud que expresa este sentimiento. El endurecimiento tiene lugar en la espalda, desde la base del cráneo hasta el sacro. Como parte de este proceso, el cuello se pone tan rígido que la cabeza se mantiene muy erguida. Como el análisis actúa en sentido contrario al desarrollo de la estructura del carácter, la primera resistencia que uno encuentra en el tratamiento del carácter histérico es el orgullo. El carácter histérico no cede al tratamiento analítico o terapéutico, en tanto el orgullo no se ha puesto de manifiesto y analizado. Por supuesto, el hecho de que la persona acuda a la terapia es un inicio e indicio de que desea superar las rigideces que alteran sus funciones. Primero, se le tiene que demostrar que es consciente del daño subyacente. Resumiremos los principales rasgos de la estructura histérica. La función del yo está asentada en la realidad, del mismo modo que la función sexual lo está en la genitalidad. Pero, en la estructura histérica, ambas funciones están exageradas y se mantienen gracias al endurecimiento del componente agresivo motor que desempeña una función defensiva. El orgullo, que expresa la rigidez del cuello y la inflexibilidad de la mandíbula, es un aspecto de esta actitud. La tensión de la parte inferior de la espalda y la retracción de la pelvis son el equivalente sexual de la actitud del yo. La agresividad se vuelve antagónica del lado sensible y espiritual de la personalidad. El carácter histérico teme enamorarse, es decir, caer en amor. En realidad teme caer, en general, y este temor a la caída se manifiesta en la rigidez de las piernas. La ansiedad de caída y los sueños en los que se cae se manifiestan con mayor claridad en las estructuras rígidas del yo que en las menos desarrolladas.
Al componente agresivo se le permite expresarse, mientras que los sentimientos tiernos se hallan reprimidos. El carácter histérico es capaz de descargar, es decir, de alcanzar el clímax, pero si la rigidez es muy acusada, la sensibilidad se ve muy reducida. Como la agresividad es empleada de un modo defensivo, no adopta la forma de agresión sexual abierta, sino de incitación al varón. Este predominio de la agresividad en la función sexual es un fenómeno propio de la pubertad y ha estado precedido de un período de sexualidad más o menos latente en el que sucede lo contrario, es decir, de un período en que los sentimientos tiernos dominan la personalidad. El típico comportamiento a lo chico de las muchachas preadolescentes pertenece a un tipo de estructura que se denomina masculino agresivo y se trata de un tipo mixto. Dentro de este amplio esquema de respuesta existen diferencias individuales, que son las que determinan el carácter específico. La frigidez, entendida como la ausencia de cualquier sensación genital, es simplemente un problema relacionado con la histeria. Puede incluso ser considerada como un síntoma de conversión o una expresión de anestesia o parálisis histérica. Las mujeres con una estructura de carácter oral o masoquista nunca son frígidas. Pueden no alcanzar la descarga genital, pero siempre hay alguna sensación. La frigidez no es la ausencia de sexualidad. El comportamiento de la mujer frígida revela actitudes claramente sexuales, aunque ella, por supuesto, no se da cuenta ya que carece de toda sensación genital. En la literatura se encuentran varias comparaciones entre el problema de la frigidez y el cuento de la Bella Durmiente. No cabe duda de que la comparación es válida. De hecho, en todo carácter histérico existe la esperanza de que un amante ideal ha de venir a liberar la sexualidad femenina reprimida. La fantasía del individuo siempre encuentra compensaciones a trastorno neurótico, pero esto realmente no nos dice mucho acerca del problema de la frigidez, si lo definimos como la ausencia de toda sensación genital. Hemos de considerarlo, por lo tanto, como un aspecto de otro problema más amplio, la inhibición de la sensación sexual en general. La histeria se desarrolla sobre la base de una disociación de la conciencia en conciencia hipnoide y conciencia normal. Durante el ataque histérico, el control de toda la inervación somática pasa a la conciencia hipnoide. El estado hipnoide contiene los recuerdos reprimidos, con todo su tono afectivo y durante un largo periodo. Los recuerdos reprimidos son experiencias sexuales infantiles que, inofensivas en sí mismas, pueden ejercer una influencia patógena más tarde si son despertadas en forma de recuerdos inconscientes. El síntoma está determinado por el esfuerzo defensivo frente a la idea dolorosa de una experiencia más reciente que tiene conexiones asociativas y lógicas con las experiencias infantiles inconscientes. Freud hace hincapié en que para que se desarrolle la histeria, las experiencias infantiles han tenido que ocurrir antes del 8º año de vida. Aunque no hace ninguna precisión acerca de la naturaleza de este límite temporal, aparte de su relación con la segunda dentición, podemos suponer que si la conciencia no se halla escindida efectivamente antes de esta época, ninguna experiencia posterior producirá dicha escisión. Las brillantes intuiciones de Freud pusieron de relieve el problema esencial que constituye el mecanismo del inconsciente. Escribiendo sobre la neurosis de angustia, Freud dijo: en cada una de ellas, la neurosis de angustia y la histeria, existe una insuficiencia psíquica a consecuencia de la cual se producen procesos somáticos anormales. En cada una de ellas tiene lugar una desviación de la excitación al terreno somático en lugar de ser asimilada psíquicamente. Esto significa que la histeria es fundamentalmente un problema de angustia. La predisposición histérica es la tendencia a la angustia basada en una economía energética en que la producción de energía se mantiene al mismo nivel que la descarga. Todo lo que aumente la producción de energía por encima de este nivel puede conducir a la histeria.
El ataque histérico es una reacción de angustia o ansiedad. Cualquier situación que produzca un descenso de la descarga de energía por debajo del nivel de producción puede dar lugar a una neurosis de angustia. Él, como situaciones específicas, mencionaba la abstinencia sexual, el coitus interruptus, la angustia del climaterio, etc. En el caso de las jóvenes que se enfrentan por primera vez al problema sexual, la neurosis de angustia suele ir combinada con la histeria. En el carácter histérico, la cantidad de energía que a cada oscilación llega al aparato genital y al cerebro es reducida. La naturaleza misma de esta oscilación exige que un extremo no quede más cargado que el otro. Podemos precisar más esta equiparación del aparato genital al cerebro. El órgano genital, que es solo una parte de todo el aparato sexual, corresponde al cerebro anterior. La insuficiencia psíquica se corresponde, por lo tanto, con la insuficiencia genital. La una no existe sin la otra. El proceso supone una restricción en cada extremo de la oscilación. Si la producción energética es elevada, esta disminución en los extremos de la oscilación solo puede tener lugar si la energía es desviada a otras zonas distintas del córtex o del aparato genital, dando lugar a ciertos procesos somáticos anormales. Esta observación de Freud recuerda la afirmación de Reich de que el carácter histérico posee un tipo específico de agilidad corporal con un claro matiz sexual. De aquí deducimos que cuando un fuerte flujo libidinoso no consigue producir una excitación genital, igualmente fuerte es que la energía ha sido desviada de los genitales y el córtex. El individuo fálico narcisista se caracteriza por su empuje, es decir, por su agresividad. Es este un factor dinámico basado en una función energética. Reich dice, en lo que se refiere a su constitución, parece darse en estos tipos una producción de energía libidinal superior a la media, lo que hace posible una intensa agresividad. Si esta afirmación es correcta, podemos preguntarnos qué hay de neurótico en el proceso, a no ser que sea correcta por describir una apariencia, y que la neurosis estribe en el hecho de que la realidad sea distinta de dicha apariencia. En otras palabras, el carácter fálico narcisista actúa como si poseyese una gran potencia sexual. Tales individuos alardean de sus conquistas y de su potencia. En realidad, la potencia orgástica, es decir, la capacidad de experimentar placer, se halla disminuida proporcionalmente. La verdadera razón de la frecuencia del acto sexual es la imposibilidad de lograr satisfacción en una sola experiencia. Del mismo modo, la agresividad del carácter fálico narcisista es exagerada para compensar la debilidad constitucional. Si comparamos la agresividad con el acto de alargar la mano para tomar algo, podemos describir los tipos de carácter del modo siguiente. El carácter oral teme alargar la mano. El masoquista alarga la mano, pero a continuación la retira. El carácter fálico narcisista agarra. Esta acción de agarrar se basa en el temor al fracaso o a perder algo. Pero si la libido es menor y la agresividad más débil de lo que aparentan, ¿cómo podemos explicar dinámicamente el empuje, la ambición y la aparente producción de energía libidinal superior a la media? Hemos clasificado el carácter fálico narcisista como un tipo genital. Esto significa que la oscilación energética se halla bien afianzada en las funciones cerebral y genital. Significa también que este tipo de estructura no se halla poco cargado, como el carácter oral, ni dominado por el sentimiento de culpabilidad, como el masoquista. Como el trastorno determinante del carácter tiene lugar a una edad comparativamente tardía, aproximadamente en torno a los 3 años, el mecanismo de defensa o reacción frente a las experiencias traumáticas es distinto del de los otros tipos. Una vez alcanzada la genitalidad, toda presión en forma de frustración o castigo
da lugar a un endurecimiento del organismo. Es el mismo proceso que vimos en el caso de la estructura histérica del carácter. La musculatura se contrae formando un tubo en torno al cuerpo a fin de sostener la estructura del yo. Un paciente lo describía del siguiente modo: tuve la repentina visión de un tubo de acero brillante, del tamaño de un hombre que rodeaba mi cuerpo. Dentro del tubo me sentía viva. Al analizar sus percepciones y sensaciones, la paciente en cuestión añadió que con anterioridad se sentía a sí misma como si estuviese en el exterior de su cuerpo. Sentía que su interior estaba como acerrojado y no podía alcanzarlo. Ahora había tomado contacto con lo más profundo de su ser y se sentía fuertemente emocionada y excitada. Lo que se caracteriza como estructuras rígidas es que poseen todas una armadura tubular, ya sea del tipo de placas o del de cota de malla. La profundidad de la armadura y la anchura del tubo están inversamente relacionadas. A un tubo ancho le corresponde una armadura superficial. Un tubo estrecho es el resultado de la espasticidad de las capas musculares profundas y es más rígido e inflexible. Una vez comprendida la naturaleza de esta armadura, es posible explicar la mayoría de los aspectos de las estructuras fálico-narcisistas del carácter. La estructura tubular rígida encausa la corriente de energía hacia el cerebro y los genitales, sobrecargando con frecuencia estas estructuras. Al mismo tiempo, la rigidez hace disminuir la flexibilidad, tanto psicológica como somática del organismo. La sobrecarga se produce al no poder expandirse la corriente energética por las lagunas naturales antes de alcanzar las salidas. Estas lagunas o embalses son la región pélvica abajo y la cabeza arriba. Detrás de los estrechamientos que forman la cintura y el cuello se encuentran los ensanchamientos de la pelvis y la cabeza. La formación de un embalse natural exactamente encima de los genitales impide que estos se sobrecarguen y que la descarga se produzca demasiado rápidamente. De manera similar, el cerebro actúa como un embalse a fin de contener los impulsos y someterlos a la valoración crítica del yo. Sin estos embalses resulta inconcebible la función de realidad. Se trata del mismo principio que el empleado para controlar la crecida de los ríos a consecuencia de las lluvias o el deshielo primaveral. Como consecuencia de la reducción de dichos embalses, es de esperar que la estructura rígida muestre mayor impulsividad que los tipos pregenitales de carácter. En cierto sentido así ocurre. En cuanto a agresividad genital, el varón fálico posee impulsos más fuertes que cualquier otro carácter neurótico. Lo mismo puede decirse de su motivación para el éxito material. Esta agresividad, sin embargo, se obtiene a expensas de la flexibilidad y la espontaneidad. La misma rigidez de la estructura favorece la genitalidad y la realidad, al tiempo que limita las otras funciones. Vemos así a un individuo genitalmente agresivo y que sin embargo padece eyaculación precoz. La descarga genital se produce mucho antes de que todo el exceso de energía entre en contacto con el pene. De este modo, un solo acto sexual resulta insuficiente para descargar la tensión. El varón fálico se considera potente porque es capaz de llevar a cabo varios actos de penetración y descarga en una sola noche. Pero la intensidad de la agresión no debe juzgarse por estas apariencias. Es más, dado que la satisfacción depende del grado de acumulación de tensión con anterioridad a la descarga, el varón fálico suele obtener poco placer de sus experiencias sexuales. La ambición del varón fálico ha de ser explicada en función de estos procesos dinámicos. La constante canalización de la energía hacia las salidas y la limitada satisfacción obtenida de la descarga permiten comprender la persistencia del impulso. También es fácil de explicar por qué el varón fálico busca las conquistas femeninas.
Al ser incompleta la satisfacción sexual, surge un sentimiento de insatisfacción con la pareja. Existe la esperanza, consciente o inconsciente, de que una nueva compañera va a proporcionar mayor placer. Y esto es lo que efectivamente suele ocurrir mientras dura la excitación suscitada por la búsqueda de la nueva relación. Pero cuando estas condiciones desaparecen, se restablece la situación anterior, el placer sexual disminuye y la persecución comienza de nuevo. El varón fálico no encuentra satisfacción profunda en ningún nivel de actividad y se ve obligado a una persecución y conquista continuas. Hemos de distinguir esta ambición de la actividad creativa de los individuos sanos. ¿Cuál es la relación entre ambición fálica y erotismo uretral? Todo aumento de energía dentro de una estructura tubular rígida es transmitido inmediatamente en forma de aumento de presión a los dos extremos del tubo. La forma bioenergética del organismo del mamífero es tubular y cóncava en su parte delantera. Esto quiere decir que estamos hechos del mismo modo que la lombriz, un tubo dentro del otro. En su forma natural, blanda y flexible, los dos extremos del tubo están constituidos por el aparato genital en la parte inferior y la cara en la superior, especialmente la región en torno a la glabela, que incluye a los ojos y la raíz de la nariz. En el individuo sano, el tubo es completamente blando y flexible y capaz de expandirse y contraerse en sus diversos segmentos. A medida que el tubo pierde elasticidad y se pone rígido, tiende a enderezarse. La pérdida de elasticidad explica el que la presión energética sea transmitida inmediatamente hacia abajo y percibida por los órganos inferiores. El enderezamiento produce también la fijación de la pelvis en una posición retrasada. La rigidez y la retracción hacen que la presión actúe sobre la vejiga, produciendo ganas de orinar. Ello explica el hecho de que el varón fálico sienta necesidad de orinar antes y después del acto sexual. El erotismo uretral queda de este modo asociado a la excitación sexual. Y como el patrón que se da abajo se reproduce arriba, la relación entre empuje, ambición y erotismo uretral es considerada como un resultado de la dinámica de la estructura corporal. Existe otra relación entre el erotismo uretral y el carácter fálico que debe ser explicada. Las leyes que gobiernan la circulación sanguínea son las mismas que gobiernan la circulación de líquidos en un tubo. Estas leyes sirven para explicar, en parte, la dinámica de los procesos bioenergéticos del organismo, ya que todo fenómeno bioenergético tiene lugar en un medio fluido. El líquido que circula a presión a través de un tubo rígido se desplaza de forma continua y es descargado interrumpidamente por la boca de desagüe. Si la circulación es a través de un tubo elástico, el movimiento del líquido es pulsátil y su eyección intermitente. El flujo de la orina posee las características del primer caso. La circulación de la sangre y del líquido seminal, fluidos altamente cargados, siguen un movimiento pulsátil. Cuando la eyaculación del varón adopta la forma de un flujo continuo y carece de pulsación, es percibida de forma parecida al acto de la micción. Esta falta de pulsación en la eyaculación es característica de muchos hombres fálicos. El problema de la eyaculación precoz es uno de los principales síntomas de la estructura rígida masculina. Hay otros, menos común, pero que debe ser explicado sobre la misma base. El fenómeno de la obsesión se limita a las estructuras rígidas. Es experimentado frecuentemente como una tensión en la frente y dinámicamente representa una sobrecarga del lóbulo frontal. Este síntoma permite estudiar el estrecho paralelismo existente entre las funciones genital y mental. El problema de la obsesión está estrechamente relacionado con el problema más amplio de la compulsión. Ambos han sido unidos en la denominación de comportamiento obsesivo-compulsivo. La compulsión es más patológica que la obsesión, aunque menos molesta.
Los autores psicoanalísticos la consideran como una reacción de defensa frente a esta última. El comportamiento compulsivo es la forma extrema de rigidez a nivel psicológico. La estructura somática se caracteriza también por ese exceso de rigidez y nos permite comprender el fundamento bioenergético de dicho comportamiento. A medida que el tubo natural que forma el cuerpo se vuelve más rígido, tiende a enderezarse y a acortarse. Se trata de una ley biológica que puede demostrarse por medio de un simple cabello. Cuando éste pierde su ondulación natural, se vuelve más corto y tieso. El enderezamiento de las curvas naturales del cuerpo produce un retroceso de las salidas. Los extremos de la oscilación energética se apartan algo de sus salidas normales, situadas en los genitales y en la frente, produciendo una sobrecarga en la parte superior de la cabeza y el ano. Al no ser estas las salidas naturales de la energía, esta es retenida y no se descarga. El carácter compulsivo retiene sus impulsos en mayor grado que cualquier otra estructura. Debido a la tensión, puede perder el pelo en la parte superior de la cabeza. Abajo, el ano está muy comprimido. Suele ser muy estreñido y presenta los típicos rasgos de pedantería, avaricia y orden. Su apariencia externa se caracteriza por un comedimiento y un control considerables, que en los casos extremos se convierte en un total bloqueo emocional. Los problemas del carácter compulsivo fueron estudiados y analizados por Reich. Este carácter plantea los mismos problemas que cualquier otro carácter rígido, pero en un grado acorde con su extrema rigidez. El paso de la agresión a la contención es ilustrativo de la tendencia fundamental a emplear la agresividad como defensa. El varón fálico demuestra su contención en el intento de controlar la eyaculación y mantener la potencia erectiva. Por esta razón, el carácter compulsivo queda incluido dentro de la categoría de las estructuras rígidas masculinas. Sería un error pensar que el carácter compulsivo ha renunciado a su genitalidad en la medida en que presenta rasgos anales. Reich admitió el hecho de que en la típica neurosis compulsiva el desarrollo alcanza la fase fálica. La genitalidad es activada, pero pronto se renuncia de nuevo a ella. Realmente, el carácter compulsivo puede hacer disminuir la carga de los genitales hasta un punto en que dicha función deja de dominar el comportamiento del individuo. Se trata de una cuestión de grado que no afecta de modo fundamental a las categorías esenciales de la estructura del yo. Dentro de la amplia categoría de las estructuras rígidas del carácter, pueden oponerse genitalidad y analidad, de manera que cuanto más genital es el carácter, menor grado de compulsión se encuentra en la estructura. El bloqueo afectivo está constituido por un gran espasmo del yo, que se sirve de un estado somático espástico. Todos los músculos del cuerpo, en especial los de la pelvis, suelo de la pelvis, hombros y rostro, se encuentran en un estado de hipertonía crónica. De aquí la fisonomía dura, en cierto modo similar a una máscara, y la torpeza física de las personas compulsivas. Hay dos variedades de la estructura rígida del carácter en el varón. En ambos casos se trata de tipos neuróticos, por lo que sus manifestaciones extremas resultan más evidentes. La primera variedad está dotada de una estructura corporal pequeña y estrecha, pero de una intensa vida emocional, es decir, una alta carga afectiva. En estos organismos, la proporción de la energía libre con respecto a la masa física es elevada y la actividad genital intensa. La segunda variedad del tipo rígido muestra una estructura ósea más desarrollada y una musculatura mucho más pesada. Estos individuos poseen una mandíbula sólida y proyectada de un modo agresivo hacia adelante. Sus hombros son anchos, la cintura bastante estrecha y las caderas se encuentran firmemente contraídas. Esta estructura corporal da una impresión de fuerza y dureza.
El yo es igualmente duro, inflexible y frío. Puesto que la dureza representa una represión de la expresión emocional, estos individuos se caracterizan por su bloqueo afectivo. Se podría decir que en esta estructura la vida afectiva se halla congelada. La primera de las variedades es típicamente fálico-narcisista y la segunda compulsiva. En los casos extremos, el carácter compulsivo posee la solidez de una roca. El análisis en profundidad nos permite una interpretación más amplia de estas estructuras y hacernos una idea de la génesis de estos tipos. El verdadero carácter compulsivo presenta tendencias pasivas y otras al comportamiento homosexual inconsciente. El varón fálico es más agresivo y se identifica más con su función genital. Al haber alcanzado ambos tipos la fase genital de su desarrollo, hemos de preguntarnos por los factores que determinan la diferente evolución. Ello depende de cuál de los dos progenitores ejerce una mayor influencia frustrante. Si la principal amenaza la representa el padre, el niño desarrollará una ansiedad de castración en la que la carga genital es bloqueada por el temor al castigo. El deseo del niño de vencer al padre es otro de los factores psicológicos que intervienen en la génesis de la ambición. El varón fálico se identifica con su padre, que considera un enemigo. Sin embargo, si la principal frustración procede de la madre, la represión de la sexualidad resultante es más grave. El niño se enfrenta a una situación más amenazadora. La actividad genital es bloqueada por el temor a la pérdida del amor y el apoyo de la madre. Al tratarse de madres que desean dominar a sus hijos, en estos casos suelen darse una interferencia previa con las funciones anales. Además, el padre tiende a apoyar la actitud de la madre y a emplear su poder y autoridad para apartar al niño de su posición genital. En la superficie se da una identificación con la autoridad paterna, pero ésta se limita a ocultar la más profunda identificación con la madre frustrante. En ambos tipos de estructura rígida masculina, el temor inconsciente al castigo de la actividad genital constituye la clave de la neurosis. Frente a este temor, el varón fálico es desafiante, rebelde y agresivo. La agresividad, desde luego, está exagerada y tiene por misión observar hasta dónde puede llegar antes de provocar una represalia. En este sentido tiene un significado psicológico defensivo, y es el equivalente de la agresividad de la mujer histérica. El individuo compulsivo, por el contrario, se somete y amolda su comportamiento a las exigencias de la autoridad. Abandona la actividad, pero no renuncia a la posición genital. Su sumisión nunca es completa, ya que no se rinde, sino que únicamente se endurece. Cuando la agresión hace su aparición en el carácter compulsivo anal, suele tener un matiz sádico e ir dirigida contra la mujer. El verdadero varón fálico es capaz de mostrar sentimientos tiernos hacia la mujer. Ninguno de estos individuos posee fracaso erectivo, es decir, la erección no se interrumpe como en el caso del masoquista. El carácter compulsivo anal ha de ser considerado como una estructura genital, por muy reducida que sea la carga genital. En cuanto a cualidad, la rigidez puede ser tubular o sólida. En esto se basa la división en dos grupos, fálico-narcisistas y compulsivos. Los primeros proceden de la identificación con el progenitor masculino, mientras que los segundos se identifican básicamente con la madre. Esta identificación está relacionada con la autoridad paterna, que es la fuerza causante de mayor frustración en la fase genital del desarrollo del niño. Los tipos rígidos pueden ser activos o pasivos, dentro de los límites de su estructura. Además, pueden verse complicados por la mezcla de elementos procedentes de periodos anteriores. Estos suelen aparecer como rasgos orales o masoquistas que dotan del carácter rígido de su individualidad patológica. El carácter esquizofrénico.
La neurosis puede definirse como una distorsión o un defecto de la relación que el individuo mantiene con la realidad. El neurótico está en contacto con la realidad, aunque su actitud pueda dar lugar al rechazo de sus exigencias, como ocurre en el carácter oral, a la desconfianza y el recelo, o a una excesiva agresividad. El contacto nunca es inmediato y directo, pues de ser así no tendría sentido calificarlo de neurótico, pero tampoco llega a perderlo del todo. La neurosis es comparable a un defecto de la vista, como la miopía, el astigmatismo o el estrechamiento del campo visual. La psicosis, por el contrario, es una forma de ceguera. El individuo esquizofrénico pierde el contacto con la realidad. Aunque la anterior afirmación parezca una simplificación de un problema muy complejo, en realidad lo único que hace es plantearlo. Nos enfrentamos a la necesidad de definir la realidad y de determinar la naturaleza del contacto que el organismo mantiene con ella. En realidad, las diferencias entre el neurótico y el psicótico, aunque cualitativas según las normas psiquiátricas, pueden ser reducidas a un común denominador y consideradas como fenómenos cuantitativos. ¿Es que no existen casos dudosos en los que resulta difícil decidir si un determinado comportamiento debe ser descrito como neurótico o como psicótico? ¿Acaso no se ha dicho que todo individuo perteneciente a una cultura civilizada presenta alguna manifestación de un proceso esquizofrénico? El término esquizofrenia fue introducido por Bleuler para designar a un síndrome conocido anteriormente como dementia praecox. La palabra esquizofrenia, que significa escisión de la mente y por extensión escisión de la personalidad, constituye una descripción tan acertada que se le identifica con la naturaleza misma de la enfermedad. Existe, sin embargo, una postura, muy influida por el pensamiento psicoanalítico, que considera la esquizofrenia un fenómeno regresivo en el que la retirada de la realidad es llevada al extremo. Tenemos pues dos puntos de vista para estudiar el proceso esquizofrénico. Según uno de ellos, la escisión tiene lugar dentro de la personalidad, la unidad de cuyos elementos queda destruida. Según el otro, la verdadera escisión se produce entre la personalidad y la realidad. Es nuestro propósito demostrar que ambos son válidos y representan dos aspectos de un mismo fenómeno. En esta discusión podemos prescindir de exponer casos detallados. Es algo admitido que el esquizofrénico procede de un ambiente familiar turbulento y trastornado. De momento, el problema principal consiste en comprender el mecanismo de la formación de síntomas y en hacernos una idea de la naturaleza de los procesos patológicos subyacentes. Uno de los síntomas más llamativos que presenta el sujeto esquizofrénico es el de la despersonalización. Esta pérdida de contacto con la totalidad del cuerpo, o una parte de él, constituye una pérdida de contacto con la realidad. No cabe duda de que la percepción del propio cuerpo es un importante aspecto de la realidad para cada individuo. El otro aspecto es la percepción de los objetos materiales y de los procesos que tienen lugar en el mundo exterior. En realidad se trata de dos facetas de la función perceptiva. Si podemos explicar la primera, estaremos en disposición de comprender la segunda y de profundizar en el conocimiento del yo y sus trastornos. Todos los autores coinciden en que el individuo que padece la despersonalización declara haber perdido el contacto con el cuerpo o con una parte significativa del mismo. Además, se producen sensaciones de extrañeza e irrealidad. A veces la persona tiene la impresión de estar mirándose a sí misma desde fuera del cuerpo o desde lejos. Con mayor frecuencia, la despersonalización se limita a una parte del cuerpo, que es percibida como una estructura ajena, no perteneciente al yo, e incluso situada bajo el control de otra voluntad. En el ataque de despersonalización se produce una escisión, el cuerpo material o una parte de él deja de pertenecer al individuo, deja de ser su cuerpo tal como lo percibe habitualmente.
obviamente ocurre algo que quiebra la percepción unitaria del organismo. ¿Cómo explicar este fenómeno? Reproduciremos la descripción de uno de estos ataques que, aun siendo un caso extremo, resulta sumamente revelador. A veces tenía la sensación de que no controlaba la respiración. Pensaba que si dejaba repentinamente de respirar no podría volver a hacerlo de nuevo. Parecía que estuviese fuera de mi cuerpo, contemplándolo como si no fuese mío. Tenía sensaciones de debilidad y mareo y creía estar a punto de morir. Entonces solía gritar y derrumbarme y las sensaciones desaparecían lentamente. Era algo terrible. Esta paciente fue hospitalizada tras una serie de ataques como el descrito aquí. Al analizar una reacción como la anterior, nos vemos en la necesidad de decidir si el relato del paciente es una descripción minuciosa del hecho o simplemente el producto de una imaginación trastornada. No es posible discutir el relato de una sensación dado que el observador solo percibe su manifestación externa. Nadie puede saber si la paciente estaba o no fuera de su cuerpo. Hemos de aceptar su declaración e intentar comprenderla. El problema no se resuelve por el hecho de atribuirlo a una imaginación trastornada. Para explicar este trastorno habremos de explicar la sensación original. En lo que se refiere al problema de la despersonalización, nos enfrentamos a un fenómeno que trasciende la psicología y la fisiología. Por muy onírica que parezca la situación, sabemos que estamos despiertos, o si no, aún queda lo suficiente del yo como para comprobar la realidad por medio del proverbial pellizco. Al ser el yo un derivado del ello, al reafirmar su dominación, restablece su función innata de autopercepción. Esto sucede de acuerdo con una ley científica fundamental que el propio Freud admitía. Toda función diferenciada ha de hallarse presente en forma de tendencia en el estado inestructurado a partir del cual ha evolucionado. Mientras los tejidos estén cargados de energía, no se produce una pérdida del yo, sino simplemente una pérdida de sus límites. La realidad, tal como la conocemos, es normalmente un producto de la función del yo. Al verse desbordado, dicha realidad se debilita. Esta realidad del yo, una realidad material, no es la única que existe. La función del ello posee su propia realidad, la cual es tan válida como la del yo, aunque sea incapaz de hacer frente a las necesidades materiales del organismo de los animales superiores. Esta realidad está dominada por el principio del placer, como lo está en gran parte la del niño, pero es por derecho propio tan válida y deseable como la otra, situada bajo la égida del principio de realidad. Es la realidad del más profundo y pleno orgasmo sexual de las grandes experiencias religiosas y del milagro de la primavera y el nacimiento. Es la realidad que roza los misterios de la vida, pero sin llegar a ser una realidad mística. No es esto lo que se experimenta en la reacción esquizofrénica. El proceso por el que se crea un doble yo es más complicado. Cuando la atmósfera que rodea un organismo excitado se carga fuertemente, parecen desarrollarse en ella ciertas fuerzas cohesivas. Normalmente todos los organismos vivos poseen un aura, la cual es un fenómeno natural existente en todos los sistemas cargados. Pierrakos ha realizado un estudio intensivo sobre el campo energético que rodea al organismo humano, tanto en la salud como en la enfermedad. Parece ser que en los estados de carga muy elevada el organismo puede salirse fuera de su aura o campo, el cual queda atrás conservando la forma del cuerpo al que sigue como una sombra. Una vez configurado como un núcleo, conserva su forma y cohesión mientras siga fluyendo energía desde el cuerpo hacia él. La percepción del yo se duplica en virtud del puente energético tendido entre ambos sistemas. El fenómeno del campo desaparece tan pronto
como la disminución de la excitación hace que la energía se retire al cuerpo propiamente dicho. Tampoco en este caso se produce una pérdida del yo ni una escisión psicótica de la personalidad. Algunos pondrán en duda y otros rechazarán todas las interpretaciones bioenergéticas. Con esta misma reacción fueron acogidas muchas de las aportaciones más valiosas de Freud. Algunos se preguntarán si es cierto eso de los dobles etéreos, o si uno cree en los espíritus. No se trata de una cuestión de fe, de espiritualismo o de fenómenos parapsicológicos. Estamos tratando de comprender una enfermedad cuyos síntomas resultan incomprensibles desde el punto de vista de la realidad de nuestra vida cotidiana. La debilidad de la barrera normal se traduce psicológicamente en una debilidad del yo. La pérdida de la membrana limitadora es una pérdida del yo. Esto nos trae a la memoria la afirmación de Freud de que el yo es una superficie y la proyección de una superficie. Desde el punto de vista biológico, la verdadera superficie del cuerpo es la piel. Desde el punto de vista energético, la principal membrana de contención es el sistema muscular situado bajo la piel. El problema del carácter esquizoide y de la esquizofrenia radica en la falta de identificación del yo con el sistema muscular y en la debilidad de dicho sistema. Si esto es exacto, será necesario introducir una importante modificación en las formulaciones de Freud. El soporte de la vida, que es el agente unificador del organismo, no es el eros, sino más bien el tan detractado instinto agresivo, que mantiene cuerpo y alma unidos. El eros favorece el retorno del espíritu a lo universal, a la divinidad. Este es el principio del nirvana y la finalidad de las grandes religiones místicas de Oriente. Dicho retorno ha de producirse finalmente, pero durante la vida del organismo, la búsqueda de unión con lo universal es canalizada a través de la función sexual por los instintos agresivos de autoconservación. La debilidad del sistema muscular del carácter esquizoide y del psicótico no se debe a la falta de desarrollo muscular, tal como entendemos normalmente esta expresión. Con mucha frecuencia el carácter esquizoide posee una gran fuerza muscular. En esto difiere del carácter oral, en el que el sistema muscular está poco desarrollado. En el esquizoide la musculatura está tensa, los músculos profundos presentan un estado espástico y todo el sistema muscular se encuentra segmentado y falto de coordinación. Su estructura corporal no da la impresión de unidad. La cabeza no parece estar firmemente unida al tronco. Existe una acusada división del cuerpo a la altura del diafragma y los miembros inferiores no están integrados funcionalmente en el cuerpo. La alucinación esquizofrénica se basa en una proyección que determina la forma y contenido de aquella. La voz que oye el esquizofrénico es la suya propia y por supuesto las palabras que escucha son sus propios pensamientos. Todos escuchamos nuestra voz interior mientras pensamos, pero esto nos dice muy poco acerca del mecanismo de la proyección. Podemos hacernos una idea mediante el análisis del fenómeno de la alucinación visual. El esquizofrénico afirma ver en ocasiones formas que nadie más observa. La forma puede ser vaga o más o menos definida, como la de un ángel o un demonio. Además, ve otros fenómenos, líneas que atraviesan el espacio, el aura de las personas, etc. Es necesario establecer una distinción entre estos fenómenos. Si se le llama locura a todo, se corre el riesgo de cerrar el acceso al mundo esquizofrénico. Hay que hacerle tomar contacto con la realidad a través de un shock, pero semejante procedimiento no garantiza que vaya a aceptar una realidad ofrecida de ese modo. La retirada esquizofrénica de la realidad solo afecta al lado material del mundo que nos rodea.
Ya vimos que estaba basada en una inhibición del instinto agresivo, lo que daba lugar a una actividad anormal del componente espiritual y sensorial. Existe una antítesis natural entre movimiento y percepción. Todos reducimos la motilidad cuando deseamos aumentar nuestra agudeza visual o auditiva. El esquizofrénico se halla en contacto con un mundo desconocido para las personas normales. Hemos de admitir que ese mundo existe, ya que de otro modo seríamos incapaces de comprender el problema. Con un adiestramiento especial podemos observar fenómenos similares. Este mundo se compone de ondas de energía, de procesos de campo energético que nos rodean en la atmósfera. Todo esto no es producto de la alucinación del esquizofrénico, pero he aquí que se produce un cierto grado de despersonalización. Si en ese estado surge una proyección, tiene lugar la alucinación. La forma y el contenido de la visión no se encuentran en la atmósfera, sino en la mente del esquizofrénico, pero solo puede ser proyectada sobre una pantalla de fuerzas atmosféricas. Dicha pantalla es necesaria para que la proyección tenga lugar. ¿Acaso es posible formar una imagen si el proyector cinematográfico dirige su luz hacia el espacio? ¿Podemos identificar formas animales en el cielo si no hay nubes? Admitida la pantalla, ¿cuál es el mecanismo que, a modo de proyector cinematográfico, forma la imagen? La escisión esquizofrénica fundamental reside en la difusión o disociación de los dos impulsos instintivos. Esta disociación es producida por el bloqueo del canal por el que discurren los impulsos agresivos, que de ese modo no pueden llegar a la conciencia. Ello implica una escisión secundaria de la personalidad esquizofrénica entre el impulso y la percepción del impulso. La observación clínica permite situar ese bloqueo en los músculos profundos de la base del cráneo. En el estado psicótico, el bloqueo de la base del cráneo es tan fuerte que son pocos los impulsos agresivos que alcanzan el cerebro. Los pocos que lo hacen solo llegan a los centros subcorticales, sin alcanzar el centro de la conciencia situado en la corteza cerebral. A veces incluso la carga de los centros subcorticales es tan reducida que las actividades vitales como comer se reducen al mínimo. Es lo que denominamos negativismo del comportamiento psicótico. En el estado esquizofrénico paranoide, por el contrario, la formación de impulsos es intensa y activa. Cuando la energía de esos fuertes impulsos agresivos alcanza el bloqueo de la base del cráneo, es desviada. La mayor parte es desviada hacia atrás y otra parte pasa a través de los oídos y en ocasiones a través de los ojos. Esta desviación hacia el exterior a través de los ojos es la proyección que explica la alucinación visual. Se trata, sin embargo, del fenómeno alucinatorio menos frecuente. Cuando la energía de los impulsos es desviada hacia atrás, carga el campo atmosférico que rodea la parte posterior de la cabeza. Al poseer el esquizofrénico una alta sensibilidad, se comprende que sienta que algo está ocurriendo a sus espaldas. También podría interpretarse esta sensación como alguien me está mirando fijamente desde atrás, o alguien me sigue, etc. A veces se encuentran individuos no psicóticos que sienten ese mismo bloqueo. Había un paciente que decía, cuando me pongo furioso siento una conmoción en la parte posterior de la cabeza y el cuello. Esto me frustra ya que no me permite expresar la ira, y esto a su vez me pone más furioso y me frustra aún más. Entonces empiezo a decir cosas sin sentido y ya no puedo parar. Muchas personas temen que alguien las ataque desde atrás. En el teatro o en la sala de conferencias se sientan en la última fila de butacas y vuelven frecuentemente la cabeza para estar seguras. Al ser los impulsos agresivos los que se proyectan al exterior, es fácil comprender los sentimientos de persecución que padece el esquizofrénico.
El contenido de tal ilusión ha de ser interpretado a la luz de las experiencias de la vida del esquizofrénico, si es que éstas pueden ser aclaradas. El mecanismo bioenergético de la proyección y la alucinación esquizofrénicas no constituye en sí mismo un objeto adecuado para la interpretación psicoanalítica. Paralelamente al bloqueo de la base del cráneo, los individuos esquizofrénicos presentan otro fuerte bloqueo en la unión de la pelvis con la columna vertebral, formado por músculos en estado sumamente espástico. Se trata de puntos homólogos situados en la línea de flujo de la corriente bioenergética. Al ser este flujo pulsátil y de naturaleza pendular, siempre se encuentra igualmente perturbado en ambos extremos de su trayectoria. En el individuo psicótico, el impulso agresivo no está al servicio de la sexualidad, del mismo modo que no lo está al servicio del yo. A consecuencia de ello, es incapaz de alcanzar la descarga sexual. Cualquier sensación de carácter sexual es vaga y difusa. El impulso necesario para concentrar la carga en el aparato genital es desviado hacia el exterior. Todo lo dicho se da también en la estructura esquizoide del carácter, aunque en menor medida y dependiendo del grado de integración de la personalidad. En el bloqueo de la pelvis se produce la proyección del mismo modo que en el bloqueo de la nuca. También aquí se percibe actividad exactamente detrás de uno. La única diferencia es que la interpretación suele tener aquí un significado sexual. Fenichel da cuenta de una observación de Bibring referente a una mujer que creía ser perseguida por un hombre llamado detrás, al que atribuía una serie de características que en realidad correspondían a su propia región glútea. Este mecanismo explica el temor al ataque homosexual en el varón psicótico, pero si no se comprende la dinámica bioenergética del problema, resulta muy difícil explicar dichas fantasías desde un punto de vista psicológico. Citaremos a Fenichel de nuevo. El descubrimiento de Freud de que el perseguidor representa al objeto homosexual sigue siendo válido, pero el hecho de que al mismo tiempo presente los rasgos del propio sujeto demuestra que dicho objeto, en la fantasía del paciente, ha sido incorporado y vuelto a proyectar. La falta de agresividad y la intensa necesidad de contacto a nivel interpersonal hacen del esquizofrénico una víctima fácil del homosexual activo y agresivo. Nunca se ha visto un esquizofrénico o un esquizoide que presente las características físicas del sexo opuesto de un modo tan acusado como el que se observa en los verdaderos homosexuales o en el varón pasivo femenino. Sin embargo, las prácticas y fantasías homosexuales no son infrecuentes entre los psicóticos. Otro síntoma habitual del trastorno esquizofrénico son las ideas de incorporación. Estas fantasías incluyen a todos los orificios naturales del cuerpo, oral, anal, respiratorio y otros. Si las tomamos al pie de la letra, seremos presa del delirio esquizofrénico en que una parte disociada es considerada como representante del todo. A ese respecto, Rosen, quien interpreta todas las fantasías esquizofrénicas como fenómenos orales, ha hecho una significativa contribución. Merece la pena citar el comentario que hace sobre el delirio de Schreiber, analizado por Freud. Además comencé a comprender y a no perder de vista el hecho de que el anhelo del sol cálido y fecundo en que consistía el delirio de Schreiber procedía, en último término, de la necesidad de reemplazar el sol frío que la enloquecía. La actitud típica del carácter oral puede expresarse como un sentimiento consciente o inconsciente de que el mundo le debe algo. Siente que ha sido estafado o que no ha recibido la parte que le corresponde. Pero el carácter oral no tiene la sensación de ser perseguido, ni teme ser atacado. La actitud esquizofrénica solo puede ser descrita como actitud de terror.
Este terror subyace a la inmovilidad de la catatonía inhibida, al frenesí de la catatonía excitada, al delirio de la paranoia y a la resignación de la hebefrenia. Semejante pánico solo puede proceder de haber experimentado una situación en la que la propia existencia del individuo se ha visto amenazada. Las ideas de incorporación deben ser interpretadas a nivel oral y la interpretación extenderse al carácter esquizofrénico o esquizoide. Además del profundo temor derivado de una amenaza a la existencia, el esquizofrénico posee un fuerte sentimiento de privación. Sus actividades homosexuales han de ser consideradas como un intento de lograr el calor del contacto humano íntimo. Pero su necesidad es mucho mayor que la del paciente neurótico. La labor terapéutica no resulta sencilla. No basta con devolver al psicótico la realidad y eliminar sus alucinaciones y delirios. El yo reconstituido ha de ser fortalecido de manera que pueda hacer frente a la realidad sin demasiado esfuerzo. En el tratamiento de la esquizofrenia, el principal factor terapéutico es la amabilidad sincera y el afecto del terapeuta. Rosen demuestra cuánto valora este requisito al afirmar que el terapeuta ha de ser un protector y un proveedor omnipotente y afectuoso para el paciente. El esquizofrénico es como el niño dentro de la matriz. Te necesita como el embrión necesita a su madre, pero es incapaz de exigir nada. Si el terapeuta teme entregarse o carece de suficiente vitalidad para ello, no podrá ayudar al esquizofrénico o al esquizoide. Podemos concluir que esta es la necesidad fetal fundamental que expresan las ideas de incorporación. La sugerencia de que el comportamiento esquizofrénico posee las cualidades fetales de unión y dependencia apunta a los posibles factores etiológicos del trastorno. El niño no comprende la incapacidad de sus padres para satisfacer sus necesidades y divide el mundo exterior en dos categorías o fuerzas: las buenas, que producen satisfacción, y las malas, que producen privación y frustración. A la vista de esta división resulta fácil comprender por qué el niño cree en brujas, en Santa Claus, etc. El esquizofrénico también presenta esta antítesis fundamental entre el bien y el mal, asociándola frecuentemente a pares opuestos como Dios y el diablo, amor y odio, amabilidad y frialdad, etc. En un marco de referencia tan rígido y simple, los procesos mentales presentan la condensación, el desplazamiento y las cualidades simbólicas que, como demostró Freud, son características de los sueños. Pero hay una diferencia. El niño actúa según el principio del placer, que solo sabe de tensión y relajación. La realidad, considerada como las fuerzas que operan en el mundo exterior, le es desconocida por carecer del desarrollo necesario. La actuación del psicótico no se basa en el principio del placer. De hecho, el meollo del problema lo constituye la incapacidad del organismo psicótico para ir al encuentro de la excitación placentera. La omnipotencia del niño es real. Él es el futuro, el heredero de todo cuanto el pasado ha producido y el creador del mañana. Si esto resulta ser un engaño, todo lo que se puede decir es que no hemos cumplido con nuestras obligaciones para con él. Los delirios de grandeza típicos de la esquizofrenia son en realidad un engaño. Estas situaciones opuestas no son otra cosa que las dos tendencias instintivas fundamentales, agresión y ternura, lo material y lo espiritual, este mundo y este otro mundo. Como un paciente que se identificaba con el lado espiritual y vivía en ese otro mundo, y percibía el mundo real y agresivo de las necesidades y sensaciones materiales como algo extraño y ajeno, y como las fuerzas que influyen sobre uno. En esta paciente las fuerzas han de ser interpretadas como la energía del impulso agresivo material. Al ser este la expresión de la fuerza vital en los tejidos del cuerpo, nadie es capaz de reprimirlo del todo. Si no se percibe y acepta como parte de la personalidad,
se establece con él algún tipo de contacto indirecto a través de la proyección y la introyección. La pérdida de contacto con el impulso agresivo material se manifiesta en forma de total despersonalización. Esta paciente experimentaba esa total despersonalización como si estuviese fuera de sí misma, como si se sintiese dividida, un cuerpo aquí y un alma allí. Deseaba la unificación, pero rechazaba el cuerpo, solo a través del cual era posible dicha unificación. En muchas experiencias esquizofrénicas se descubre que las paredes de la habitación desempeñan un importante papel. Escuchar voces y ver objetos en las paredes constituye una experiencia esquizofrénica habitual. Según el esquizofrénico, las paredes están vivas. Para comprender esta observación, hemos de tener presente que el esquizofrénico percibe movimiento fuera de sí mismo, mientras que la percepción de su motilidad interna se halla bloqueada. Esto es, percibe el efecto de su proyección como un reflejo de las paredes, sin darse cuenta de que él es su origen. Lo que hace que las paredes parezcan vivas es el movimiento de energía en el espacio. Cuando miramos un objeto a través de un espacio cargado, la vibración de éste se proyecta sobre aquel, dándole la apariencia de estar vivo. Que el espacio mismo está vivo en el sentido de que en cualquier circunstancia posee movimiento y vibración, es algo que reflejaron gráficamente los pintores impresionistas y que hoy en día pocos artistas se atrevían a negar. El esquizofrénico es mucho más sensible a este tipo de fenómenos que las personas normales. En los ojos es donde el esquizofrénico manifiesta más claramente su enfermedad. A veces es posible el diagnóstico basándose únicamente en ellos. Reich lo describía como una típica mirada perdida en la lejanía. Los ojos del esquizofrénico parecen no mirarle a uno, sino a través de uno. Al mirarle a los ojos se tiene la sensación de no establecer contacto con ellos. ¿Qué es lo que funciona mal en esos ojos? ¿Cómo se las arreglan para pasar de largo? La única interpretación posible es que la luz podría penetrar en los ojos y la función mecánica de la vista se mantenga intacta, pero que nada salga de ellos. Es como si el fuego interno estuviese atenuado o se hubiese extinguido. Del mismo modo, el rostro parece una máscara. Los ojos son inexpresivos. El esquizofrénico no carece de sentimientos, de lo que carece es de la capacidad para concentrarlos en otra persona. Existe una diferencia entre ver y mirar. El diccionario nos dice que la primera es una función pasiva. La definición del verbo mirar es interesante. Dirigir los ojos hacia algo, dirigir la vista con cierto aire o sentimiento. El esquizofrénico ve pero no mira. No dispone en el segmento de la cabeza del impulso motor necesario para dirigir su atención. Esta misma carencia explica la expresión impulsada y apagada que presenta la región de la frente situada entre los ojos y la sensación de vacío que da la parte delantera de la cabeza. La energía se halla bloqueada en la parte posterior del cuello y a veces en la parte posterior de la cabeza, y no pasa a la parte delantera del cerebro o cabeza. El carácter esquizoide. Si un individuo nunca ha padecido una fuerte ruptura con la realidad, ¿podemos calificarle de esquizoide? Tal diagnóstico no dependería de hechos, sino de tendencias. En la medicina interna se suele dudar antes de actuar partiendo de esa base. Pocos médicos se atreverían a diagnosticar a un paciente como cardíaco potencial si no se demuestra algún daño estructural. Pero uno se arriesga a que se produzca el ataque, como de hecho ha ocurrido apenas el paciente ha abandonado la consulta. Si pueden establecerse claramente tendencias como criterio para la diagnosis, la medicina preventiva habrá realizado un gran avance.
El análisis profundo, tanto psicológico como bioenergético, proporciona los medios para lograr ese fin. Fenichel define el problema esquizoide con diferentes términos. Las personas que, sin padecer una verdadera psicosis, presentan ciertos rasgos o mecanismos de tipo esquizofrénico, han sido designadas de manera diversa empleándose términos como esquizoide, ligeramente esquizofrénicos, esquizofrenia de ambulatorio y otros similares. Tales individuos dan muestras de mecanismos patógenos de tipo neurótico y psicótico. Fenichel añade una observación importante desde un punto de vista dinámico. Las circunstancias serán las que decidan si la disposición psicótica se verá fomentada o contenida. La presencia de una disposición psicótica en lugar del comportamiento psicótico es lo que distingue el carácter esquizoide del esquizofrénico. ¿En qué consiste exactamente esa disposición psicótica? Aunque puede resultar útil señalar determinados rasgos o mecanismos, como prueba de ella, es peligroso basar el diagnóstico en su presencia o ausencia. Fenichel afirma concretamente que las emociones de estas personas por lo general parecen ser insuficientes. Se comportan como si mantuviesen relaciones sentimentales con la gente. Aunque esto sea cierto, es difícil afirmarlo como característica distintiva. Los neuróticos también presentan respuestas emocionales insuficientes. Se comportan como si y emplean mecanismos de pseudocontacto en sus relaciones con otras personas. Hemos de admitir, no obstante, que la agresión del esquizoide es una agresión como si se reviste de ella como una cuestión de supervivencia y guarda con la personalidad la misma relación que los vestidos. Da la impresión de que ella no es parte integral del ser real. La disposición psicótica ha de ser comprendida en primer lugar desde el punto de vista de la psicología del yo. Comparémosla con los demás tipos de carácter. La estructura rígida del carácter es predominantemente agresiva, obstinada e insensible. Su actitud se caracteriza por la expresión quiero. Sin embargo, la voluntad puede ser débil o depender de la fuerza física y de la vitalidad del cuerpo. La fuerza del yo depende de que éste se vea libre de los impulsos pregenitales que pueda haber entremezclados en la estructura. Tenemos por lo tanto un factor cuantitativo y otro cualitativo. La estructura masoquista es indecisa, vacilante y ambivalente. Su actitud básica se refleja en la expresión no quiero. Aunque en la superficie realice toda clase de esfuerzos para ser positivo, invariablemente fracasa. La agresividad del masoquista está vuelta hacia el interior y es autodestructiva. Independientemente de la fuerza física del masoquista, su yo es más débil que el del carácter rígido. Su función genital es menos segura y mantiene una actitud vacilante hacia la realidad. El carácter oral posee un impulso agresivo débil. Su actitud puede resumirse con la expresión de no puedo. Esta incapacidad para hacer frente a las exigencias de la realidad le lleva a rechazarla. Siente un profundo resentimiento hacia la injusticia del sistema social. Al estar ligado a sus necesidades orales y a su sentido de privación, su yo es débil pero auténtico. El carácter oral se identifica fuertemente con la actitud de su yo y la siente como la base de su personalidad. Renunciar a ella supondría perder su identidad tal como siempre la ha conocido. ¿Cómo es la estructura del yo en la personalidad esquizoide? Esta no presenta ninguna de estas actitudes básicas en especial y al mismo tiempo las presenta todas. A veces el esquizoide actúa con gran determinación, pero no es un comportamiento duradero. La agresividad no queda atrapada en un atolladero emocional, simplemente desaparece. Cuando hace acto de presencia se produce una sensación de omnipotencia al no haber sido contrastada con la realidad. La función de contrastar la realidad está relativamente poco desarrollada. Tal omnipotencia de la agresividad difiere de la euforia
y de la hinchazón del yo del carácter oral, en que se trata de un verdadero impulso material. Se experimenta como un poder de hacer cosas, no como un poder mental. Mientras el carácter oral es incapaz de lograr nada con su yo hinchado, el esquizoide puede ser constructivo y creativo. La misma falta de contención del yo le permite traspasar las barreras de la realidad, tal como las conocemos, y alcanzar nuevas formas de sentir y actuar. A esto debemos muchas de las realizaciones de artistas como Van Gogh, Gauguin y otros. Es una voluntad sin un yo. Las actitudes caracterológicas profundamente arraigadas, tales como las expresadas con no quiero y no puedo, se hallan ausentes en la personalidad esquizoide. Al derivarse su actitud fundamental de la negación de los valores de la realidad material, no tiene necesidad de combatir a ésta. En la superficie, no obstante, es posible encontrar actitudes masoquistas y tendencias orales derivadas de sus experiencias vitales específicas. Estas, sin embargo, no están relacionadas con el yo y no se manifiestan en la transferencia ni aparecen en forma de resistencias profundas. Es característica del esquizoide la práctica carencia de mecanismos de defensa del yo. Por eso, una vez establecido un buen contacto con él, la terapia avanza a una velocidad sorprendente. Ello explica la observación de Fenichel de que a veces las personalidades esquizoides reaccionan al análisis más favorablemente de lo que se esperaba. El carácter esquizoide actúa en la realidad como una cuestión de supervivencia, pero sin la convicción interna de que los valores de dicha realidad sean verdaderos. Carece del control sobre sus reacciones que posee el neurótico, por muy neurótico que sea ese control, y está más a merced de las fuerzas externas. Responde al afecto de manera inmediata y directa, pero enseguida se estanca en una situación que él experimenta como negativa. Mientras el esquizofrénico pierde por completo el yo al romper con la realidad, el esquizoide es capaz de evitar la ruptura y retener el yo. Pero se trata de un yo débil, más débil aún que el carácter oral. No es que el carácter esquizoide no se perciba a sí mismo, de hecho se percibe. Lo que es débil es la percepción de sí mismo en relación con la realidad material. Por el contrario, su capacidad para los sentimientos espirituales, para la ternura y para la simpatía es muy grande. El esquizoide se percibe a sí mismo como una persona espiritual, llena de sentimientos profundos, de ternura, simpatía, etc. Desgraciadamente le resulta difícil concentrar todo eso en un objeto del mundo material. Su falta de identificación del yo y de control sobre su coordinación motora constituye un obstáculo. En realidad, el carácter esquizoide puede concentrar brevemente sus sentimientos tiernos en otro individuo, pero la tensión creada por el intento de mantener el contacto fuerza la ruptura. El concepto de coordinación motora ha de interpretarse como descripción de un movimiento integrado con el adecuado sentimiento. Pero también es posible el movimiento disociado. El carácter esquizoide puede ser un excelente bailarín de ballet. El sentimiento disociado también es típico de él. El movimiento expresivo le resulta difícil. La tendencia a la defusión de los instintos y a la disociación de movimiento y sentimiento es característica de este estado. Mientras el esquizofrénico padece de despersonalización en su ruptura con la realidad, el carácter esquizoide mantiene mediante un tenue hilo la unidad cuerpo-mente. Hace uso de su cuerpo como un yo hace de su automóvil. No tiene la sensación de que él sea su propio cuerpo, sino más bien la de que el cuerpo es la morada de su yo sensible y pensante. Esto no es un rasgo infantil, ya que no refleja en absoluto la identificación del niño con el placer corporal. El cuerpo de un individuo es su realidad más inmediata, y el puente que conecta su realidad interior con la realidad material del mundo exterior. Aquí tenemos, sin duda, la clave para el tratamiento terapéutico de la personalidad esquizoide. Primero, producir o aumentar la identificación con la sensación sinestésica del cuerpo. Segundo, aumentar la profundidad y la amplitud del movimiento expresivo.
Y tercero, fomentar la relación del cuerpo con los objetos, alimento, objeto amoroso, medios de trabajo, ropas, etc. El efecto de este enfoque es que fortalece y desarrolla el yo, que, como nos recuerda Freud, es, ante todo, un yo corporal. Frecuentemente, lo primero que nos llama la atención es el aspecto de la cabeza. Nunca da la impresión de estar firmemente unida al cuello. Con frecuencia se mantiene formando un ligero ángulo, de forma que parece que va a rodar a cualquiera de los lados. Otros tipos de carácter llevan a veces la cabeza inclinada hacia un lado con expresión de desesperanza. Pero en estos casos toda la estructura corporal presenta la misma expresión. La actitud esquizoide o esquizofrénica es de desprendimiento, como si la cabeza hubiese sido separada de la línea central del flujo energético del cuerpo. Al palpar los músculos del cuello se perciben tensiones aisladas, pero no una rigidez general. La profunda tensión existente en la base del cráneo es significativa. La propia cabeza se encuentra contraída y tensa, lo que le da una expresión sombría. Aparte de esta expresión, el rostro tiene el aspecto de una máscara. El cuero cabelludo de la parte superior de la cabeza está tirante y existe una fuerte tendencia a la calvicie frontal en el varón. Ya hemos mencionado el aplanamiento de la frente y la falta de expresión en los ojos. La boca nunca es carnosa o sensual. Pasado un cierto tiempo, a uno le sorprende la continua ausencia de alegría en la expresión. No es melancólico, sino frío. El segmento de los hombros presenta un trastorno característico. Los brazos tienen fuerza, pero el movimiento de golpear se halla escindido. El cuerpo no interviene en la acción. En esto difiere de la perturbación que se observa en el carácter oral. En este, los brazos parecen desarticulados y no se da cuenta de que la evidente debilidad muscular es el factor responsable. En el carácter oral, el movimiento da una sensación de impotencia. En el esquizoide parece mecánico. La mejor forma de describirlo es decir que los brazos se mueven sobre un cuerpo rígido e inactivo, al modo como se mueven las aspas de un molino. Independientemente de la fuerza física del esquizoide, esta cualidad no debe ser pasada por alto. Los movimientos del masoquista se caracterizan por una sensación de esfuerzo, pero no de voluntad. La naturaleza del bloqueo de los hombros es diferente. En el masoquista los hombros ofrecen un aspecto muy desarrollados. En la estructura esquizoide del carácter, las tensiones musculares son profundas y se basan en la inmovilidad de los omóplatos. A la profunda espasticidad de la base del cráneo le corresponde otro bloqueo en la parte baja de la espalda, a la altura de la unión de la pelvis con la columna vertebral. En algunos individuos esquizoides esta tensión es tan fuerte que llega a producir intensos dolores, distintos del dolor de espalda crónico que se observa en las estructuras rígidas. Las piernas mantienen con la pelvis la misma relación que los brazos con la cintura escapular. Esto es, la articulación de la cadera carece de libertad de movimiento. El resultado es una inmovilidad de la pelvis bastante más acusada que la que se observa en cualquier estructura neurótica. Los músculos de los muslos y de las piernas pueden ser flácidos o estar muy desarrollados. En cualquiera de los casos se advierte una falta de contacto con las piernas y con el suelo. Los pies son invariablemente débiles, en especial el arco metatarsiano. Las articulaciones son rígidas e inmóviles, lo que se aprecia con toda claridad en los tobillos. Fenichel describe dos actitudes características. Normalmente la extrema tensión interna se hace sentir a través de la hipermotilidad o una rigidez hipertónica ocultas por una máscara externa de quietud. Otras veces se produce lo contrario, una extrema apatía hipotónica. El primero es un estado de hipermotilidad disociado de todo contenido emocional. El cuerpo está tenso y cargado, pero el movimiento es mecánico.
En el segundo caso, la motilidad es reducida, pero existe menos disociación afectiva. La hipotenia se limita a los músculos superficiales. El tacto confirma siempre que los músculos profundos son hepásticos. La respiración, del carácter esquizoide y del esquizofrénico, presenta un trastorno característico. Reich describe la poca entrada de aire a pesar de estar el pecho relajado y de los movimientos aparentemente amplios de la caja torácica. En esta paradoja ha implicado otro factor. En la estructura esquizoide, la expansión de la cavidad torácica va acompañada de una contracción de la cavidad abdominal. Esto impide que el diafragma descienda, o mejor dicho, es el mismo diafragma el que se contrae, impidiendo de esa forma el movimiento hacia abajo de los pulmones. En tales condiciones, el esquizoide o esquizofrénico se esfuerza por respirar con la parte superior del pecho a fin de aspirar suficiente aire. La repetida observación de los movimientos respiratorios nos permite darnos cuenta de que el diafragma se mantiene relativamente inmóvil, se encuentra congelado en un estado de contracción. Las costillas inferiores se proyectan hacia afuera. Al estar el diafragma inactivo, la expansión de la cavidad torácica tiende a tirar de él hacia arriba por succión. Esta misma succión es responsable del hundimiento del vientre. Durante la inspiración se observa cómo el vientre es aspirado hacia adentro y después expulsado durante la expiración. Esta forma de respirar no es la normal. En el individuo medio, el pecho y el vientre tienden a hacer el mismo movimiento. Este tipo de respiración esquizofrénica posee un significado emocional. Si se hace la prueba, hinchar el pecho y contraer el vientre, se siente un jadeo cuando el aire entra en los pulmones. El esquizofrénico respira como si estuviese en un estado de terror. A veces ese terror puede percibirse en la expresión de los ojos y de la cara. El efecto inmediato de la inmovilidad del diafragma es la división del cuerpo en dos mitades, la superior y la inferior. Pero no se trata de un reflejo de la relación antitética entre el yo y la sexualidad, basada en la oscilación de la energía que mantiene la unidad fundamental. La escisión esquizofrénica representa el hundimiento y la disociación del yo y de la sexualidad. El comportamiento sexual del psicótico en el hospital y del esquizofrénico fuera de él puede considerarse como un intento de mantener o establecer alguna función en la realidad. El empleo del sexo como medio para establecer contacto con otro ser humano caracteriza el comportamiento sexual del carácter esquizoide. Los diversos segmentos del cuerpo están funcionalmente separados entre sí. Este fenómeno es de naturaleza cuantitativa. Los dibujos de la figura humana de los esquizofrénicos omiten los brazos para indicar su repliegue activo de personas y cosas. He aquí cómo interpreta una autora un dibujo de un esquizofrénico. La línea quebrada permite además el intercambio fluido del entorno con una imagen del cuerpo insegura y desintegrada. Ese tipo de trazado permitiría la salida y evaporación de los impulsos corporales, aunque no ofrece protección frente a los peligros del entorno. En los individuos que señalan las articulaciones hay que sospechar la existencia de un sentido defectuoso o incierto de la integridad corporal. El esquizoide y el individuo francamente esquizofrénico ponen énfasis en las articulaciones, a fin de evitar la sensación de desorganización corporal. Los dibujos nos proporcionan información acerca de cómo percibe el sujeto su propio cuerpo. A algunos les sorprenderá que todo individuo, ya sea neurótico o psicótico, lo percibe tal como es decir, la imagen del cuerpo refleja el cuerpo funcional. Como la función se expresa también en la estructura y en el movimiento, podemos emplear la estructura y el movimiento corporales como herramientas para el diagnóstico y como agentes terapéuticos. Las principales segmentaciones en las estructuras esquizoide y esquizofrénica
son la separación de la cabeza con respecto al cuerpo, la división del cuerpo en dos a la altura del diafragma, la desunión de tronco y pelvis y la disociación de las extremidades. La separación de la cabeza con respecto al cuerpo constituye la base bioenergética de la escisión entre percepción y excitación. La separación similar en la parte inferior entre la pelvis y el tronco implica la disociación de la sensación genital con respecto a la sensación total del cuerpo. Además, la cabeza, la pelvis y las extremidades están contraídas y poco cargadas. Esto se interpretaría no como un abandono de la realidad, sino como un fallo en el desarrollo. En el carácter oral, dicha unidad se manifiesta en un abandono de la tierra en dirección ascendente. En el individuo alto y asténico, esto se aprecia muy claramente. Ello se explica porque en el carácter oral la energía tiende a fluir hacia arriba, sobrecargando la cabeza a expensas de la parte inferior del cuerpo. En él encontramos un predominio de aquellas actividades que pueden interpretarse como orales. La relación de la estructura masoquista con el desarrollo muscular es característica. A menudo, el cuerpo es pequeño y pesado y está dotado de considerable fuerza muscular. Todo el cuerpo parece estar conteniendo algo. El masoquista lucha continuamente contra esa contención total. Las estructuras rígidas, en la medida de su rigidez, se mueven como una pieza. No cabe la menor duda acerca de su unidad. De la estructura corporal esquizoide, podemos decir que se mantiene unida con flojedad, como por medio de la piel. Los movimientos tienen una apariencia mecánica. Da la impresión de que son deseados conscientemente. Los gestos típicos que caracterizan a un individuo se hallan ausentes. Mientras los ojos del esquizofrénico miran a lo lejos, indicando la falta de contacto con la realidad, los del esquizoide buscan a los del terapeuta. A uno le sorprende ese deseo de contacto como si fuese el principio dominante de la personalidad de estos pacientes. Aunque la voz es generalmente monótona, las palabras son pronunciadas con claridad, lo que también da la impresión de esfuerzo. Solo hay una experiencia lo suficientemente traumática como para escindir la unidad del organismo en crecimiento. Ese agente operativo solo puede ser descrito como el odio de la madre hacia el niño, un odio que en la mayoría de los casos actúa a nivel inconsciente. Es necesario conocer la naturaleza bioenergética del odio para comprender el papel etiológico que desempeña en este trastorno. Antes, sin embargo, señalaremos las diferencias existentes entre este factor y aquellos que actúan en la neurosis. El carácter oral se desarrolla como respuesta a un sentimiento interno de privación. La estructura masoquista se forma a lo largo de un proceso de supresión, obra de una madre excesivamente protectora y solícita con el niño. La rigidez es producto de la frustración y de la evolución del período edípico. ¿Es posible que estos niños no hayan experimentado nunca el odio de sus padres? Es muy improbable. Si se observa el comportamiento de los padres en las diversas crisis que les afectan, se ven y oyen muchas expresiones de odio dirigidas a sus hijos. Pero se trata de reacciones conscientes que desaparecen con la situación. El odio verdaderamente nocivo es inconsciente, profundo y persistente, y actúa muy al principio de la vida del organismo. Para averiguar la naturaleza del odio hemos de comenzar haciendo una importante distinción. El odio y la ira no son la misma cosa. La ira es un sentimiento que tiene por objeto la eliminación de un obstáculo que impide el flujo de la libido. El odio es frío e inmóvil. Aunque la ira pueda ser destructiva en su acción manifiesta, su finalidad es fundamentalmente constructiva. La ira no pretende destruir el objeto de fijación libidinosa, el odio sí. La ira es una marca de agresión desprovista de sentimientos tiernos. Tan pronto como se retira, los sentimientos de ternura fluyen de nuevo. Es la tormenta de un día de verano tras la cual vuelve a salir el sol. El odio es comparable al frío, la oscuridad, permanentes de un desierto helado.
Freud señaló que el odio está relacionado antitéticamente con el amor. Sabemos que el uno puede transformarse en el otro. ¿Pero cómo? Para comprender una relación hay que definir todos sus términos. ¿Y podemos definir el odio? Tal vez sea más fácil tratar de definir el amor. En términos bioenergéticos no ha de resultar tan difícil. El amor en sentido estricto puede ser descrito como el más profundo sentimiento de ternura expresado con la más poderosa agresión. Esta afirmación implica que es la expresión más completa del organismo. El sentimiento más profundo de ternura es aquel que procede directamente del corazón y en el que éste se halla totalmente implicado. La agresión más poderosa es la que implica a todos los músculos del cuerpo y expresa en forma de acción toda la intensidad del sentimiento del corazón. Es evidente que una definición tan estricta no se ajusta a todas las manifestaciones englobadas bajo el término amor. Así pues, podemos ampliarla a todas aquellas manifestaciones en las que los sentimientos del corazón son debidamente expresados por una acción agresiva, aunque varíen la intensidad de aquellos y la fuerza de ésta. El amor que siente una madre por su hijo lactante es sincero y profundo. Sin embargo, aunque la intensidad de los sentimientos tiernos sea máxima, la agresión es bastante reducida. Como máximo implica a la mitad superior del cuerpo, concentrándose en la acción de las glándulas mamarias. Por eso, quienes precisan el calor físico del contacto corporal los rechazan. Cuando la acción física está desprovista de ternura, su cualidad emocional se define como sadismo. El amor, en todas sus expresiones, busca la unión de dos organismos, tanto a nivel físico como espiritual. En el acto sexual, que es expresión de amor, tiene lugar la más completa unión e identidad de dos organismos. ¿Qué podemos decir del odio? El odio es amor congelado. Ello explica por qué, a medida que el amor se enfría, surge el peligro de que se convierta en odio. Por otro lado, también es posible que el odio se derrita y se convierta de nuevo en amor. El mecanismo por el que dicha congelación tiene lugar es complicado. En el proceso, que depende de una especial predisposición, hay implicados dos factores. La predisposición es la existencia de una estructura rígida. Los factores, el frío y la presión. En el odio, el corazón es frío y duro. Los sentimientos tiernos se hallan congelados. Para que esto ocurra es necesario ejercer una gran presión, siendo un proceso análogo al de licuar el aire. La presión la ejerce el individuo cuyo amor es rechazado. Entre los adultos, calificamos a tales individuos de orgullosos, ya que el orgullo patológico se manifiesta en un cuello y una espalda rígidos. En realidad, ese orgullo viene a decir: no te amaré y de ese modo no podrás hacerme daño. Una vez que ese endurecimiento, como respuesta a la frustración, se ha establecido, se convierte en un modelo fijo de respuesta que actúa en la vida posterior. Solo un carácter rígido puede llegar a sentir verdadero odio. El carácter oral carece del desarrollo muscular y de la agresividad necesarios para confinar sus sentimientos tiernos. El sufrimiento del masoquista impide su congelación. El odio es con frecuencia el resultado de una grave frustración en la vida adulta, generalmente la culminación de un matrimonio sin amor en el que el cónyuge rígido queda atrapado por su propia rigidez e incapacidad para moverse. Incapaz de buscar un nuevo objeto amoroso, el cónyuge ofendido reacciona ante la frialdad de su pareja endureciéndose y volviéndose aún más rígido hasta que finalmente el corazón se le hiela. He aquí el retrato de la persona que odia: piel fría, ojos fríos y duros, cuerpo rígido, manos frías que hacen daño en lugar de acariciar, y unos modales impersonales, fríos, compulsivos y tensos. ¿Qué efecto produce este odio en un niño sensible y dependiente? El hijo de una mujer que odia está sometido a su frialdad desde mucho antes de nacer. Si el corazón es frío y duro, ¿qué puede esperarse de la matriz?
El embrión que crece y se desarrolla en una matriz fría endurecida también se congela, pero de un modo distinto a la congelación que tiene lugar en la edad adulta. En la matriz, la congelación se debe únicamente al frío y no a la presión. El embrión está mucho más cargado energéticamente que el adulto y su energía resiste mejor la congelación que el sistema energético de éste. Este proceso de congelación es comparable al de congelación gradual de una solución acuosa de azúcar morena. Transcurrido un cierto tiempo, se observa que el color marrón está concentrado en el centro, mientras que en la periferia de la solución está formada un hielo claro. El centro mantiene su fluidez hasta el último momento, ya que el frío penetra desde fuera hacia adentro. De este modo se produce una separación parcial entre el solvente y el soluto. La congelación rápida o bajo presión atraparía los iones o moléculas del soluto en el solvente congelado inmovilizándolos. Esta observación puede repetirse en otras soluciones coloreadas. En el embrión, encerrado en una matriz fría y hostil, se produce una separación similar. La energía libre del organismo se repliega hacia el centro, mientras el sistema periférico se congela. Es decir, el núcleo se mantiene vivo, pero los elementos estructurales próximos a la superficie se congelan. Lo que se congela es la motilidad física del organismo. El proceso de congelación no es tan intenso como para destruir la vida. En realidad, su efecto es más intenso en las constricciones o estrechamientos naturales del cuerpo. Aquellas partes que no contienen grandes órganos con una carga independiente considerablemente elevada. La congelación es más evidente en el cuello, la cintura y las articulaciones. En estos lugares es donde la estructura esquizoide y esquizofrénica presentan los mayores trastornos de la motilidad. No se trata de esquizofrenia, pero es la predisposición indispensable para esta enfermedad. La vida postnatal puede proporcionar un entorno lo suficientemente cálido como para deshelar las áreas congeladas. Sin embargo, al ser bastante improbable que el nacimiento del niño por sí solo transforme a la madre, el recién nacido se ve proyectado en un medio que a menudo es más abiertamente hostil que el experimentado en la matriz. El peligro se hace más evidente. El niño experimenta gradualmente que la realidad, representada por la madre fría y hostil, constituye una amenaza para su vida. De otro modo no se explica el profundo terror y el temor a la persecución, a la violencia física y a la muerte que atormentan al esquizofrénico. Estas observaciones no pretenden ser una condena de las madres de los pacientes esquizofrénicos. Una vez más, hemos de recordar la afirmación de Dostoyevsky, de que el infierno es el sufrimiento de aquellos que son incapaces de amar. El sentimiento inconsciente de culpabilidad que surge posteriormente en su vida las hace dignas de lástima. Uno de los mejores libros sobre el tratamiento psicoanalítico de la esquizofrenia es el de Hill. El autor se ocupa de las madres de los esquizofrénicos de un modo amable y personal. El carácter esquizoide, y sin duda el esquizofrénico, han de abrirse camino en la vida con un núcleo vital de sentimientos y energía, pero con un sistema motor de descarga atado y mutilado. Puesto que apenas pueden confiar en su sistema motor, dependen de su elevada sensibilidad para evitar los peligros y tener éxito en el mundo material. Naturalmente, esto no es suficiente, y su frustración aumenta la sensación de conflicto. Este consiste fundamentalmente en qué hacer con sus tendencias agresivas, ya que, como en todos los estados traumáticos, existe una lucha inconsciente orientada a restaurar la unidad perdida. ¿Qué es lo que lo impide? Por muy penoso que resulte el mundo de la realidad adulta en que se encuentran el esquizoide y el esquizofrénico, es un mundo de calor físico en comparación con el ambiente de su infancia y niñez. Pero, aunque ese calor resulte prometedor, también representa un peligro. El deshielo puede producir una marea que desborde las orillas. La marea de agresión, disociada de los sentimientos tiernos, solo podría llevar una cosa,
el asesinato, la destrucción del objeto que le amenazó y perjudicó, el aplastamiento de toda realidad. Hill lo expresa muy bien cuando escribe que, para el esquizofrénico, adquirir la independencia de su super-yo infantil, lo cual constituye uno de los objetos del psicoanálisis, equivale plenamente a asesinar a su madre. Llegamos así a la conclusión de que el esquizofrénico odia inconscientemente a su madre, pero no es una persona fría y llena de odio. En su odio no interviene el corazón, sino únicamente los músculos. Su sistema muscular se halla congelado, su corazón no. Ello plantea un problema al terapeuta, ya que todo intento de deshielo ha de llevarse a cabo de forma gradual y bajo control. El esquizofrénico teme tanto a su odio que opondrá resistencia a cualquier intento de movilizar su agresión. Rosen lo comprende también de un modo intuitivo, que acepta el reto de dirigir sobre sí mismo la agresividad del paciente. El propósito de la terapia es dirigir la agresión hacia el terapeuta en lugar de que el paciente la malgaste de un modo amorfo a la manera esquizofrénica habitual. El odio latente que el esquizofrénico siente por su madre es el vínculo que lo mantiene unido a ella, del mismo modo que el odio latente que siente la madre es el vínculo que la une al paciente. El odio no solo congela la motilidad individual, sino también la relación. Es como si el esquizofrénico y su madre se hallasen congelados en una relación de odio y repugnancia mutuos. El carácter esquizoide, comparado con el esquizofrénico, posee una motilidad y una coordinación mucho mayores, un yo mejor organizado y cierta medida de independencia. En su tratamiento podemos contar con una mayor participación consciente. Sin embargo, las tendencias esquizofrénicas básicas se hallan presentes y la terapia debe estar orientada del mismo modo que si tratásemos a un esquizofrénico. Los caracteres esquizofrénico y esquizoide no poseen defensas del yo, lo que representa un factor enormemente positivo para la terapia, ya que no pueden resistirse inconscientemente. No es que la resistencia sea un fenómeno consciente. El carácter esquizoide no es consciente de estar oponiendo una resistencia real, pero ésta adopta la forma de desconfianza y temor al terapeuta o a la terapia. Y él lo sabe. Se trata de pacientes que por carecer de defensas profundas han de mantenerse en guardia. Frente a esta resistencia, el terapeuta solo puede ofrecer su esfuerzo sincero, su humildad y su honestidad. Como parte de esta ausencia de defensas del yo, poseen una gran sensibilidad, especialmente con respecto a las personas de las que se sienten dependientes. Se ha dicho que responden directamente al inconsciente. Son capaces de penetrar en la personalidad del terapeuta con tanta rapidez como éste en la suya. Para ayudarles es preciso que uno se conozca bien a sí mismo. Puesto que no podemos ofrecer a nuestro paciente esquizofrénico o esquizoide un ser humano perfecto, tampoco hemos de pretender hacerlo. En realidad, le tenemos que ofrecer la sinceridad de nuestro esfuerzo, la humildad de nuestra actitud y la honestidad de nuestra conciencia. El esquizoide y el esquizofrénico exigen una cualidad más del terapeuta. Exigen que éste los comprenda. Otros pacientes también lo desean, pero su neurosis les impide ver si lo hace o no. Estos individuos aislados viven en un mundo que difiere del nuestro, pero que para ellos es igualmente real. El carácter pasivo femenino. ¿Cuáles son las características que le mueven a uno a diagnosticar carácter pasivo femenino? La característica física más importante que distingue a este tipo es la voz suave y afeminada. Impresiona por su tono agudo y falta de resonancia. La expresión facial tiende a ser suave y plástica. Los movimientos nunca son bruscos o agresivos. El tipo corporal puede ser redondeado y estrecho de hombros o en forma de V, es decir, con hombros anchos y caderas estrechas.
Las manos son blandas y bastante débiles. Esto es todo cuanto distingue la apariencia física externa de estos pacientes. El carácter pasivo femenino no se derrumba, pero tampoco da muestras de agresividad. La estructura pasivo-femenina, a diferencia del homosexual, está asentada en la genitalidad, aunque inmovilizada por el temor. En los casos de masoquismo y oralidad, el problema puede ser resuelto a nivel pregenital. En esta estructura del carácter la situación se ve complicada por el hecho de que no es posible el movimiento hacia adelante ni hacia atrás. Es como si el carácter pasivo femenino alcanzase la fase genital de organización del yo, pero quedase paralizado por el miedo. El problema lo constituye precisamente esta parálisis. Los problemas caracterológicos son siempre difíciles de resolver. La debilidad de la estructura debe ser reforzada, al tiempo que se reduce la rigidez compensadora. La estructura pasivo-femenina surge como resultado del conflicto entre unos impulsos genitales debilitados y una fuerte frustración genital. El desarrollo de una estructura de este tipo está determinado por la privación oral a una edad temprana y por una posterior frustración genital que paraliza la agresividad. De niños, estos individuos alcanzan la fase genital de organización del yo, pero con una debilidad inherente debida al fuerte elemento oral. Si durante este periodo se estimulan la agresividad y la genitalidad del niño, el trastorno oral disminuirá gradualmente. La frustración capaz de bloquear la agresividad en un niño de este tipo no sería lo suficientemente intensa como para producir el mismo efecto en un organismo más sano. El organismo más débil no renuncia a la genitalidad y en este sentido no se produce regresión alguna. A lo que renuncia es a la agresividad, asumiendo una actitud pasiva. Como han señalado varios autores, se produce un desplazamiento del pene al pecho, que es considerado como un sustituto de aquel, con lo que se evita la ansiedad de castración. Los rasgos femeninos aparecen debido a la inhibición de la agresividad masculina natural y solo de un modo secundario a consecuencia de la posterior identificación con la mujer. El individuo pasivo femenino se caracteriza por su escasa expresión emocional y por su relativa inmovilidad física. Carece, por una parte, de la impulsividad propia de los caracteres pregenitales y por otra de la agresividad que distingue al varón fálico. La rigidez que garantiza su función genital inmoviliza su agresividad. De un modo superficial, el conflicto psicológico se centra en la actitud hacia la mujer. A consecuencia del trastorno oral, existe una profunda necesidad de contacto que, a nivel genital, entra en conflicto con el deseo de descarga y satisfacción. Es difícil, sino imposible, desempeñar un doble papel al mismo tiempo. El carácter pasivo femenino puede actuar como un niño en una relación sexual con una mujer mayor, o como la figura del padre cuando la mujer es más joven y dependiente. No puede ser el hombre que precisa una mujer. Cuando la niña alcanza la fase genital de organización de la libido, dirige de un modo natural su atención hacia los miembros masculinos de la familia como objetos amorosos. Decimos de un modo natural porque el proceso parece ser inherente al desarrollo normal de la sexualidad femenina. Esta afirmación no excluye el que también se dé un creciente interés sexual por los niños de su entorno. A esa edad no existe diferencia entre sexualidad y sentimientos tiernos. Generalmente se admite que el mecanismo de este desarrollo es más complicado en la niña que en el niño. Este no tiene que cambiar de objeto amoroso al pasar de la fase oral a la genital. La relación con su madre adquiere un nuevo interés y significado. La niña, por el contrario, ha de transferir al otro sexo una parte de su libido objetal. Pero no se trata de una acción deliberada. Los procesos bioenergéticos que tienen lugar en esta etapa concentran la carga
energética en la vagina, mientras el clítoris pierde importancia en un modo gradual. Para entender las alteraciones de la sexualidad femenina, es preciso conocer bien los procesos que dan lugar a esa importante transformación. Freud no estudió el tema de la sexualidad femenina hasta 1931. Veamos algunas de sus observaciones y conclusiones. Hemos comprobado ampliamente que el desarrollo de la sexualidad en las mujeres se ve complicado por la tarea de renunciar a la zona genital originalmente más importante, concretamente el clítoris, en favor de una nueva, la vagina. Esta afirmación constituye un ejemplo del error que supone interpretar los procesos biológicos por medio de conceptos psicológicos. Es imposible concebir que un niño renuncie a una actividad en favor de otra, cuando se trata de una cuestión propia de su normal crecimiento y desarrollo. Cuando un niño aprende a caminar y deja de gatear, ¿podemos decir que renuncia a su anterior forma de locomoción? En ello no hay implícita elección alguna. A medida que las piernas se fortalecen, una función que implica una mayor carga reemplaza a otra que pierde gradualmente su significado. Pero el niño no renuncia a gatear y vuelve a emplear esa forma de movimiento siempre que resulta adecuado. Lo mismo puede decirse de la lactancia o del biberón. En circunstancias normales el niño no renuncia a ellos, sino que otras formas de satisfacción más adecuadas ocupan su lugar. Ninguna mujer renuncia al clítoris. Si el desarrollo ha sido normal, la vagina es el órgano más cargado y capaz de producir una mayor satisfacción. El clítoris pasa a ocupar un segundo plano. La experiencia clínica confirma que ninguna mujer renuncia a un orgasmo clitórico por uno vaginal. Si ello se logra terapéuticamente, es sólo porque se concentra la suficiente carga o energía en la vagina, de manera que ésta se convierte en el principal órgano de descarga. El hecho es que en ciertas mujeres no tiene lugar esta evolución en favor de la vagina. Tales mujeres carecen de orgasmos vaginales. La vagina se encuentra relativamente poco cargada, mientras el clítoris conserva su sensibilidad original. ¿Qué es lo que produce esta interrupción del desarrollo? Freud opina que los seres humanos poseen una disposición bisexual especialmente acusada en la mujer. La vida sexual de la mujer se divide en dos fases, la primera de las cuales posee un carácter masculino, mientras que solo la segunda es específicamente femenina. Freud basa esa cualidad masculina en la carga del clítoris, pero este punto de vista suscita serias objeciones. Al observar a los niños durante el primer año de vida, a menudo resulta difícil distinguir los sexos sin recurrir a los vestidos o a los genitales. ¿No sería más correcto decir que en la fase pregenital el sexo se encuentra relativamente indiferenciado? Recordemos que también las estructuras pregenitales del carácter son sexualmente indiferenciadas. Las actividades orales e incluso los juegos de los niños pequeños no presentan ninguna distinción de carácter sexual. Sin embargo, a esta temprana edad, los niños ya establecen cierto contacto con los genitales por medio del tacto. Pero al no funcionar este sistema orgánico de un modo específicamente sexual, es decir, orientado a la descarga, podemos inferir que las sensaciones experimentadas son aproximadamente iguales a ambos sexos. En esta etapa el clítoris no es un órgano masculino, sino simplemente la parte más accesible de la relativamente nebulosa zona genital. La carga está distribuida por toda la región de la vulva y el tacto de la niña no se concentra en una parte específica. Podemos afirmar, por lo tanto, que en esa época no hay nada específicamente fálico en el clítoris. Freud admite desconocer cuáles son, de hecho, las raíces biológicas de estas características específicas de la mujer. Sin embargo, son ellas las que determinan el curso natural de la evolución sexual del individuo, desempeñando la interacción psicológica con el entorno un papel secundario.
Esta última puede proporcionar un medio favorable para la evolución o interferir con el proceso natural. El renacuajo y la cría del pez evolucionan de manera distinta en el mismo estanque. El roble y el helecho crecen en el mismo suelo. ¿Podemos explicar algunas de estas raíces o factores biológicos? Sabemos que la mujer evoluciona en una dirección que conducirá al funcionamiento de las glándulas mamarias y del sistema reproductor, especialmente el útero y por supuesto la vagina. El pleno funcionamiento de estas estructuras solo tiene lugar después de la pubertad, pero el proceso de su maduración se pone en marcha desde el inicio de la fase genital. Cuando la manzana aparece por primera vez en el árbol, aún le falta mucho para ser una fruta madura, pero ya entonces sabemos que no es una pera o una ciruela. La invasión de la vagina desde la vulva hacia adentro, por la carga bioenergética, proporciona la base para la autopercepción del sexo. La niña va tomando gradualmente conciencia de que es una niña y no un niño. Podríamos sugerir que la cualidad específica es el giro hacia el interior del flujo bioenergético o corriente de excitación, a diferencia del muchacho en el que el flujo se dirige cada vez más hacia afuera a fin de producir extensión. Este giro hacia adentro, que constituye la cualidad específica de la excitación vaginal, es complementado por la función de los restantes órganos femeninos en orden a producir la feminidad. Mientras el varón descarga toda la energía sexual a través del pene, en el caso de la mujer no sucede lo mismo. Una parte de esa energía, cuya proporción desconocemos, es almacenada y descargada en las glándulas mamarias y en el útero. En el hombre no existe equivalente de flujo y reflujo del ciclo menstrual. Otra diferencia importante es el papel del órgano sexual masculino al iniciar el acto sexual. Es el órgano más agresivo, y el hombre, el organismo más agresivo, lo que explica su mayor desarrollo muscular. No se trata de una cuestión de mecánica, sino de carga bioenergética relativa. El no entender esto explica esta falacia psicoanalítica tan extendida. ¿Es la relación entre el pezón y la boca del niño análoga a la existente entre el pene y la vagina? Sin duda. Tenemos dos órganos eréctiles y dos cavidades receptivas. Pero, aunque la mecánica de ambos sistemas sea similar, la relación bioenergética dentro de cada sistema es diferente. Si en el acto sexual el pene es el órgano agresivo dominante, en la lactancia esa función le corresponde a la boca. La boca del niño es un poderoso órgano de succión, mientras que la vagina no. No es el pezón el que busca la boca, sino ésta es la que le busca a aquel. Si se introduce un dedo en la boca de un cachorro de un día, se aprecia con sorpresa la fuerza de su succión. El que el niño no sea capaz de moverse hacia el pezón con la misma facilidad que otros mamíferos recién nacidos, no se debe a una falta de carga en la boca. El pezón es el órgano pasivo en esta relación. Sin la succión de la boca la leche no saldría. Sin embargo, el sistema genital del varón adulto es capaz de producir una descarga rítmica independiente de semen, como ocurre en el caso de la emisión nocturna. Todos los niños alcanzan el nivel genital, ya que ello es lo que determina su contacto con la realidad. La cuestión es, ¿qué fuerza tiene ese contacto? ¿O con qué firmeza está sentada la personalidad en la genitalidad? De la respuesta depende nuestra clasificación caracterológica. En el carácter oral, la genitalidad está dominada por los deseos orales. Este es el significado de la observación que hace Freud, de que cuando el apego al padre era particularmente fuerte, había estado precedida por un apego exclusivo igualmente fuerte y apasionado a la madre. El carácter masoquista transfiere la marcada ambivalencia de la fase pregenital a la función genital. En ambos tipos, la genitalidad como función de descarga es relativamente débil. La niña, que padece un trastorno masoquista, se aproxima a la fase genital de un modo vacilante. La alteración masoquista en el ano
impide la formación de una carga suficiente para completar el movimiento hacia adentro. Desde el punto de vista bioenergético, la carga en los genitales es débil. En el varón la energía tiende a permanecer en la raíz del pene y en la mujer no se extiende más allá de la vulva y el clítoris. La vagina permanece poco cargada. La actitud de la niña hacia su padre también es ambivalente y vacilante. Si encuentra una respuesta favorable y es aceptada en su feminidad, el problema masoquista se convierte en un rasgo más dentro de una estructura histérica del carácter. Hemos de tener presente que estos niños requieren una mayor seguridad en el nivel genital que los que alcanzan dicho nivel sin haber padecido un serio trastorno con anterioridad. Por lo general, en las familias en que se dan estos casos suele ocurrir lo contrario.